Y volvemos con Legrand, mi canal, a reaccionar a distintos canales. Vamos a cerrar esto que nos está estorbando. Vamos a esperar que se cierre porque no quiere. Listo. Vamos a verme en el espejo. Ajá. Bautizo soviético, salvavidas de los astronautas. El sistema que salva vidas a los astronautas en emergencia. Brain time, vamos a ver. Hola a todos. A veces se nos ocurren preguntas completamente inesperadas. Por ejemplo, ¿por qué los uniformes de algunos médicos son verdes y no blancos? ¿Por qué los piratas llevan pendientes en las orejas? ¿Por qué se suele tapar una fosa nasal y no las dos a la vez? No te preocupes, hemos encontrado las respuestas a estas preguntas y mucho más. ¡Adelante! Esta misteriosa historia ocurrió por primera vez en los años 70. En aquel entonces, un cachalote de 8 toneladas llegó a la costa de Oregon y un par de días después explotó. Los lugareños no podían entender qué estaba pasando, pero pronto descubrieron que el animal había sido explotado por las autoridades locales para facilitar la retirada de sus restos de la playa. Desde Había sido explotada entonces. Yo pensaba que se inflaba y algo así, va. entonces, se han repetido incidentes similares en las costas de todo el mundo, pero son explosivos de por medio. ¿Por qué las ballenas muertas explotan de forma natural? Se trata de procesos naturales de descomposición. Los gases naturales se acumulan en el interior del mamífero y en algún momento los tejidos simplemente no pueden soportar la presión. ¿Te has fijado alguna vez que las botellas de vino tienen una extraña hendidura en el fondo? Incluso tienen un nombre, picada. Esta hendidura surgió totalmente por accidente. Antes, ningún aparato podía fabricar botellas con fondo plano. Desde entonces, las máquinas han sido reinventadas, pero la picada ha permanecido no solo como un homenaje a la tradición, sino también como un detalle muy útil. Transportar, sujetar y colocar las botellas sobre una superficie húmeda es simplemente más fácil cuando tienen esta forma. Y la picada también recoge los sedimentos que están presentes en cualquier bebida y que uno no quiere añadir al vaso. ¿Recuerdas cómo todo el mundo se divertía con el plástico de burbujas o los Pop-It te han hecho olvidarlo? Pues bien, resulta que este material no se inventó para eliminar el estrés, ni tampoco para embalar objetos frágiles. En realidad, los ingenieros que lo inventaron querían utilizarlo en el campo de la construcción, concretamente como papel tapiz tridimensional. Como comprenderás, su extraña idea no tuvo éxito, pero los creadores cambiaron de planes rápidamente y enfocaron la producción hacia otro ámbito, esta vez con mucho éxito. Te sugerimos que hagas un sencillo experimento. Coge una cerilla, enciéndela en una habitación poco iluminada y acércala a la pared. Spoiler, solo verás la sombra de tu mano y la cerilla en la superficie. La propia llama no proyectará una sombra, al menos no una clara. La razón es obvia. La sombra solo aparece cuando hay algún tipo de obstáculo en el camino de la luz. El fuego es la fuente de luz y no es un obstáculo, por lo que no proyecta una sombra. Si te gusta sentarte junto a la ventana del avión y ver el mundo pasar, probablemente te hayas dado cuenta de un detalle curioso. En la pista de aterrizaje se pueden ver números extraños y diferentes. Seguramente te gustaría saber para qué sirven. Pues bien, hay dos números en la pista que van del 1 al 36. Es un valor abreviado en grados que indica la ubicación de la pista con respecto al curso magnético de la Tierra. No entremos en detalles. Simplemente debes saber que los pilotos necesitan estos datos para aterrizar con seguridad en cualquier situación, porque los equipos también fallan a veces. ¿Dónde pasan las aves la mayor parte de su tiempo? En el cielo, por supuesto. Y también en las ramas de los árboles. Y ahí es donde duermen. La pregunta obvia es, ¿cómo se las arreglan para no caerse? Bueno, la evolución se encargó de eso hace mucho tiempo. La razón es que antes de quedarse dormidos, los pájaros doblan las patas y agarran ramitas y otras superficies con sus garras. Su anatomía está diseñada de tal manera que los dedos no se relajan en esta posición, porque el tendón flexor del ave está directamente conectado a las garras. Las focas y los gatos tienen mucho más en común de lo que crees. Como mínimo, unos atractivos bigotes. Y estos dos animales Con que así es la anatomía de los pájaros. Para que se agarren entonces bien. se utilizan para los mismos fines. En realidad, el nombre correcto de este órgano no es bigotes, sino vibrisas, y están directamente relacionadas con el tacto. De hecho, cada vibrisa es un sensor táctil que transmite Los bonitos bigotes de los gatos, dijo. muchas señales al cerebro de los gatos, las focas y algunos otros animales durante todo el día. Con la ayuda de estos sensores, los animales obtienen Sensores. Ay, qué bonitos los ojos del gato. información sobre su entorno, calculan la longitud de un salto, comprenden el tamaño de los objetos y la distancia a la que se encuentran, y analizan la calidad de la comida. Probablemente sepas que nunca debes poner platos de metal en el microondas, pero ¿has oído lo que ocurre con las uvas en el microondas? Es un verdadero Armagedón. Empiezan a echar chispas y a escupir plasma. Wow, there it goes. Durante mucho tiempo circularon por internet rumores sobre este misterioso fenómeno y nadie podía explicar por qué sucedía. Resulta que el problema no es de las uvas. De hecho, se puede conseguir el mismo efecto con cualquier objeto de forma esférica con agua en su interior. La energía de las microondas carga los electrolitos del líquido, produciendo un puente energético entre las dos mitades. El resultado es un verdadero espectáculo de fuegos artificiales. En cualquier deporte de equipo, puedes distinguir al entrenador de los demás jugadores en un abrir y cerrar de ojos, simplemente porque va vestido de forma diferente. Pero eso no ocurre en el béisbol. El entrenador lleva exactamente el mismo uniforme que los demás jugadores. ¿Por qué? Es una tradición. Antes, el entrenador era también el capitán y por tanto también salía al campo con el resto del equipo. Con el tiempo, estas funciones se han separado, pero la costumbre del uniforme se ha mantenido. Esta foto podría convertirse en un meme si no fuera tan triste. Resulta que las morsas suelen saltar desde las rocas, acabando con su vida. Todo porque los pobres animales piensan que están en un pedazo de hielo, desde los que saltar no es peligroso. Hay varias explicaciones de por qué lo hacen. Algunos biólogos creen que es debido al calentamiento global. Las morsas simplemente no tienen suficiente hielo y se comportan de forma irracional. Otros sostienen que las morsas simplemente se esconden de los depredadores en las rocas y cuando se dan cuenta de que no hay ningún lugar al que ir, saltan hacia abajo desesperadas. ¿Sabías que los pulpos tienen 3 corazones? Además, también tienen sangre azul. Esto está directamente relacionado con su hábitat. El hecho es que los pulpos viven a grandes profundidades, donde hace frío y hay poco oxígeno. Por eso su sangre no contiene hemoglobina, como los humanos, sino hemocianina. Es una proteína que transporta el oxígeno de forma más eficiente y también contiene una alta concentración de cobre. También es azul, a diferencia del hierro. Parece que el es una proteína que transporta el oxígeno de forma más eficiente y también contiene una alta concentración de cobre. También es azul, a diferencia del hierro. Una alta concentración de cobre, le digo.
Parece que el blanco es el color más lógico para los uniformes médicos, pero por alguna razón, no todos los médicos llevan este color. No encontrarás ningún cirujano de blanco. En la sala de cirugía, todos los uniformes son azules o verdes. ¿Alguna teoría de por qué? Pues bien, echa un vistazo al círculo cromático. ¿Qué hay frente al rojo? El color de la sangre. Correcto, azul y verde. Durante las operaciones, el tono del uniforme ayuda a los cirujanos a no forzar tanto la vista y a ver mejor. Seguro que no conoces el significado inicial de la palabra spam, porque originalmente no se trataba de correos electrónicos molestos en absoluto. La palabra se originó hace casi 90 años. Inicialmente era el nombre de jamón en lata, que, por cierto, todavía se puede comprar en los Estados Unidos. Pero, ¿cuál es la conexión aquí? Sencillo. En algún momento había demasiada carne enlatada y la empresa necesitaba urgentemente vender los productos antes de la fecha de caducidad. Por eso había anuncios de jamón enlatado en todas partes. Un grupo de comediantes británicos hizo una vez una rutina sobre este tema. Y desde entonces la palabra spam se ha convertido en sinónimo de marketing intrusivo. Habrás observado que en la mayoría de los países la palabra ambulancia se escribe al revés en el capó de las ambulancias. ¿Puedes adivinar para qué? Para que los demás conductores puedan leer la inscripción cuando miran por el espejo retrovisor y dejen pasar el vehículo de emergencia. Una nariz tapada no es nada divertido, pero al menos las dos fosas nasales no suelen estar tapadas al mismo tiempo. Por cierto, No es nada divertido, ya lo dijo usted. ¿qué ocurre esto? Aunque parezca increíble, durante el día nuestras fosas nasales se turnan y una de las dos hace la mayor parte del trabajo. Incluso hay un nombre para este fenómeno, ciclo nasal. Quizás hayas oído que no todos los mosquitos beben sangre, sino solo las hembras. ¿Sabes por qué? Resulta que la sangre es lo que estos insectos necesitan para incubar sus huevos, así que sin ella simplemente no tendrían descendencia, mientras que los machos necesitan agua y néctar de las flores para reproducirse y vivir felizmente. El segundo accesorio más popular en el arsenal de los piratas son los pendientes. ¿Te has preguntado alguna vez por qué lo necesitan? Hay muchas versiones. La más obvia es mostrar la riqueza y estatus. Algunos piratas también creían en las propiedades curativas de las joyas y las llevaban como talismán. Los pendientes eran también una especie de contribución a un funeral decente. Si el cuerpo de un pirata era encontrado por un desconocido, lo enterraba en la tierra con todos los honores para quedarse con el costoso pendiente del pirata muerto. El Amazonas no solo es el río más caudaloso del mundo, sino que también es uno de los pocos ríos sobre los que no se construyen puentes. No hay puentes en absoluto. En 6.500 kilómetros no hay ni un solo cruce. Puedes encontrar un puente, pero a través de un afluente, no del cauce principal. ¿Cuál es la razón? Es demasiado arriesgado. Eso es todo. Las orillas del Amazonas son afectadas por las mareas y el nivel del agua es muy inestable. Imagínate, en épocas normales, el río puede tener 4 o 5 kilómetros de ancho y en época de lluvias es 4 veces más ancho. Además, el Amazonas está muy poco poblado, por lo que los puentes no son realmente necesarios. Admítelo, te sentiste incómodo al ver esas imágenes. Es normal. Te recomendamos mantenerte alejado de las asirias. Son espeluznantes. Aquí tienes un hecho sobre estas criaturas. Pueden comerse su propio cerebro. De hecho, eso es lo que hacen una vez que han acumulado suficiente comida y han encontrado un rincón en el que pueden pasar el resto de su vida. Resulta que este comportamiento se explica por la simple conservación de la energía. El cerebro gasta demasiados recursos. Con las personas sucede lo mismo. La función cerebral de una persona con un trabajo mental puede consumir más de la mitad de las calorías consumidas. Si alguna vez estás en Hong Kong, notarás una extraña característica: enormes agujeros Enormes asirias, o lo que sea para los datos curiosos. en algunos edificios altos. Es una extraña decisión de diseño o algún tipo de solución de ingeniería. Resulta que estos agujeros no tienen ninguna finalidad práctica. En realidad, están relacionados con el Feng Shui. Los chinos llaman a los agujeros de los edificios puertas del dragón y creen que así facilitan el paso de las criaturas míticas entre las montañas y el océano. ¿Has visto alguna vez una película en la que el protagonista sufre un terrible accidente y pierde repentinamente la memoria? Siempre nos hemos preguntado, ¿cómo se las arregla un hombre que ni siquiera puede recordar su propio nombre para no olvidar la propia lengua que habla? Esto funciona de forma muy parecida a la capacidad de montar en bicicleta. Una vez que una persona ha aprendido a hacerlo, lo más probable es que no lo vuelva a olvidar. Esto se debe a que el habla, al igual que montar en bicicleta o atarse los cordones de los zapatos, forma parte de la memoria muscular de nuestro cerebro. Y esa parte no suele ser afectada por la amnesia. ¿Has visto alguna vez cómo se apagan los incendios forestales? No con agua, como podrías pensar. En su lugar, los aviones dejan caer este líquido rojo desde el cielo. Es un agente extintor especial, es decir, una mezcla de agua y abono especial. Retrasa la propagación del fuego, es absorbido permanentemente por la madera y actúa con mucha más eficacia que el agua. Con mucha más eficacia que el agua. Entendido. El sistema que salva la vida de los astronautas. Noticia, dijo. ¿Se llama qué? Sistema de escape para el lanzamiento. LES por sus siglas en inglés. Es un cohete conectado sobre el módulo de la tripulación. En caso de emergencia se usa para separar rápidamente el módulo de la tripulación del resto del cohete. LES está diseñado para su uso en situaciones de amenaza inminente para la tripulación, como por ejemplo una explosión repentina. Históricamente LES se usaron en las naves estadounidenses Mercury y Apolo. Después su famosa nave soviética Soyuz. El 26 de septiembre de 1983 le salvó la vida de 2 cosmonautas soviéticos, Vladimir Titov y Gennady Strekalov. Hubo una explosión en la parte inferior del cohete, pero la cápsula
industriales se separó. Se dejó aquí a 1.5 kilómetros de la explosión. Es como si fueras un cachorro que está cayendo al agua y una mano muy fuerte te saca de ahí. Así nos pasó a nosotros. Vladimir Titov. En 2018 el ruso fue usado por primera vez en 35 años. El sistema demostró su efectividad durante el vuelo de Roscosmonauts. Bueno, sigamos. Esto es un poco de todo. Esta es una tradición religiosa en Kazajstán donde la gente se sumerge en agua helada para eliminar sus males. O sea que simplemente se sumergen en el agua para eliminar sus males. Ajá. ¿Y cómo se supone que eso ayuda a eliminar los males? Me pregunto yo. Males del esclerosis, no sé cómo era la cosa. Lanzarse un balde con agua fría encima. Servía para una enfermedad, no sé cómo, de los nervios, algo así. ¡Qué gran pirueta! Las cosas no siempre salen como queremos. Este es el punto de vista del conductor en una enorme grúa manejando en Alemania. El punto de vista de una gran grúa manejando en Alemania. Ah, ya veo. Entonces es un gran estorbo que se le hace para manejar. Mientras tú ves cómo come esta mantis, yo no puedo dejar de ver el número 9 que tiene en la espalda. ¿O será un 6? Así es como Hanavira creó cada detalle de un café en miniatura completamente desde cero, y si te interesa te recomiendo que veas el video original con el enlace en la descripción, que dura más de 1 hora. Este es un timelapse de Kohei Mori dibujando una lata de cerveza japonesa. Ay, cómo le quedó los matices. Bastante bueno. Tiene marcas para los invidentes, creo yo. Espero que te haya gustado el video y no olvides que subimos un video diario, así que si no te lo quieres perder, no olvides Anillos supersónicos. Wi-Fi. Cuando el trabajo duro te genera dolores fuertes, toma Panadol Ultra, que alivia rápido 5 tipos de dolor fuerte. Esto es un poco de todo. Este hombre creó su propia turbina capaz de crear anillos supersónicos. Здесь у меня и модуль зажигания. Сделал также более удобную панель. Vamos a pausar un momento. Subtítulos traducidos automáticamente. Aquí anda un montón de hormigas sobre la computadora.
Панель запуска. У нас здесь пусковой клапан, искрообразование. Ну а накачка будет происходить от ВСУ, который... Chocolate Cacao está haciendo sushi de chocolate y arroz inflado. Este video Chocolate Вот. Вот такая моща, ребята, в этом двигателе. O Patiño. En este video Chocolate Cacao está haciendo sushi de chocolate y arroz inflado. Ay, qué rico. El es PJ85 creando una torre perfecta de piedras. Este es un enorme panal de avispas europeas y Hornet King lo está removiendo del techo de una casa. Bloated insulation was just saturated with the excrement from the European hornets. There was probably over 800 European hornets in this colony. There's more up there. You see the door? So of course I kept the nest intact. This is a beautiful heart-shaped nest. That is a monster. This is the entire European hornet nest. Este es un video relajante de un hombre viajando en tren por el campo en Japón. Qué relajante. Todo el campo y la espesura de plantas. Espesura de las plantas. Y terminó. Espero que te haya gustado el video y no olvides que subimos un video de Perfección. Esto es un poco de todo. En este video, Boone Bake está preparando un pastel de mousse de mango y chocolate. Ay, qué rico se mira. Nada más que mucha azúcar, creo que sí. Este koala bebé fue rescatado después de que su mamá se enfermara en el parque de reptiles donde vivían. Él es Bobby White, un diseñador de joyería, y en este video está creando un accesorio de Bugs Bunny para los Air Jordan 11 de Space Jam. Así se ve una mantis poniendo huevos. En Space Jam dice. Esta es la Lopi Fit, una Yo no me estoy sacando nada. mezcla entre una caminadora y una bici eléctrica que la verdad me encantaría probar.
Es como que camina ahí encima con una caminadora y es eléctrico, obviamente. Y bueno, no sé qué pasa entonces después. Eléctrica dice. Ay, ¿cómo se cambia? Es el motor de madera más pequeño del mundo. Espero que te haya gustado el video y no olvides que subimos un video diario, así que si no te lo quieres perder, no olvides suscribirte y activar la campanita. Ay, vamos a ver entonces. ¿Qué tenemos por aquí? Esto es un poco de todo. Utilizar soluciones de químicos corrosivos para decolorar. La hice llorar, dice. Esto es un poco de todo. Este ganso extrañó mucho a su dueña y se ve muy feliz de verla de nuevo. Ай, хорош! Ай, какой хорош! Что ты его говорил? Шейка, ты же мне шейку, ты мой хорош! Какой шейка? Ты меня любишь, ты маленький! No entiendo cómo hay personas que pueden hacer esto mientras que a mí me cuesta trabajo amarrar las agujetas de mis zapatos. Adicto a tu celular, escanea para ayuda. Él es Kyle Roger y pasó 4 meses y medio creando esta sorprendente espada llamada Excelsior. Excelsior, una espada llamada Excelsior. Ay, qué bobada sería. One more thing we've got to do. Assemble all the pieces, and Excelsior is done. And I cannot believe it. The 24 karat gold, the balance, the weight, everything about this sword. I'm really happy with how it came out. Excelsior! Oh, beautiful. Así es como se hace un tatuaje japonés de manera tradicional. Él es Cash Jordan, dándonos un tour por este loft en Manhattan que cuesta $1,790 al mes, que por más sorprendente que parezca, es un precio extremadamente bueno para donde está ubicado. You can have an entertainment center. $1,790 al mes. Vamos a subir el volumen. Manhattan que cuesta $1,790 al mes. Él es Cash Jordan, dándonos un tour por este loft en Manhattan que cuesta $1,790 al mes, que por más sorprendente que parezca, es un precio extremadamente bueno para donde está ubicado. You can have an entertainment center next to the fireplace. This area would be great for a dining table. Check this out. There's like a sleep loft up here. You can spy on whoever's hanging out in your living room. The kitchen's basic, but it is functional. Check out this tub. And look at this. You can put a nice big bed over here, no problem. Right here. Oh, no way. This is a second bathroom. I like it. It's small. That means there's not a lot of annoying neighbors. Until you move in, that is. Él es Chester y está creando un manquito con un estilo antiguo. Espero que te haya gustado el video y no olvides que subimos Un banquito hecho a mano, dijo. Con técnica, con diseño vintage. Esto es un poco de todo. No estoy seguro si este cover me causa nostalgia o mucho terror. Esta es una máquina de estornudos perpetuos. En este video del canal Make It Extreme
Estornudos perpetuos. Ajá. Me están creando una extraña bicicleta que se puede extender y retraer. Extender y retraer. Y aquí tenemos una ilusión óptica, ¿verdad? Esta es la restauración de una vieja cortadora de ruedas de queso de 1890. 1890, dice. Lijado de arena. Reparaciones en clavo lijado. Pulido. Así se ven las calles de Shinjuku en Tokio durante un tifón. Por cierto, ¿sabías que la única diferencia entre un tifón y un huracán es la ubicación de donde sucede? Tifón y huracán, diferencia dónde sucede. ¿En la tierra o en el agua? Espero que te haya gustado el video y no olvides que subimos un video diario, así que si no te lo quieres perder, no olvides suscribirte y activar la campanita. Si quieres vender... Esto es un poco de todo. Si quieres, puedes ir a mi canal y suscribirte. Es Telegram. Yo creo que le voy a cambiar el nombre algún día. Porque no me gusta este nombre. Aquí está Alejan, suscriptores, 16 suscriptores. 96 videos. Esto es un poco de todo. En este video, Boon ve que está preparando un todo. Este video se llama Voy a ser honesto con ustedes, soy un hombre rico y es lo más extraño que he visto en mucho tiempo. 안 될 놈은 안 된다라는 생각이 머릿속에 강하게 박혀가고 도파민의 노예가 돼버렸다. 잠자는 시간 빼고 깨있는 시간 내내 도파민이 게임, 음식, 도박을 통해 분비되지 않으면 굉장히 불안했다. 그런데 겨울 얼음장 물줄기 속에 몸을 넣고 차가운데 차가워서 뒤질 것 같은 게 아니라 그냥 그 자체로 받아들이고 그 후 영상 편집 강의를 듣든 운동을 하든 전보다 하기 싫은 감정이 반이 줄어들더라. 근데 이거 사실 뜨거운 물 받아서 했다. Varias veces y uno se metió en la agua helada porque no se queda dopamina, le gusta, no sé cómo. Para hacer un video lo hice obviamente. Y entonces aquí tenemos a este haciendo piruetas mientras se lanza el agua, obviamente. Yo obviamente, cada ratito. Este pulpo adoptó a su humano. En a su humano, este pulpo. Este video de Real Life Guys están construyendo la torre de cartas más alta del mundo, aunque en lugar de utilizar cartas usaron puertas. Die Frage ist, wie schnell wir die so auseinanderbauen, also wie der beste Winkel ist. 64 Grad ist das stabilste, das hatten wir gerade gesehen.
Usaron puertas para hacer un gran molote con una gran pirámide, parecida a la de Giza con esas puertas. Ay, una gran fotografía. Por eso. Este señor lleva cocinando desde que tenía 18 años y lleva atendiendo su restaurante de comida china en Japón más de 50 años. Yakisoba dice. No sé qué de otra cosa. Cocino. Ya salteado y cebollino la giga, $7. Ya está bien cocido. Este hombre se dedica a la construcción, pero tiene un talento sorprendente para cantar y tocar la flauta. No miro que toque la flauta. Bueno, ahorita la está tocando. Es bastante interesante, dijo. Espero que te haya gustado el video y no olvides que subimos un video diario, así que si no te lo quieres perder, no olvides suscribirte y activar la campanita. De todo. Esto es un poquito de todo. Seguramente has escuchado de los speedruns en videojuegos, pero ¿alguna vez habías escuchado de alguien haciendo un speedrun de una pizza? Pues este hombre logró cocinar una pizza de principio a fin en menos de 6 minutos. Y creo que si yo tuviera su habilidad, no comería nada más que pizza el resto de mi vida. Straight to the oven, good 30 seconds on each side. And then we'll do a little spin. Spin here. Get one more spin on this. Shall be good. So yeah, if you guys enjoyed, like and subscribe. Thank you. Un poquito de todo. Esto es un poquito de todo. Bienvenidos al nuevo canal de Un Poquito de Todo. El verdadero tamaño de internet. Vamos a ver canales. Un poco de todo. Esto es un poquito de todo. Bienvenidos al nuevo canal de Un Poquito de Todo. Aquí vamos a estar subiendo shorts. Es el canal oficial de los shorts de Un Poquito de Todo. Si te quieres suscribir, suscríbete. Vamos a estar subiendo contenido bastante seguido, así que si no te lo quieres perder, ya sabes, campanita, todo eso. Y ya. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos. Bueno, aquí dijo que gracias por estar aquí. Esto es un poquito de todo. Bienvenidos al nuevo canal de Un Poquito de Todo. Aquí vamos a estar subiendo shorts. Es el canal oficial de los shorts de Un Poco de Todo. Si te quieres suscribir, suscríbete. Vamos a estar subiendo contenido bastante seguido, así que si no te lo quieres perder, ya sabes, campanita, todo eso. Y ya. Y ya. Así es como digo yo. Y ya, digo yo. Porque ya no hay que decir, ya que opinar de tanto cosa. Que no es que no tiene mucho que opinar, creo yo. Why are you looking at me like that? What an exotic. Esto es un poquito de todo. Fuera anuncios, fuera anuncios. Esta animación de Metabol Studios muestra de qué tamaño es el internet si cada byte de información midiera 1 milímetro cúbico. Un yottabyte, un gigabyte, bastante enorme, va. Bueno, sigamos.
Esto es un poquito de todo. Este es un tour por una enorme mansión en Bel Air que le pertenecía al millonario Dan Bilzerian, pero ahora, como puedes ver, es de Wish.com. De hecho, la usa para promocionar su página, organizando eventos en ella e invitando a creadores de contenido a quedarse ahí. Así que Wish, cuando quieras, estoy libre. Dan Bilzerian y Wish. Viene semejante hermosa. Ahora sáquenlo. Wish tenemos. Bueno, voy a hacer una pausita, voy a ir a hacer unas cositas. ¿Cómo? Ah, pero eso era que estaban largas. Como no dejan ni hervir bien los frijoles en burro, no se pagan. Esto se llama reunión. Se nos ha hablado. Bueno. No de rico. Comida normal de pobrecito. Esto es un poquito de todo. Esta es la primera vez que ella visita un quiropráctico y si le tuvieron que corregir tantas cosas, no me puedo ni imaginar cómo me iría a mí que no me muevo de mi silla del escritorio. No. Good. Good. And exhale out. No hace paso por estar en mi mierda. Pero no estar todo el día. ¿Será verdad todo lo que dicen aquí? Me pregunté. ¿Será que le taquea tanto? No creo. Oh, dang. Oh. No. Esto es un poquito de todo. Él es producer Michael y en este video está visitando la joyería de uno de... Otra pausa.
de sus amigos para que le enseñe algunas de sus piezas más caras. Y sí, solamente eso que está en la mesa vale más de 150 millones de dólares. 150 stones. Every stone has a certificate. You should make a belt like this. Oh my God. This is the $4.5 million bracelet, right? That's the one. So there's $25 million. $25 million. And how much is this? 22 million. This would be 15 million with the matching earrings. That's about 9.5 million. Pretty, right? Sick. That's pretty impressive. Amazing. Esto es un poco de todo. Así es como Flycat modeló y animó a este personaje de anime. Modela y anima, dice. ¿O cómo? ¿No es modelo? Es modelo y una animación también. Esta cámara parece un perrito robot. You want a treat? You want a treat? Oh, good boy. Good boy. Esto es cierto. La animación aquella está buena, creo yo. Lay down. Lay down. Estas personas crearon una trimoto todoterreno para driftear que se ve ridículamente poderosa. Por cierto, los creadores del video nos acaban de avisar que ahora todos los videos en su canal tienen subtítulos en español, así que si los quieres visitar, no olvides que lo puedes hacer con el enlace en la descripción. How is it? Oh my gosh, it's like way better than I expected. Todo es sucio, parece. Esta es otra animación.
Que la descomposición de un cuerpo o algo así. Opciones. Este hombre está haciendo varios experimentos para crear filamento para impresoras 3D con café molido usado y así reducir la cantidad de plástico que utiliza y claro, también hace que huela rico. The coffee stuck nicely to the pellets, which should help us with even mixing of the polymer and the particles during the extrusion process. The material seemed a bit stringy, which I also experienced with other wood fills in the past. This biocomposite still seems to be able to take some beating. Parts turned out well, with beautiful color and texture. There was definitely an odor in the air after the parts were printed. I learned a lot about the process and really look forward to further experiments. Este es un motor neumático de 8 cilindros con caja de cambio de 6 velocidades hecho de Lego. Interesante. Buena idea, dijo. Espero que te haya gustado. Espero que le guste este video que estoy haciendo. Todas las galletas saladas y algunas galletas dulces tienen agujeros para asegurarse de que el producto final tenga la textura correcta. Estos diminutos orificios Descanso, ya vengo. permiten. Estaba viendo House ahorita en Facebook con otro teléfono, pero ya vengo ya. Que el vapor escape para que sus galletas no se rompan. Si no fuera por estos agujeros, también conocidos como agujeros de docking, el vapor se acumularía dentro de la galleta y el resultado final podría ser delicioso, pero tendría una forma bastante extraña. Las donas tienen forma de aro por una razón similar. Si no hubiera un agujero en el centro, la masa siempre estaría poco cocida. Por cierto, a menudo se les asocia con la policía, porque en la década de 1950, las tiendas de donas estaban entre los pocos lugares abiertos hasta tarde. Eran un lugar perfecto para que los agentes de policía comieran algo e incluso se ocuparan de algunos trámites durante el turno de noche. Varios tipos de queso tienen agujeros por otra razón. Por ejemplo, varios tipos de queso, dice. Y ya. El queso suizo se elabora con bacterias especiales que producen dióxido de carbono. Está hecho a 21 grados centígrados, lo que hace que las bacterias crezcan. A medida que se emite el dióxido de carbono, se infla como un chicle, dejando pequeños cráteres, también conocidos como ojos del queso. Luego el queso se enfría a unos 4 grados centígrados, pero los agujeros permanecen en su lugar.
La mayoría de los alimentos tienen un sabor diferente y son mucho menos deliciosos justo después de que te cepillas los dientes debido al lauril sulfato de sodio, también conocido como SLS. Es un buen agente espumante que cualquier pasta de dientes necesita, pero altera la forma en que tus papilas gustativas perciben la comida, al menos por un tiempo. Debido a esto, nuestros receptores se vuelven más susceptibles a los sabores amargos y saboreamos menos lo dulce. El pegamento de PVA no se pega dentro de la botella porque contiene moléculas largas como polímeros y agua, menos lo dulce. El pegamento de PVA no se pega dentro de la botella porque contiene moléculas largas como polímeros y agua. Una vez que lo exprimes, el agua atrapada en el interior se evapora dejando solo polímeros pegajosos. El superpegamento no se pega dentro de la botella debido a un químico especial que se endurece con vapor de agua, así que el pegamento no se pega porque el recipiente mantiene el agua fuera. Interesante. O sea que por eso no se pegan los bordes, sino agarra la pega dentro. Por cierto, la avena La pega no, sino que la pega. que comes se endurece cuando se seca porque se parece un poco al pegamento. Cuando se enfría, los polímeros interactúan, expulsan el exceso de agua y se pegan. Entonces, a medida que el agua se evapora, la avena se vuelve más dura y pegajosa. Las salsas de tomate como la boloñesa pueden manchar los envases de plástico. Se trata de un pigmento rojo brillante en los tomates, conocido como licopeno. Las moléculas de este pigmento repelen el agua, al igual que tus envases de plástico. Estas moléculas se unen para minimizar su contacto con el agua. De esta forma, el pigmento rojo literalmente se adhiere al recipiente. No hay mucha diferencia entre lavarse las manos con agua fría o caliente. Nos deshacemos de los gérmenes principalmente frotando y enjuagando. Si el agua está demasiado caliente, incluso puede ser malo porque podría dañar la barrera protectora de la piel, creando un ambiente perfecto para que prosperen los gérmenes. El pan se vuelve rancio solo porque pierde humedad. Cuando agregas agua a la harina, cambia de estructura y las moléculas de almidón se desorganizan bastante. Me siento identificado. Es por eso que el pan es suave y esponjoso cuando está recién hecho, pero cuanto más se enfría, más agua pierde. Las moléculas de almidón recuperan su estado cristalizado original. Además, la recristalización ocurre mucho más rápido en el refrigerador. A diferencia del pan, las galletas tienden a ablandarse con el tiempo. Es por el alto contenido de azúcar. El azúcar enmascara el proceso de cristalización absorbiendo agua de la atmósfera. Cuanto más agua absorbe la galleta, más blanda se vuelve. Los plátanos tienen una cáscara gruesa para mantener alejados a los insectos. Sin embargo, se adelgaza a medida que la fruta madura. Una vez que el plátano está maduro, comienza a sacar agua de su cáscara. Las aves y los animales también pueden rasgar la cáscara fina con facilidad. ¡Qué inteligente! Madre naturaleza. La suela de tus tenis de deporte e incluso los neumáticos de tu coche son solo una molécula enorme. Es porque cuando el caucho se vulcaniza, todas las moléculas se conectan a través del azufre. Entonces se convierten en una molécula muy grande. La ropa húmeda se ve más oscura, aunque el agua parece ser transparente. ¿Descargo de responsabilidad? No es cierto. Pero esta fina capa de agua hace que los rayos de luz reflejados se desvíen de su curso. Debido a este Una sola molécula, dice el caucho. Venga. ¿Qué está haciendo? agua parece ser transparente. ¿Descargo de responsabilidad? No es cierto. Pero esta fina capa de agua hace que los rayos de luz reflejados se desvíen de su curso. Debido a este efecto, llega menos luz a nuestros ojos y la tela nos parece más oscura. Aunque el agua pueda parecer transparente, en realidad tiene un color ligeramente azulado. Esto se debe a que el agua absorbe las longitudes de onda de luz rojizas más largas, mientras que las longitudes de onda azuladas no se modifican. Tus jeans son azules por fuera y blancos por dentro debido a una forma inteligente de tejer la tela. El hilo de urdimbre está teñido mientras que el hilo de trama no tiene color. Es blanco. De esta forma, los fabricantes reducen la cantidad de tinte necesario para cada prenda. A los perros les gusta caminar en círculos antes de dormir porque heredaron este patrón de comportamiento de sus antepasados. En ese entonces no había camas especiales para perros, por lo que la mayoría de ellos tenía que aplastar la hierba alta para hacer una especie de nido para dormir. Además, como bono adicional, esos movimientos ahuyentaban a todas las criaturas que se echaban en la vegetación. La mayoría de los gatos tienen un miedo terrible al agua debido a sus antepasados, los gatos salvajes árabes, que nunca tuvieron acceso a grandes masas de agua y ni siquiera tuvieron que aprender a nadar. Además, el pelaje de un gato no se puede secar rápidamente, lo que lo hace aún más aterrador para tu amiguito esponjoso. Sin embargo, si tu gato está realmente interesado en las actividades acuáticas, es una señal de que podría haber tenido antepasados que nadaban mucho, como los gatos Van del este de Turquía, que vivían cerca de la orilla del lago Van. Los bleps de los gatos tienen varias explicaciones. Primero, pueden oler el ambiente con sus lenguas supersensibles de esa manera, mientras recolectan feromonas con la boca abierta. Además, puede ser específico de la raza, ya que algunos gatos simplemente no tienen suficiente espacio para la lengua. Algunos hombres tienen el cabello y la barba de color naturalmente diferentes. Todos los pelos que tenemos en nuestro cuerpo obtienen su color de varios tipos de melanina. La feomelanina da pigmentos rojos y amarillos, mientras que la eumelanina, que es la más abundante, da al cabello color castaño y negro. Los dos tipos se mezclan, pero no todas las áreas del cuerpo tienen la misma combinación. Por ejemplo, las cejas tienden a ser más oscuras que el cabello de la cabeza, porque los folículos de ahí producen más eumelanina. Nunca llegamos a ver palomas bebé porque permanecen en nidos bien escondidos durante bastante tiempo. No salen volando de ahí. A ver. Entonces la eumelanina y feomelanina, lo que sea. Produce los pigmentos en la piel y cosas muy interesantes para la pigmentación de las cejas y de los pelos, los nidos de las aves que no se encuentran así, obviamente. Y hasta que tienen al menos un mes a 6 semanas de edad. Y cuando alcanzan esta edad ya parecen palomas adultas. ¿A quién lo hubiera pensado? Los baños públicos suelen tener forma de U por motivos de higiene. De esta manera, cualquier persona que quiera usarlo tiene menos probabilidades de entrar en contacto con la cerámica, plagada de gérmenes. Originalmente la gente no solía comer o beber muchas cosas amargas. Muy a menudo el sabor amargo se asociaba con frutas, bayas y hierbas venenosas, que en la mayoría de los casos eran súper amargas. Pero una vez que el café comenzó a usarse ampliamente, la gente aprendió a asociar el sabor amargo del café con el impulso de energía. Entonces, una de las razones por las que amamos el café es la asociación que tiene nuestro cerebro. A menudo comenzamos a bostezar cuando vemos a alguien hacerlo porque puede ser una especie de empatía. En el caso del bostezo, probablemente demostremos que compartimos los mismos sentimientos, como aburrimiento, fatiga o incluso ansiedad. Los científicos descubrieron que no solo los humanos tienen bostezos contagiosos, sino también los chimpancés, los perros, los elefantes e incluso los lobos. Los graduados comenzaron a usar sombreros cuadrados en el siglo XVI.
contagiosos, sino también los temas que compartimos nuestro cerebro. A menudo comenzamos a bostezar cuando vemos a alguien hacerlo porque puede ser una especie de empatía. En el caso del bostezo, probablemente demostremos que compartimos los mismos sentimientos, como aburrimiento, una especie de empatía y sentimientos como aburrimiento, fatiga o incluso ansiedad. Los científicos descubrieron que no solo los humanos tienen bostezos contagiosos, sino también los chimpancés, los perros, los bostezos contagiosos, elefantes e incluso los lobos. Los graduados comenzaron a usar sombreros cuadrados en el siglo XVI. Este estilo se introdujo por muchas razones. Por ejemplo, requería menos tela y era más fácil de hacer en comparación con los sombreros redondos. Sin embargo, en ese entonces se usaban ambas versiones, redondos para estudiantes universitarios y cuadrados para títulos superiores. En comparación con los sombreros redondos. Sin embargo, en ese entonces se usaban ambas versiones, redondos para estudiantes universitarios y cuadrados para títulos superiores. Interesante. Los humanos están literalmente programados para sentirse asqueados. Es vital mantener nuestro cuerpo en óptimas condiciones. De hecho, cada vez que decimos ¡puah, qué asqueroso!, es la reacción de nuestro sistema inmunológico. Así que, básicamente, la de asqueado es una emoción bastante buena que nos ayuda a mantenernos alejados de todas las cosas dañinas y desagradables, como los gérmenes. Percibimos el sol como algo de color. Ay, sí, como en las cucarachas. Qué asco. Chucas, cucarachas, cockroaches, chucas. Sucias. ¿Ves? Se me olvidó cómo se dice sus. Traductor. Sucia. Dirty. A ver. If. Sí. If you else. Demás. Listo. Entonces seguimos. Color naranja amarillento, pero el cielo por algún motivo no es naranja. Bueno, solía tener ese color vibrante hace unos 2.500 millones de años. El aire de nuestro planeta estaba lleno de metano, lo que le daba al cielo ese tinte oxidado. Más tarde, gracias a los microbios especiales que se formaron en el océano y su pequeño truco llamado fotosíntesis, la atmósfera de la Tierra cambió a la que tenemos hoy. El cielo de hoy es azul porque la luz reflejada del sol tiene todos los colores del arco iris que viajan a nuestro planeta en diferentes tipos de ondas. Tan pronto como la luz incide en las moléculas de aire de la atmósfera, todos estos colores se dispersan en todas direcciones. Dado que el color azul tiene la longitud de onda mascota, es el color que más vemos. Los gatos prefieren que los acaricies en la cabeza, debajo de la barbilla y en las mejillas porque es donde tienen sus glándulas olfativas. Frotarlos en estas áreas les permite mezclar los aromas, por lo que tu señor esponjoso puede intercambiar los aromas contigo. Es la misma razón por la que los compañeros felinos se frotan la cara cuando se encuentran. Obtienen una especie de olor a colonia de esta manera. La razón por la que a los gatos no les gusta que les froten la barriga es porque esta zona es muy sensible. Deja eso para los perros. Muchos gatos se asustan con los pepinos debido a una especie de memoria genética. Sus antepasados tenían miedo de las serpientes y dado que algunos pepinos se parecen mucho a las serpientes verdes, los gatos de hoy en día instintivamente temen tanto a las serpientes como a los pepinos. Nuestro cerebro necesita oxígeno para sentir. Temen entonces por eso a las serpientes y los pepinos. Les permite mezclar los aromas, por lo que tu señor esponjoso puede intercambiar los aromas contigo. Es la porque es donde tienen sus glándulas olfativas. Frotarlos en estas áreas, color que más vemos. Los gatos prefieren que los acaricies en la cabeza, debajo de la barbilla y en las mejillas porque es donde tienen sus glándulas olfativas. Frotarlos en estas áreas les permite mezclar los aromas, por lo que tu señor esponjoso puede intercambiar los aromas contigo. Es la Cambiar los aromas contigo. misma razón por la que los compañeros felinos se frotan la cara cuando se encuentran. Obtienen una especie de olor a colonia de esta manera. La razón por la que a los gatos no les gusta que les froten la barriga es porque esta zona es muy sensible. Deja eso para los perros. Muchos gatos, los gatos de hoy en día, mucho vapor de agua en el aire, lo que reduce la presión de como a los pepinos. Nuestro cerebro necesita oxígeno para sentirse renovado y enérgico, pero cuando llueve hay mucho vapor de agua en el aire, lo que reduce la presión del aire, y el contenido de oxígeno disminuye. Entonces nuestro cerebro se vuelve flojo durante un tiempo, por lo que nos sentimos somnolientos cuando llueve. ¿Sabías que podías ganar dinero respondiendo encuestas online? Te presentamos Ay, no, estas cosas. queopinas.com, la comunidad. El agua en Molesto. ya tiene fecha de caducidad. Sin embargo, el agua en sí no se echa a perder. El problema es la botella. El plástico comienza a liberar sustancias químicas con el tiempo, por lo que el agua se contamina. Ya no puedes beberla. El agua en botellas de vidrio tiene una vida útil casi indefinida. Aún así, algunos criterios, como los cambios en la temperatura ambiente, pueden llevar a un aumento lento de bacterias en el agua, por lo que también podría estropearse. La comida a bordo es mucho más salada y picante que en tierra. Las aerolíneas tienen que darle un toque extra a todos los platos debido a las condiciones de la cabina. La combinación de aire seco y cambios de presión cambia la forma en que percibimos el sabor. Además, el sabor no solo se percibe con papilas gustativas. Aproximadamente un 80% se debe al olfato. Pero como los receptores de olor no funcionan como deberían por el aire seco de la cabina, bueno, sin un poco de condimento adicional, la comida sería casi completamente insípida. Las lágrimas son saladas porque tienen la misma salinidad que nuestra sangre. Gracias a estas sales especiales, cuando las lágrimas fluyen por la superficie del ojo, no lo dañan. Estas sales son esenciales para mantener sanas las células de los ojos. Además, las lágrimas contienen algunos aceites para lubricar los ojos y un montón de otros componentes que no permiten que las bacterias crezcan. Las lágrimas funcionan como una especie de suministro de oxígeno para los ojos, porque el oxígeno se disuelve en las lágrimas y es absorbido por las células oculares. La sangre Importante las lágrimas entonces
para lubricar, para oxigenar, para que no crezcan bacterias dañinas. Todo importante. Es roja debido a millones de glóbulos rojos responsables de transportar oxígeno por todo el cuerpo. Están hechos de hemoglobina, que es una proteína que contiene mucho hierro. El hierro es vital para transportar sangre por todo el cuerpo y cuando reacciona con el oxígeno, refleja la luz roja, al igual que el óxido, que también tiene un tinte rojizo y es producto de la oxidación del hierro. Las venas parecen azules porque están debajo de nuestra piel y la piel dispersa más la luz azul que roja. Además, la piel alrededor de las venas se ve más roja que las venas, lo que mejora el contraste y las venas se ven aún más azules. Sin embargo, es solo una ilusión. Nuestra sangre siempre es roja. La se ve más roja que las venas. Sangre por todo el cuerpo y cuando reacciona con el oxígeno refleja la luz roja, al igual que el óxido, que también tiene un tinte rojizo y es producto de la oxidación del hierro. Las venas parecen azules porque están debajo de nuestra piel y la Debajo de la piel. piel dispersa más la luz azul que roja. Y dispersa más la luz azul que roja. Ah, ya entendí. Además, la piel alrededor de las venas se ve más roja que las venas, lo que mejora el contraste y las venas se ven aún más azules. Sin embargo, es solo una ilusión. Nuestra sangre siempre es roja. La mayoría de los jeans son azules porque originalmente fueron teñidos con pintura índigo, con un tinte azul intenso. Este tinte fue elegido por la forma en que interactúa con el algodón. Cuando el algodón se calienta, la mayoría de los tintes simplemente lo penetran, pero el tinte índigo permanece adherido a la superficie. Como resultado, cada vez que las personas lavaban sus jeans, las moléculas de tinte escapaban de la tela, dejando un patrón único en cada prenda. Hoy en día los fabricantes usan tinte índigo sintético. Los tomates de supermercado tienen un aspecto tremendo, pero un sabor insípido porque durante los últimos 70 años, los agricultores han optado por frutas que maduran de manera más uniforme y se ven mejor y más agradables para los clientes. Los tomates silvestres son de color verde oscuro y no maduran uniformemente. Aún así, los tomates que cultivan los agricultores tienen una pequeña mutación en un gen. Es por eso que tienen un color uniforme, pero no pueden producir cloroplasto correctamente. Cambia todo el proceso de fotosíntesis, dejando los tomates de color uniforme con menos azúcar en los tejidos. Como resultado, estos tomates tienden a saber a cartón. Tu cuerpo se sacude antes de quedarte dormido porque tus músculos se relajan antes de dormir y tu cerebro malinterpreta un poco lo que está pasando. Durante un par de segundos cree que estás a punto de caerte y envía una señal a los músculos para que se tensen. Así que tu cerebro solo quiere salvarte y evitar que te resbales de la cama. El espacio debajo de una taza de fideos Para que no se caiga de la cama. sirve para protegerlos durante el transporte. Esta técnica se llama suspensión intermedia. De esta manera están mejor protegidos en su taza de poliestireno y también ayuda a que esos fideos se ablanden de manera más uniforme y rápida. Una barra de progreso al 99% no significa que el archivo casi se haya descargado. Significa que podrían estar por descargarse casi todos los archivos o ninguno. Está ahí para tranquilizar tu mente. El chicle no se inventó para mantener el aliento fresco. Se suponía que iba a ser un sustituto del caucho, pero ese experimento fracasó y dio la oportunidad a una versión moderna de la goma de mascar. Versión moderna de la goma de mascar. Ña, ña, ña. Esto es un anuncio de cocina, creo yo. Resuelve con Bimbo, dice. Bimbo no es una marca que sea buena tampoco. Hace algunos siglos a la gente realmente no le gustaba tomar sus bebidas con un popote, ya que eran unos tubos largos hechos de centeno natural. Le daban un sabor a hierba a cualquier bebida en la que se dejaran caer. El primer popote de aspecto moderno apareció en el siglo XIX porque un hombre estaba muy molesto porque el tubo de centeno estropeaba su bebida. Fue, como dicen, la última gota. Enrolló un papel en forma de popote y lo aseguró con cera de parafina. Los sándwiches tienen todo su relleno entre 2 rebanadas de pan para mantener las manos limpias. Bueno, al menos así fue cuando se inventó el primer sándwich hace algunos siglos. Los sándwiches tienen todo su relleno entre 2 rebanadas de pan. Como dicen, la última gota. El de aspecto moderno apareció en el siglo XIX. Eran unos tubos largos hechos de centeno natural. Hace algunos siglos a la gente realmente no le gustaba tomar sus bebidas con un popote, ya que eran unos tubos largos hechos de centeno natural. Le daban un sabor a... Hace algunos siglos iba a ser un sustituto del caucho, pero ese experimento fracasó y dio la oportunidad a una versión moderna de la goma de mascar. Hace algunos siglos a la gente realmente no le gustaba tomar sus bebidas con un popote, ya que eran unos tubos largos hechos de centeno natural. Le daban un sabor a hierba a cualquier bebida en la que se dejaran caer. El primer popote de aspecto moderno apareció en el siglo XIX porque un hombre estaba muy molesto porque el tubo de centeno estropeaba su bebida. Fue, como dicen, la última gota. Enrolló un papel en forma de popote y lo aseguró con cera de parafina. Los sándwiches tienen todo su relleno entre 2 rebanadas de pan para mantener las manos limpias. Bueno, al menos así fue cuando se inventó el primer sándwich hace algunos siglos. Cuando yo no estaba por aquí, el cuarto conde de sándwich le pidió a su chef que le preparara algo delicioso que Ya sabemos de dónde vienen las pajillas. El sándwiches
a comer sin interrumpir su largo juego de cartas. El cocinero envolvió la carne y todos los demás ingredientes en pan para que el plato fuera a prueba de grasa. La sensación de hormigueo que sientes cada vez que masticas una piña se debe a que la piña también te mastica a ti. Esta fruta contiene una gran cantidad de bromelina, que es una enzima poderosa que descompone las células proteicas. De ahí proviene esa sensación. No te preocupes, una vez que hayas tragado ese bocado de piña, el ácido de tu estómago descompondrá la bromelina rápidamente. Cada uno de los ingredientes de la pizza margarita representan un color de la bandera italiana. La albahaca representa la franja verde, la mozzarella representa la blanca y los tomates la franja roja. Los bordes festoneados de las galletas Ritz están ahí para que puedas poner queso sobre una galleta y tener otra del tamaño perfecto para colocar encima. Funciona solo con queso blando, ni siquiera intentes cortar el parmesano así. La extraña abertura dentada central donde el mango y las cuchillas de unas tijeras de cocina se encuentran tiene una función útil. Se puede utilizar para despalillar cosas como el tomillo y el romero en un solo movimiento para que no tengas que quitar todas las hojas a mano. También se puede utilizar como abebotellas. Probablemente rayes el queso con una tabla de cortar o un plato debajo del rallador. Prueba un método más cómodo. Voltea el rallador y ponlo de lado. De esta manera obtienes los mejores trozos de queso y no ensucias. El aroma del té Earl Grey se parece un poco al de limón. Entonces tenemos también el queso, sugerencias para el queso. Es porque este tipo de té se infunde con una fruta cítrica llamada bergamota que parece un diminuto Para cómo rallar el queso. limón verde arrugado. Algunos estudios afirman que es mejor que nuestros ventiladores se infunde con una fruta cítrica sucias. El aroma del té Earl Grey se parece un poco al de limón. Es porque este tipo de té se infunde con una fruta cítrica llamada bergamota que parece un diminuto limón verde arrugado. Algunos estudios afirman que es mejor que nuestros ventiladores apunten hacia la ventana para enfriar el aire de la habitación de manera más eficiente. Este método ayuda a expulsar el aire caliente de la habitación y aspirar aire frío. Además, crea una especie de ventilación cruzada, incluso si el viento no sopla. Algunos tipos de chocolate se derriten en la boca, mientras que otros no. Todo depende de los productos con los que se haya elaborado. Mientras que la manteca de cacao permanece sólida a temperatura ambiente, pero se derrite a de 34 grados centígrados a 38 grados, que es la temperatura del cuerpo humano, sus sustitutos, como el aceite de palma, permanecen sólidos incluso en la boca. Sin embargo, el aceite de palma podría ser excelente para evitar que las barras de chocolate se derritan durante el calor del verano. El chocolate repostero tiende a tener menos manteca de cacao que el chocolate normal, lo que hace que sea más difícil de derretir. Sin embargo, se derrite en el horno y la verdadera razón por la que las chispas de chocolate en las galletas parecen intactas es que están rodeadas de masa. Una vez que las galletas se enfrían, las chispas de chocolate se solidifican nuevamente. Los escáneres de códigos de barras no escanean las líneas negras, en cambio, escanean los espacios en blanco. El caso es que solo pueden detectar la barra blanca entre las negras porque el área negra absorbe la luz y se refleja en el área blanca. Todo crea una especie de forma de onda que luego se decodifica como el código Morse. La pasta de dientes contiene edulcorantes para enmascarar el sabor a jabón que tienen los SLS. Sin embargo, los fabricantes agregan edulcorantes especiales como el xilitol porque las bacterias necesitan azúcar real para enmascarar el sabor a jabón que tienen los SLS. Sin embargo, los codifica como el código Morse. La pasta de dientes contiene y se refleja en el área blanca. Todo crea una especie de forma de onda que luego se decodifica como una especie de onda como las para que se leer el código Morse. La pasta de dientes contiene edulcorantes para enmascarar el sabor a jabón que tienen los SLS. Sin embargo, los fabricantes agregan laurisulfato de sodio, creo que es. Edulcorantes especiales como el xilitol, porque las bacterias necesitan azúcar real para prosperar y no se sienten atraídos por estos sustitutos. La razón por la que las burbujas de agua con jabón son rondas tiene una explicación física. Todas las moléculas de la película se atraen entre sí y hacen que se contraiga al área más pequeña posible, que es una esfera. Pero como tienen aire atrapado en el interior, la película no puede encogerse más, por lo que la burbuja termina teniendo forma redonda. Tu sopa o cualquier otro plato podría explotar en el microondas porque las microondas que calientan la comida crean parches de alta y baja intensidad. Entonces no se calienta de manera uniforme. A medida que el calor se difunde, la comida se vuelve espesa y es el vapor caliente el que irrumpe en la superficie. Si revuelves tu almuerzo en el medio del proceso, distribuirás el calor y tendrás una sopa caliente sin ensuciar. Los plátanos contienen potasio, que es radioactivo. No te preocupes, comer plátanos no te hará radioactivo porque ya lo eres. No es broma. Absorbemos la radiación a través del aire, el agua e incluso la comida. Para volverte realmente radioactivo necesitarías comer un montón de plátanos a la vez. La comida caliente tiende a llenar más que la fría porque aumenta la cantidad de tiempo para que vuelva el apetito y a menudo te sientes más lleno debido a los ricos sabores. Además, generalmente es difícil terminar rápidamente el plato caliente, por lo que tu cerebro recibe una especie de señal de que estás comiendo algo sustancial. Hace que tu cerebro suprima el apetito por un poco más de tiempo. Un poco más de tiempo, ya entendí. Se va el sabor, viene el sabor y llega la llenura. Ay, creo que este video va a durar horas. Al principio todos los cítricos son verdes, pero luego los limones se vuelven amarillos a medida que maduran. Es porque el pigmento de clorofila verde que tienen se reemplaza con antocianina. También es responsable de los colores rojo, morado y azul que tienen las frutas y las bayas. Las limas también pueden ser amarillas. De hecho, las limas verdes están un poco maduras, pero nunca tienen la oportunidad de llegar a un color amarillo pálido. Son demasiado blandas para el traslado cuando están maduras. Si aprietas la bolsita de té harás que se prepare más rápido. Exprimir ayudará a liberarlos a un color amarillo pálido. Son demasiado blandas para el traslado cuando están maduras. Si aprietas la bolsita de té harás que se prepare más rápido. Exprimir ayudará a llegar a un color amarillo pálido. Son demasiado blandas para el traslado cuando están maduras. Si aprietas la bolsita de té harás que se
prepare más rápido. Exprimir ayudará a liberar los taninos que le dan a tu té el sabor característico. La Coca-Cola sabe mejor en una botella de vidrio. Sí, las botellas de plástico pueden estropear el sabor debido a los polímeros y las latas pueden filtrar sustancias químicas en la bebida, pero su concentración en realidad es demasiado baja para estropear el sabor. Es más un efecto psicológico. Una botella de vidrio es la forma original de almacenar la Coca-Cola y probablemente lo relacionemos con el sabor. Lo mismo sucede cuando bebemos té de una máquina expendedora con un vaso de plástico. Inconscientemente esperamos que sea de calidad inferior. Ningún olor puede desaparecer por completo, pero las moléculas que lo forman pueden simplemente dispersarse. De esta manera la concentración del olor es demasiado baja para que la detectes y todos estamos agradecidos por eso. La ropa de esta manera la concentración del olor es demasiado baja para que ningún olor puede desaparecer por completo, pero las moléculas que lo forman pueden simplemente dispersarse. De esta manera la concentración del olor es demasiado baja para que la detectes y todos estamos agradecidos por eso. ¿Agradecidos? ¿Cómo que agradecidos? Me pregunto yo. La ropa huele mejor cuando se seca al aire libre, a menos que la laves a temperaturas realmente altas. Las bacterias quedan incluso después del lavado y un ambiente húmedo las hace prosperar. Pero si secas la ropa al aire libre, los rayos UV eliminan las bacterias con bastante eficacia, sin dejar ningún mal olor. Tu té se enfría más rápido con una cuchara de metal dentro porque la cuchara actúa como un radiador improvisado que se lleva el calor. Si revuelves el té, llevas el líquido caliente del centro a los bordes, donde se enfría más rápido. Sin embargo, la forma más rápida sigue siendo agregar un poco de agua fría. Un experimento demostró que 10 minutos de agitación ayudan a bajar la temperatura solo en 2 grados. Los neandertales también tuvieron que luchar con el corte de uñas de los pies. Sin embargo, no hay evidencia real de que conocieran la pedicura. Nunca se encontraron piedras únicas que pudieran potencialmente usarse para limar las uñas. Por lo tanto, probablemente nunca se cortaron las uñas de los pies. Simplemente se desgastaban naturalmente. Las computadoras no pueden completar el CAPTCHA. Esto se debe a que los caracteres suelen estar distorsionados y algunos números o letras se sobreponen. Además de que las formas y los tamaños pueden variar. Por lo tanto, el software de reconocimiento simplemente no puede detectar las formas individuales. Si agitas la pasta de untar Marmite durante algún tiempo, podrás ver que se vuelve blanca. La agitación crea cavidades llenas de aire y la Marmite batida puede tener tantas burbujas que parecerá blanca. Muchas velas tienden a tener un borde de cera cuando se derriten. Es porque la temperatura no se distribuye uniformemente en el vaso. ¿No quieres raspar la cera de los lados? Entonces coloca una tapa de papel aluminio en la parte superior del frasco por un tiempo. Los residuos de cera se derretirán. Asegúrate de que sea lo suficientemente grande. Hay 2 formas de hacer café descafeinado. La primera es filtrarlo literalmente. Un filtro de café. Carbón, por ejemplo, es perfectamente capaz de eso. Además, deja la mayoría de las moléculas de sabor. La segunda forma tiene que ver con la química. Los científicos aprendieron a usar dióxido de carbono como solvente para ayudar a disolver las moléculas de cafeína. De todos modos, incluso el café descafeinado contiene cafeína, alrededor de 2 miligramos por taza, que es casi nada en comparación con los 95 miligramos normales. La masilla adhesiva puede formar enlaces realmente fuertes y adherirse a casi cualquier cosa. Curiosamente, cuando la tocas no se siente pegajosa. Es porque no es pegamento. Esta sustancia está hecha de moléculas diminutas que pueden filtrarse en pequeños agujeros y hendiduras de cualquier superficie. La goma de mascar actúa de manera muy similar a la masilla adhesiva. Es extremadamente flexible y puede filtrarse en las hendiduras y huecos más pequeños. El chicle húmedo no se pega a los dedos porque la capa de agua bloquea esas moléculas pegajosas. ¿Alguna vez has estornudado por culpa de un perro o un gato? Tu mascota también puede ser alérgica a ti. Se debe a Ay, qué montón de gatos. que unas células se desprenden de tu piel y cabello. Aunque es poco común, también podría deberse a los olores que usamos todos los días como desodorantes y perfumes. Los humanos no son los únicos animales que disfrutan comer comida picante, especialmente los chiles. A las musarañas arborícolas también les encanta. Tanto los humanos como las musarañas se benefician de comer chiles, ya que están llenos de antioxidantes y vitamina C. Aún así podemos obtener todo esto de otras verduras. No parece haber ninguna razón para pasar por esos pimientos. Si comes suficientes zanahorias, tu piel puede incluso volverse anaranjada. Las zanahorias tienen una gran cantidad de beta-caroteno, un pigmento naranja natural. Demasiado de este pigmento puede cambiar un poquito tu apariencia, especialmente en áreas del cuerpo con piel más gruesa, como las palmas de las manos, las plantas de los pies, las rodillas y los codos. Entendido. Volamos más allá de los planetas de nuestro sistema solar. Pasamos por Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Luego nos movemos a través del espacio oscuro más allá del borde de nuestro mundo. Llegamos a nuestro destino. Es la nube de... Sacar una mosca. Paimon! Why are you looking at me like that? What an exotic creature. Is it edible? Menos de 50 personas tuvieron alguna vez el tipo de sangre RH0, denominado sangre de oro. Este tipo de sangre se descubrió por primera vez en una mujer aborigen australiana. Esta sangre única es universal y puede ser donada a cualquier persona. El 3% de las personas en todo el planeta tienen líneas que crean la letra X en ambas manos. Este es un fenómeno poco común y en muchas culturas se cree que esta característica es un signo de un carácter fuerte. Aproximadamente el 25% de las personas tienen una reacción interesante a la luz solar. Estornudan. Este fenómeno incluso tiene su propio nombre. Aproximadamente el 25% de las personas tienen una reacción interesante a la luz solar. Estornudan. Este fenómeno incluso tiene su propio nombre. El reflejo del estornudo fórico. En el idioma griego se llama estornudos de sol. En algunas personas la saliva se acumula en una glándula debajo de la lengua. Luego puede salir desprendida en una corriente cuando una persona presiona esta glándula. Si la boca está abierta en ese momento, el chorro puede alcanzar varios metros. Este proceso llamado leaking puede ocurrir espontáneamente.
Una persona empuja accidentalmente su lengua contra la glándula mientras come, bosteza, habla o se limpia los dientes. Y listo, hasta el 35% de las personas pueden hacer el glicking, pero solo el 1% puede hacerlo cuando quiera. Menos del 1% de la población mundial tiene dextrocardia. Esa es una condición poco común cuando el corazón apunta hacia el lado derecho del pecho en lugar del izquierdo. A veces las personas con esta característica única tienen todos sus órganos internos del otro lado del cuerpo. Alrededor del 65% de la población mundial tiene huellas dactilares en forma de bucle. En el 30% de las personas las huellas dactilares tienen forma de espiral. Solo el 5% de las personas tienen huellas dactilares en forma de arco. Todos estos tipos se dividen en grupos más pequeños. Por ejemplo, puede haber arcos listos o triangulares, espirales accidentales o un ojo de pavo real, etc. La mayoría de la gente tiene 12 pares de costillas, pero solo una de cada 200 personas tiene una 25ª costilla adicional llamada cervical. Se forma en la base del cuello, por encima de la clavícula. Puede crecer a la izquierda, a la derecha o incluso a ambos lados. Aquellos con costillas adicionales probablemente no sepan nada sobre esta modificación. Esto se debe a que una costilla adicional rara vez se forma por completo y puede verse como una fina hebra de tejido. En este caso ni siquiera lo verás en una radiografía. Cuando te piden que juntes las manos, ¿qué dedo pones encima? Si es el pulgar derecho sobre el izquierdo, estás entre el 50% de la población mundial. El 49% de las personas colocan el pulgar izquierdo por encima del derecho. Y solo un 1% coloca sus pulgares uno al lado del otro. Solo de 3% a 22% de las personas del mundo tienen el dedo del pie de Morton. Solo un 1% coloca sus 50% de la población mundial. Cuando te piden que juntes las manos, ¿qué dedo pones encima? Si es el pulgar derecho sobre el izquierdo, estás entre el 50% de la población mundial. El 49% de las personas colocan el pulgar izquierdo por encima del derecho. Y solo un 1% coloca sus pulgares uno al lado del otro. Solo de 3% a 22% de las personas del mundo tienen el dedo del pie de Morton. Es una estructura de pie cuando el segundo dedo es más largo que el primero. Tanto el David de Miguel Ángel como la Estatua de la Libertad tienen esta característica corporal inusual. Solo 2 personas de cada 10.000 tienen una pupila de forma inusual. Más comúnmente se parece a un ojo de cerradura. Esta condición ocular se llama coloboma. Afortunadamente las personas con esta afección no suelen tener problemas de visión. Las personas con distiquiasis tienen una fila más de pestañas. Este fenómeno es una mutación genética. No es dañino de ninguna manera, pero puede causar algunas molestias. Un cabello puede crecer donde se supone que hay una glándula sebácea en la parte húmeda del párpado. Provoca irritación y lagrimeo. Hay personas que no tienen que preocuparse por la cantidad de calcio que consumen. Tienen una mutación poco común en el gen LRP5. Les da huesos mega densos casi incapaces de romperse. Por cierto, estas personas tienen dificultades para mantenerse a flote mientras nadan. Algunas mujeres tienen una visión de supercolor, tetracromasia, gracias a las células especiales en sus ojos. Estas células se denominan conos y una persona normal tiene 3 tipos de ellas. Pero los tetracromáticos tienen 4 conos. Les permiten ver 100 millones de colores diferentes. Otra mutación genética ayuda a las personas a mantener los niveles de colesterol malo extremadamente bajos. El gen le da a su cuerpo Solo las personas super raras o no super raras tienen estas condiciones que estamos viendo ahorita. Opciones para producir una proteína especial. Controla la cantidad de colesterol en sangre. Desafortunadamente, solo de 2 a 3% de las personas tienen esta útil función. Solo el 4% de las personas tienen un ombligo externo. Varios factores como la distribución de la grasa alrededor de la cintura o la genética determinan con qué tipo de ombligo terminarás. La genética juega un papel crucial incluso en tu paladar. Hasta el 25% de la población son supercatadores. Tienen papilas gustativas que son pequeños puntos en la lengua, más visibles que los catadores habituales. Esta opción adicional los hace más sensibles a ciertos alimentos, por ejemplo, dulces, amargos o salados. Los supercatadores también tienen más receptores de dolor en la lengua, por eso evitan la comida picante. Los científicos afirman que los tibetanos mutaron genéticamente para poder vivir en las altitudes tan elevadas. Uno de sus genes es responsable de adaptarse muy rápido a la caída de los niveles de oxígeno. El mismo gen también está relacionado con una mejor resistencia en los atletas. Por cierto, fue una de las mutaciones evolutivas más rápidas jamás registradas en las personas. Se desarrolló en menos de 3.000 años. Los ojos grises son una característica corporal increíblemente rara. Solo el 1% de la población humana nace con ojos grises. Estas personas tienen niveles bajos de melanina en la parte frontal del iris. Los ojos azules tampoco son tan comunes como podrías pensar. Solo de 8 a 17% de las personas los tienen. Una cosa aún más rara es una combinación de cabello rojo y ojos azules. Si una persona nace así, significa que ambos padres portaban estos genes. Es probable que necesites al menos 8 horas de sueño para poder tener energía durante el día. Pero si puedes dormir 8 horas de sueño. menos de 6 horas y aún funcionar sin problemas, es probable que tengas la suerte de tener el síndrome del sueño corto. Es una condición genética que te permite dormir mucho menos que otras personas sin arrepentirte en lo absoluto. ¿Alguna vez te has despertado y visto tu cabello despeinado con frustración? Y ahora imagina tener ese look desalineado siempre y no poder hacer nada al respecto. Se llama síndrome del cabello impeinable. Tu cabello siempre sobresale en todas direcciones y ninguna cantidad de agua o gel para el cabello puede domarlo. Las personas con pliegue palmar único tienen solo una línea que atraviesa la palma y la mayoría de la población mundial tiene 2 líneas. También llamada el pliegue de los simios. Esta característica se encuentra en solo el 1,5% de la población mundial. Los hombres tienen más probabilidades de tener un solo pliegue palmar que las mujeres. En la mayoría de los casos es hereditario. Si algo no te parece bien en esta mano es porque tiene un pulgar trifalángico. Aproximadamente una de cada 25.000 personas nace con los pulgares de las manos con 3 falanges o huesos en lugar de los 2 habituales. Les da a sus manos un aspecto muy extraordinario. Una corona es ese mechón de cabello en la parte superior. Ay, qué cosa dijo. 3 falanges en vez de 2. Ya me imagino con un dedo ya por ahí. De la cabeza que forma una espiral. Es bastante difícil pasarlo por alto si tienes el pelo corto, especialmente porque es la parte más difícil de controlar. Las personas normalmente tienen una corona, pero hay personas que tienen 2, el doble de problemas para peinarse. La barbilla partida, al igual que los hoyuelos en las mejillas, se ve adorable y también es una mutación genética. Aparece cuando los huesos o los músculos de la mandíbula inferior no se fusionan por completo. Es hereditario, pero si tienes el mentón partido no significa que tus descendientes también lo tengan. Hay factores ambientales que pueden evitar que se desarrolle. El albinismo es una condición en la que el pigmento está completamente ausente del cuerpo. Muy pocas personas lo tienen y se ven completamente fuera de este mundo con su piel blanca como la nieve, cabello, pestañas y ojos azul pálido o gris. Los animales también pueden tener esta condición. Hay casos maravillosos de pavos reales, albinos e incluso cocodrilos que son completamente blancos. Otro tipo de albinismo se llama albinismo ocular. La diferencia es que solo afecta a los ojos. Hay una falta de pigmento en el iris, lo que hace que los ojos parezcan de otro mundo. La desventaja es que la falta de melanina hace que los ojos sean muy sensibles a la luz. Por lo tanto, las personas con esta afección deben cuidar mucho su visión. Es posible que tengas un pequeño orificio en la parte superior de la oreja, donde se encuentra con la sien. Si es así, estás entre el 10% de la población mundial. Este orificio se encuentra más comúnmente en el lado derecho, pero algunas personas lo tienen en ambas orejas.
orejas. Dichos agujeros pueden atravesar la oreja o pueden parecer hoyuelos, abolladuras o incluso pequeños bultos. Entendido. Ay, no. Con Grammarly puedes escribir en inglés rápido y confiadamente. Con las correcciones instantáneas, ¿escribes sin errores? Si bien podemos pensar en nosotros mismos como avanzados después de vislumbrar los 8 planetas de nuestro sistema solar y sus 200 lunas, en realidad tenemos poca idea de lo que hay allá afuera. Tanto es así que se especula que podría haber un planeta más en nuestro sistema solar. Los científicos lo llaman planeta X o 9. Planeta 9. Este mundo no descubierto podría estar oculto más allá de Neptuno. Los asteroides y los planetas enanos de esta área tienen órbitas alteradas, extraña e inexplicablemente, y el planeta X puede ser la razón. Las historias de este misterioso planeta comenzaron hace más de 100 años con un hombre llamado Percival Lowell. Lowell tenía un gran amor por el espacio y además de tener un bigote impresionante, también era súper rico. Vaya hombre afortunado. Usó sus riquezas para construir un observatorio en Arizona. Luego lo dedicó a estudiar los extraños movimientos de Urano y Neptuno. Sus tirones gravitacionales son más lentos que los de todos los demás planetas de nuestro sistema solar, casi como si hubiera un objeto oculto gigante que los desviara de su curso. En 1906, Lowell teorizó que podía haber otro planeta más allá de Neptuno. Probablemente era lo que causaba esos extraños sucesos cósmicos. El hombre llamó a este potencial cuerpo espacial Planeta X. En 1930, Plutón fue descubierto por Clyde Tombaugh en el mismo observatorio de Lowell. Finalmente, parecía que la gente tenía una explicación para los extraños patrones orbitales. El equipo de Lowell estaba en el cielo después del descubrimiento, pero sus celebraciones duraron poco. Pronto descubrieron que Plutón era demasiado pequeño para tener tanto efecto en los planetas circundantes. Y también estaba demasiado lejos de ellos, así que volvieron a donde habían comenzado. De existir, el planeta X es 10 veces el tamaño de la Tierra y 4 veces su radio. El planeta tardaría al menos 10.000 años en orbitar alrededor del Sol y se ubicaría 200 veces más lejos que nuestro planeta de origen. Eso es 600 unidades astronómicas desde el centro del sistema solar. Para tu información, una unidad astronómica equivale a la distancia entre la Tierra y el Sol. Pero si bien eso suena muy lejano, en realidad no lo es. La distancia entre los cuerpos espaciales generalmente se mide en años luz y una unidad astronómica es una unidad de medida mucho más pequeña. Para darte contexto, lo más distante detectado de la Tierra es la galaxia GNZ11. Lindo nombre, ¿eh? Se encuentra a unos asombrosos 32.000 millones de años luz de distancia. Aún así, nuestros telescopios pueden detectarla. Y solo un año luz es lo mismo que 63.241 unidades astronómicas. Un montón, va. Entonces, si nuestra tecnología puede detectar una galaxia que está tan lejos, ¿cómo es que no hemos podido descubrir el planeta X? Bueno, probablemente se deba al hecho de que es posible que ni siquiera exista. La teoría del planeta X fue prácticamente desacreditada en 1989. Se descubrió que los misteriosos tirones gravitacionales de Neptuno habían sido una pista falsa desde el principio. Los científicos habían calculado erróneamente cuán grande era realmente Neptuno. La Voyager 2 visitó el planeta y descubrió su tamaño real. Esta nueva información explica los extraños tirones gravitacionales, lo que significa que no fueron causados por el llamado planeta X. Pero ahí no es donde nuestra investigación termina, ya que el hipotético noveno planeta apareció una vez más hace unos 10 años. Si bien la evidencia detrás de la teoría de Lowell era incorrecta, su creencia en el planeta X puede que no lo fuera. En 2015, los astrónomos Michael Brown y Konstantin Batygin descubrieron que, de hecho, había fuerzas gravitacionales inexplicables en juego más allá de Neptuno. Hay satélites que orbitan planetas perpendicularmente, lo que no ocurre en ningún otro lugar de nuestro sistema solar. También hay grupos de asteroides que se mueven de formas muy específicas, tan específicas que es básicamente imposible que pueda ser aleatorio. Algo aún más extraño, hay satélites que viajan en una dirección completamente opuesta al Sol. A diferencia de la mayoría de las otras cosas en el sistema solar, un planetoide llamado Sedna también parece estar siendo atraído hacia algo, junto con otros 6, todos yendo en la misma dirección. Y Brown y Batygin no son simplemente simples observadores de estrellas. Ambos son científicos muy respetados que están en la cima de su juego. Konstantin Batygin ha sido nombrado en Forbes como uno de los 30 científicos que están cambiando el mundo. Y Mike Brown fue el hombre que rebautizó a Plutón como un planeta enano. Esto significa que cuando estos chicos dicen algo suele ser bastante legítimo y probablemente deberíamos escucharlos. Pero la única forma en que realmente podemos probar que el planeta X existe es encontrándolo. Y esto resulta ser bastante difícil. Para localizar el planeta necesitaríamos utilizar un método llamado fotometría de tránsito. Es básicamente cuando monitoreamos un montón de estrellas durante mucho tiempo y buscamos cualquier caída en la luz que emiten. Estas caídas probablemente serían causadas por un planeta que se interpone en el camino y ¡tatán! La existencia del planeta X podría probarse. Pero para que este método funcione, la Tierra, el nuevo planeta y el Sol deben estar perfectamente alineados. Estas circunstancias son bastante raras y si estas condiciones no se dan, la caída de la luz no se producirá. Además, este método solo funcionaría realmente con planetas que estén más cerca del Sol que nuestra Tierra. Eso es Venus y Mercurio. Para cualquier cosa más allá de la Tierra, esta técnica es bastante inútil. Otra técnica que podríamos utilizar es Técnicas inútiles. Avistamiento del nuevo planeta. ¿O no? Eso es lo que tenemos ahorita. encontrar el planeta potencial a través de un buen telescopio antiguo, pero como puedes imaginar, eso es increíblemente complicado. El objeto más lejano que hemos encontrado en nuestro sistema solar es un planetoide llamado Far Far Out, pero eso está a solo 140 unidades astronómicas del Sol. Eso es solo una cuarta parte del camino hacia el planeta X. Solo podemos ver un objeto por su brillo. El Sol es muy visible para nosotros porque emite grandes cantidades de luz y podemos ver la Luna porque refleja la luz del Sol. Técnicamente la Luna no tiene derecho a parecer más brillante que todo lo demás en el cielo nocturno. Solo parece más brillante porque estamos más cerca de ella. Cuanto más lejos está un objeto, menos brillante nos parece. El principal problema de ver el teórico planeta X es que todos los objetos de nuestro sistema solar obtienen su luz del Sol, la reflejan y por eso podemos verlos. Dado lo lejos que está el planeta X del Sol, es casi imposible de ver. Y debido a su luz realmente tenue, para verlo necesitaríamos condiciones climáticas perfectas, así como un telescopio extremadamente fuerte. Pero Brown y Batygin han encontrado uno perfecto. El telescopio Subaru está ubicado en la cima de un volcán inactivo en Hawái. Es enorme y es capaz de capturar incluso la luz más débil de objetos espaciales distantes. El problema es que tenemos que averiguar hacia dónde apuntarlo. Sin saber dónde está realmente el planeta X, esto básicamente convierte las cosas en un gigantesco juego de adivinanzas. También hay solo alrededor de 3 noches al año en las que las condiciones son lo suficientemente claras para ver el hipotético planeta. Es difícil, pero no imposible, y aún así la mayoría de los astrónomos han concluido y acordado que el planeta X no existe, afirmando que es solo un mito. La explicación más extendida para los extraños tirones gravitacionales es que hay un pequeño agujero negro en nuestro sistema solar. Está atrayendo a los planetas hacia él, pero no te preocupes, dicen que no es lo suficientemente grande como para masticar a un planeta, así que la Tierra está bien, por ahora.
El problema con la teoría del agujero negro es que, una vez más, es casi imposible para nosotros rastrearlo. Si bien su masa podría ser un agujero negro. ¿Y ahora qué? tan grande como la del planeta X, el agujero en sí sería aplastado hasta el tamaño de una naranja. Los telescopios no servirían de nada. Para encontrarlo, la gente tendría que buscar los rayos gamma emitidos por los objetos cuando caen en el agujero negro. Otra forma en que podríamos encontrarlo es librando cientos de pequeñas naves espaciales. Pasarían lo suficientemente cerca del hipotético agujero y cuando fueran atraídos hacia él, probablemente podríamos detectarlo. Pero no descartes la teoría de Brown y Batygin. Todavía está siendo documentada por la NASA y hasta que encontremos evidencia inequívoca para probar cualquier teoría, el planeta X todavía podría estar allá afuera. Planeta X. Interesante teoría del planeta X. Las botellas de refresco siempre se llenan de tal manera que haya algo de espacio entre el nivel de líquido y la tapa. Eso es porque estas bebidas contienen dióxido de carbono. Este gas puede expandirse si la botella se calienta. Si no hay espacio en ella, se romperá debido a la presión acumulada en el interior. Además, cuando abres tu bebida, los gases salen en forma de burbujas y es probable que la bebida se desborde. El espacio también ayuda con este problema, excepto si primero la agitas y luego la abres. No, nunca he hecho eso. Hay sonidos que la mayoría de la gente no puede soportar, como el de una uña en una pizarra o el de alguien rascando una ventana. Tal ruido irrita la amígdala. Esa es una pequeña parte de tu cerebro que controla tus emociones, incluido el miedo y los instintos de supervivencia. Algunos quesos tienen agujeros. Se llaman ojos. Estos ojos son hechos con bacterias que se utilizan en el proceso de producción. Cuando el queso está casi listo, estas bacterias liberan dióxido de carbono y este gas forma burbujas que luego se convierten en los ojos del queso. ¿Ves? Los gatos derriban diferentes cosas debido a sus instintos de caza. Tu gato simplemente está comprobando si la cosa está viva o no, o podría querer tu atención. Los gatos son inteligentes y saben que los humanos llegan muy rápido cuando algo se rompe. Cuando la masa de pizza está lista, se hace girar manualmente en el aire. Este proceso elimina... Capicar dice, los humanos saben que llegan rápido cuando algo se rompe. Los pícaros quieren atención entonces. los grumos y crea su forma circular. Pobrecito el gato. Había un gato aquí que se llamaba Prince. Un pobrecito ya murió ya. Es más cómodo hornear una pizza redonda. De esta manera se calienta uniformemente. Además, es más fácil cortar una pizza redonda en partes iguales. Ha habido informes sobre lluvias de ranas, peces y otras cosas inusuales que se remontan a civilizaciones antiguas. Los vientos fuertes, como los de un tornado o huracán, a veces se vuelven tan poderosos que pueden levantar un banco de peces o ranas y lloverlos en algún lugar a kilómetros de distancia. Un rayo nunca es un triángulo, una línea recta o un círculo. Siempre tiene forma de zigzag. El rayo es una corriente eléctrica y siempre toma el camino de menor resistencia. El aire es desigual e irregular y contiene partículas de polvo, gases y otras sustancias. El rayo solo busca el mejor camino. Las flores tienen diferentes tonos debido a los pigmentos de color que contienen, pero hay otros factores, por ejemplo, la cantidad de luz que reciben mientras crecen o la temperatura del ambiente que las rodea. Incluso el nivel de pH del suelo puede afectar la coloración de las flores. Al inclinar la cabeza, los perros intentan entender todo lo que les dices. Es la forma de ajustar sus oídos a los sonidos que escuchan. También puede ser la forma de mostrar su empatía al propietario o tienen algo atascado ahí. Hacer cosquillas seguramente provocará un reflejo de risa, pero no pasará nada si te haces cosquillas a ti mismo. Eso es porque no habrá ningún elemento sorpresa. Tu cerebro sabe lo que vas a hacer. Los códigos de barras aceleran el proceso de compras. Si un código de barras consta de 12 dígitos, el de la izquierda es un identificador del sistema. Por ejemplo, 2 significa que es un artículo pesado al azar. 3 se utiliza para productos relacionados con la salud. Los siguientes 5 dígitos identifican al fabricante y los 5 siguientes son el número del producto. El último es el dígito de control. Los escáneres lo necesitan para asegurarse de haber leído el código correctamente. Es probable que una canción se quede atascada en tu cabeza si la música... Códigos de barras. Es simple, el texto es repetitivo y corto y el ritmo te hace moverte. Otra razón por la que podría pasar es escuchar algunas canciones con demasiada frecuencia y tu cerebro puede detectarlas fácilmente. Los marcatextos están llenos de una tinta fluorescente semitransparente especial que puede brillar con poca luz. Los tonos amarillo y verde claro son los más populares porque no te impiden ver el texto después de hacer una fotocopia en blanco y negro. Las fotocopiadoras perciben las marcas amarillas y verde claro como muy pálidas y no las imprimen. Con la edad, tu cabello pierde su color natural. Ocurre porque la queratina recibe menos pigmento. A medida que las personas envejecen, las células pigmentarias de los folículos pilosos desaparecen gradualmente y el cabello se vuelve gris. Pasa algún tiempo y no se produce ningún pigmento. Ahí es cuando el cabello se vuelve blanco. Los árboles dejan de crecer a cierta edad. Puede deberse a que cuando un árbol alcanza una altura determinada se le dificulta extraer el agua del suelo, porque después de eso necesita bombearla hacia arriba y ahí es cuando entra en juego la gravedad. Algunos árboles como el baobab comienzan a crecer hacia los lados en lugar de hacia arriba una vez que alcanzan su altura máxima. Tu propio cuerpo hace que las picaduras de mosquito se hinchen y piquen. Un mosquito te rompe la piel. Tu sistema inmunológico percibe la saliva del insecto como una sustancia extraña. Entonces comienza una reacción especial para expulsar al intruso de tu cuerpo. Un compuesto producido por el sistema inmunológico, llamado histamina, hace que la sangre fluya más rápido alrededor del área picada y provoca la hinchazón. La histamina también envía una señal a los nervios más cercanos, lo que hace que la picadura pique. Los gansos suelen volar en forma de red para conservar energía y asegurarse de que ninguno de los miembros de su equipo se pierda. No puedes tararear con la boca cerrada si te tapas la nariz. Confía en mí. Durante el tarareo exhalas aire, pero cuando tanto la boca como la nariz están cerradas, el aire no puede escapar. Lo máximo que puedes tararear así son 2 segundos. Luego tendrás que abrir la boca y recuperar el aliento. Los trabajadores de carretera... A ver. Cierto. No se puede. Se puede sacar y volver a respirar. Entonces suena como entonces sí. Construcción suele...
vestirse de naranja porque el tono anaranjado brillante es visible incluso con mal tiempo. Es el color más eficaz para llamar la atención y alertar a la gente. No es de extrañar que muchos chalecos de seguridad y conos de tráfico también sean de color naranja. Las monedas perfectamente redondas de hoy en día solían tener forma aleatoria o no tenían forma alguna en el pasado, pero la gente deshonesta robaba metales valiosos de los que estaban hechas las monedas al quitarles los bordes. Por supuesto, esto era ilegal. Para evitar este tipo de fraudes inventaron monedas redondas. Después de eso se hacía obvio instantáneamente cuando las monedas eran manipuladas. La mayoría de las ambulancias tienen esta palabra impresa en la parte delantera del vehículo, que es la palabra ambulancia al revés. Está escrita así para que el conductor frente a la ambulancia pueda ver la palabra correctamente en su espejo retrovisor. Entonces, Ay, para que lo pueda ver bien en su espejo retrovisor. Dice Paimon, dice ahí. El demonio. Tratará del camino y la dejará pasar. El blanco es el color más popular para pintar aviones. Refleja la luz del sol con mayor eficacia, lo que no permite que el avión se caliente demasiado. Todo tipo de grietas, abolladuras y otros daños son mucho más visibles sobre el fondo blanco. Significa que una falla se puede detectar y reparar lo más rápido posible. Y finalmente, cuesta menos comprar aviones de color blanco porque es el tono que tienen al nacer. A diferencia de lo que muchas personas creen, agregar sal al agua no hará que hierva más rápido. Es cierto que el agua salada se calienta más rápidamente que la normal, pero su punto de ebullición también es más alto, ya que la sal agrega algo de masa extra al agua. Así que no hará que las cosas se aceleren. Las primeras pelotas de baloncesto eran marrones porque estaban hechas de cuero marrón, pero esos balones eran difíciles de ver tanto para los jugadores como para los aficionados. Para hacer la pelota de baloncesto más visible decidieron hacerla naranja. Como los conos de tráfico. Los flamencos nacen grises, pero se vuelven rosados debido a su dieta. Muchos camarones diminutos y algas azules. Ambos productos están llenos de pigmentos especiales. Cuando el hígado del flamenco procesa estos pigmentos, moléculas especiales viajan a las patas, el pico y las plumas del ave, pintándolas de color rosa. Las rosquillas tienen forma de anillos porque, de lo contrario, se secarían en los bordes, pero estarían crudas y pegajosas por dentro. Con un agujero en el centro, tanto el exterior como el interior se cocinan al mismo tiempo. Los osos no duermen durante meses durante la invernación. En cambio, todos los procesos en sus cuerpos se ralentizan. No necesitan comer ni beber, pero aún pueden reaccionar ante cualquier cosa inesperada que suceda a su alrededor. Ves el sol como amarillo o naranja porque la atmósfera de nuestro planeta dispersa colores como el azul, el verde y el violeta. Esta es también la razón por la que el sol se ve más cálido al amanecer y al atardecer. Los servicios de emergencia utilizan dos colores de luces intermitentes, rojo y azul. El rojo está asociado con advertencia y peligro. También es uno de los colores más notables, pero este tono puede perderse en el tráfico pesado porque la mayoría de los autos tienen luces traseras rojas. Ahí es cuando las luces azules intermitentes son útiles. Tu lengua no tiene secciones separadas para saborear amargo, dulce, ácido o salado. Cada una de las 8000 papilas gustativas que tienes en la lengua, el paladar e incluso en la garganta puede detectar todos los sabores. Muchas casas tienen techos en forma triangular porque esto permite que la lluvia, la nieve y las hojas caídas se deslizan por la pendiente. Si todas estas cosas se amontonaran encima de tu casa, un día tu techo se derrumbaría. Los canguros tienen piernas musculosas, pies grandes y colas que les permiten avanzar muy rápido, pero estos animales no pueden ir hacia atrás. Es por la construcción de su cuerpo. El cuero a menudo se ve opaco porque está cubierto de pequeños rasguños y raspaduras. Dispersan la luz que incide en el material. Cuando cubres tus zapatos con una capa de cera, llenas estas pequeñas grietas. La superficie se vuelve más lisa y los rayos de luz rebotan en ella de manera más uniforme. Por eso el cuero luce brillante. Los colores de las etiquetas de pan indican el día en que se horneó. Para el lunes usan la etiqueta azul, el martes es verde y el jueves es rojo. Las bolsas de pan tienen etiquetas blancas los viernes y los sábados son amarillas. Esto hace que sea más fácil para los empleados de la tienda quitar el pan duro de los estantes y reemplazarlo por pan recién horneado. Las pelotas de tenis de Wimbledon siempre se almacenan a 20 grados centígrados. La temperatura puede influir en su rebote. Cuando la bola está caliente, las moléculas de gas en su interior se expanden. Esto hace que la pelota rebote. Después de que se enfría, las moléculas se encogen. Esto disminuye el rebote. Cuando se acerca una tormenta, las nubes parecen oscurecerse, pero es solo una ilusión. Las nubes delgadas en un día soleado dejan pasar la luz fácilmente. También dispersan todos los colores del espectro de luz. Esto nos hace percibir las nubes como blancas, pero cuanto más espesas son las nubes y más gotas de agua contienen, menos luz dejan pasar y más oscuras se ven. Las bombillas modernas vienen en todas las formas, estilos y tamaños, pero en el pasado todas las bombillas solían ser esféricas. Esta forma hacía que el vidrio fuera más fuerte y menos propenso a romperse, y la esfera funcionaba mejor para dispersar luz de manera uniforme. Si tu licuadora deja de picar comida y simplemente la gira en círculos, probablemente te haya saltado el botón de pulso. La mayoría de los modos hacen que los ingredientes se muevan en la misma dirección a la misma velocidad, pero la función de pulso crea turbulencias, y en lugar de rodar, los trozos de fruta caen en el centro y se convierten en un batido. Me gustan los batidos. Las marcas en la parte inferior de un tubo de pasta de dientes están ahí para los robots de fábrica. Cuadrados de colores marcan la línea que ayuda a las máquinas a entender dónde cortar y doblar el tubo. El té verde y el té negro provienen del mismo gusto. Las hojas adquieren sus diferentes gustos y cuidados una vez recolectadas. El té verde se seca y se calienta al vapor, y el té negro se tritura o riza y luego se deja oxidar y oscurecer. La señal de alto tiene una forma de 8 lados para ayudar a los conductores a reconocerla fácilmente, incluso si la ven desde atrás. Y cuando las señales aún no eran reflectantes, la forma octagonal evitaba que los conductores confundieran la señal de alto con cualquier otra durante la noche. El agua es excelente para limpiar cosas porque tiene moléculas triangulares. Están formadas por un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno. H2O. Estas moléculas tienen cargas ligeramente diferentes en sus lados opuestos, muy parecidas a los imanes. Es por eso por lo que el agua se adhiere fácilmente a otras moléculas, incluidas las que forman la suciedad. El vidrio se rompe tan fácilmente porque sus átomos están dispuestos de forma bastante suelta y aleatoria. No pueden reorganizarse lo suficientemente rápido para mantener la estructura del vidrio. Como resultado, este no se dobla, se hace añicos. La Tierra no se acerca al Sol en verano. En realidad está más cerca en enero y más lejos en julio. Hace más calor en el verano porque el eje de la Tierra está inclinado. Permite que la parte norte del planeta reciba más luz solar durante la mitad del año y la parte sur durante la otra mitad. Siempre puedes comer un postre sin la mitad y la mitad, entonces más calor y menos calor. importar cuánta ensalada, sopa o carne hayas consumido antes. Tu cuerpo se aburre de los sabores salados, pero cuando ves y hueles algo dulce como helado, pasteles o chocolate, tu cerebro se emociona. Anula todas las señales de estar lleno por placer. Además, tu estómago es un órgano flexible y el azúcar lo ayuda a relajarse y a dejar espacio físico para el postre. ¿Puedo usar esta información? La primera calculadora solar salió a la venta a finales de la década de 1970. Fue entonces cuando los científicos comenzaron a experimentar con células solares relativamente baratas. Las calculadoras estuvieron entre los primeros productos que necesitaban poca energía para funcionar. Más tarde esta tecnología se trasladó a cosas más grandes como luces y señales de tráfico. La luz no es lo más rápido del mundo. Por supuesto, nada se puede comparar con su velocidad en el vacío, pero se ralentiza al atravesar el agua o el vidrio. Las naranjas, la fruta, no el cono de tráfico, no siempre son naranjas. La variedad de piel verde es igual de dulce y madura. Este color de piel inusual protege a las naranjas del sol. También es una señal de que hay mucha clorofila en la fruta. Es por eso por lo que las naranjas verdes crecen principalmente en climas más cálidos. Se proyecta una sombra cuando tienes un objeto en el camino de la luz. La luz viaja en línea recta, por lo que siempre hay una sombra cuando hay algo frente a una fuente de luz. Las aves y los aviones no son una excepción. Proyectan sombras, pero no puedes verlas. Cuanto más cerca esté el objeto de una fuente de luz, más densa será su sombra. Y si el objeto está demasiado lejos, su sombra se dispersa.
Terminamos entonces. Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, bastante bien. Hoy te presento. ¿Qué dice la ciencia sobre que en México hay más terremotos? Noticia. ¿Qué dice la ciencia sobre que en México hay más terremotos en septiembre? El 7 de septiembre del 2021, un terremoto de magnitud 7.1 sacudió gran parte de México. Años antes, en la misma fecha, exactamente en 2017, se dio otro terremoto de 8.2, el cual generó gran devastación. Pero no solo el 7 de septiembre está marcado en la memoria de los mexicanos, y es que también el 19 de septiembre para muchos representa algo terrible. En 1985, exactamente el 19 de septiembre, un terremoto de 8.1 devastó al país, sobre todo la capital, considerado así el más destructivo de los últimos tiempos. Y luego, 32 años después, el 19 de septiembre del 2017, un sismo de 7.1 también trajo mucho dolor, ya que derribó edificios y causó el fallecimiento de cientos de personas. Es por esa razón que para muchos, septiembre es un mes marcado por los terremotos. Incluso algunos lo han llamado septiembre. Y es que realmente en México existe la creencia bastante grande de que en septiembre es cuando más tiembla y cuando se dan los peores terremotos. Pero ¿será esto verdad? Bueno, según una investigación de la BBC de Londres que revisó dato por dato, la verdad sería este. Para empezar, del año 1900 al 2021 han ocurrido en México 86 sismos que han sido considerados como grandes. Esto porque han alcanzado una magnitud de 7.0. Ahora bien, de esos 86, 3 han ocurrido en mayo, en febrero y noviembre 5, en marzo y agosto 6, en octubre 7, en enero 8, en abril 9. Y los 3 meses donde hay más temblores sería junio con 10, septiembre con 11 y diciembre con 12. Es así que realmente, si es verdad que en septiembre ha habido fuertes terremotos, sobre todo en la historia reciente. Pero realmente en todos los meses en México han ocurrido en los últimos 121 años fuertes terremotos. Y el mes que tuvo más realmente no es septiembre, sino más bien diciembre. Y es que te repito, en junio se dieron 10, en septiembre 11 y en diciembre 12. Ahora bien, ¿por qué la gente piensa en septiembre es cuando más tiembla? Bueno, para los expertos, la respuesta es muy clara. La memoria a corto plazo. Además, que cualquier persona mayor de 40 años ha vivido los 4 temblores de septiembre, el de 1985, los 2 de 2017 y el actual de 2021. Sobre esto, el importante sismólogo Luis Quintana dio el siguiente mensaje: que la gente sienta que tiembla más en septiembre es simplemente percepción válida, percepción lógica de la mente, porque estamos acostumbrados a medir los fenómenos naturales a escala de vida humana, lo cual no siempre es el punto de vista más adecuado. Para medir la frecuencia de los fenómenos naturales, su intensidad se debe hacer a escala geológica, no a escala de vida humana. La vida humana es simplemente 670 años. La escala geológica es un poco mayor de los 100, 200 o más años. Y es que si piensa de esta manera, ¿qué tiembla? Bueno, lo que tiembla es el planeta Tierra. Obviamente una persona vive entre 60 y 70 años. El planeta Tierra tiene al menos 4.500 millones de años. Ahora bien, mucha gente está asustada por el 19 de septiembre. Es por eso que los científicos del Sistema Sismológico Nacional y de la Universidad Nacional Autónoma de México han mandado un mensaje. Esto es, que los sismos no se pueden predecir. Por ejemplo, Jorge Aguirre, del Instituto de Ingeniería de UNAM, dijo lo siguiente: los sismos no se pueden predecir, y esto hay que tomarse muy claramente desde ambos puntos de vista. No podemos decir cuándo va a ocurrir un sismo, pero tampoco vamos a poder asegurar que no va a ocurrir un sismo. Sabemos que existe una cierta actividad sísmica debido a la dinámica de la Tierra y que eventualmente vamos a seguir teniendo sismos en México, pero no sabemos ni cuándo ni a qué hora. Y no podemos ni asegurar que vaya a haber sismos en ningún lugar ni en ninguna fecha. Por otra parte, los científicos también explicaron que la época de lluvias no genera sismos. Arturo Iglesias, jefe del Sistema Sismológico Nacional, dijo: desde el punto de vista científico, ni las lluvias, ni mucho menos otras cosas tienen que ver con que tiemble más en septiembre. Es así que mandan un mensaje muy claro. México está en una zona sísmica, conocida como el Cinturón de Fuego del Pacífico, donde no solo está México, sino también está Chile, Japón o Estados Unidos. En esas zonas, tiembla. Ha temblado durante años y seguirá temblando. Es así que un terremoto puede llegar hoy, mañana y pasado. O puede ser que no tiemble durante muchos años. Por el momento la ciencia no ha avanzado tanto y no puede predecir un sismo. Pero si la ciencia no lo puede hacer, nadie tampoco lo puede hacer. Es así que expertos son claros. Toda la gente que vive en zonas sísmicas tiene que estar preparada para un sismo, pero solo estar preparada y no asustada. Y no crear nunca en charlatanes que les digan que va a temblar, porque nadie puede asegurar que va a temblar, así como nadie puede asegurar que no va a temblar. Incluso los expertos son claros. Ni siquiera septiembre es el mes que más ha temblado en los últimos 121 años en México, ya que de los 86 terremotos que se han dado en los últimos 121 años, es decir, desde 1900 a la fecha, sí es verdad que septiembre ha tenido 11, pero diciembre 12 y junio 10, y en los demás meses también ha temblado. Ahora que ya conoces esta información, dime tú qué piensas. Ahora sí, para que siempre estés bien informado, suscríbete a tu Cosmópolis tanto en YouTube como en Facebook. Además, conoce mi canal de misterio y terror llamado Archivos Miedo, pero ten cuidado, es muy perturbador. Detienen a los hombres que trataban de vender un billete de $1.000.000. Extraño objeto impactó Júpiter y no saben qué fue. Otra decepción: pide pastel Ricky y Morty y la entrada 1 de Ricky y Morty. Este país tiene 13 meses, está en 2014. Etiopía, en el Cairo. Calendario lunar, no sé cómo. Me gustaría que me dijera el apartado donde dice eso. Me gustaría. ¿Usted quién es? ¿Usted trabaja aquí? 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 Pero usted trabaja aquí porque usted está discriminando. Usted está discriminando, señora. Usted está discriminando, señora. Que no puede ir vestida así. ¿Qué le pasa? Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Bastante bien. Hoy te presento. Esto acaba de pasar con la madre de familia que no le permitió entrar a la escuela por la ropa que ocupaba. En los últimos días, junta escolar, pero encargada de los padres, porque muchos padres de familia en la reunión la apoyaron. Ahora bien, después de que el video se hizo tan famoso, Isabel Castro, quien es muy activa en las redes, es empresaria y tiene incluso su propia miniserie, ha respondido a las críticas negativas y a los ataques que ha recibido desde que se dio a conocer su caso. La forma en que ella respondió es con un video de Instagram en el cual escribió el texto: mira cómo me gozo tus críticas. ¡Muac! Además, también compartió un mensaje que decía: me dice, viste bien, porque tienes 3 hijos y debes dar el ejemplo. Yo le respondo: soy una madre joven, hermosa, empresaria y no respeto a nadie. También por Facebook compartió un video invitando a las personas a reflexionar sobre el daño que causan algunos de sus comentarios. Y es que seguro sentirse atacada y muy triste por las críticas, sobre todo de algunas mujeres que la juzgaban simplemente por cómo se vestía. Ella comentó y cito:
Yo lo único que quise fue que me respetaran. Me han dado muy duro, especialmente las mujeres me han ofendido. Soy mujer, soy... Y cuando están pasando este tipo de cosas, me puse a pensar, oigan, en otras partes del mundo hay una crisis humanitaria en contra de las mujeres. Aquí estamos al otro lado del planeta y seguimos con este tipo de casos. Me pareció que no estaba bien. Ahora bien, Isabel Castro y su esposo han comentado que al final las autoridades de la escuela le pidieron disculpas y les dijeron que no habían hecho lo correcto, pero que para ellos lo que vivió Isabel no debía vivirlo ninguna mujer. Ahora yo te hago la pregunta. ¿Tú qué opinas? Esta vez quiero que tú me des tu opinión. ¿No estás de acuerdo con la forma en que ella se vivió? Y es que me gustaría saber y entender cómo piensas tú y los demás integrantes de la familia, tu cosmópolis. Interesante caso. ¿O qué piensas? El cual te va a explotar la cabeza. Mi canal personal se llama Marco Antonio C. Te dejo todos los links en la descripción. Te espero ahí y muchas gracias. Yo soy Marco Antonio C. Antonio C. Hacer sí. Hacer Volamos más allá de los planetas de nuestro sistema solar. Pasamos por Marte, Júpiter. Hacer oído de mi canal. Con Grammarly puedes escribir en inglés rápido y confiadamente. Con las correcciones instantáneas. Viajas lejos de la Tierra a una distancia segura en tu nave espacial supermoderna y luego ¡pam! Viajas más rápido que la velocidad de la luz en el espacio interestelar. ¡Qué genial! La luz de miles de estrellas pasa rápidamente a tu lado. Unos minutos y estás al otro lado de la Vía Láctea y vas a trabajar. Este tipo de viajes es común para los humanos desde hace mucho tiempo, ya que eres miembro de la civilización humana que ha conquistado toda la galaxia. Pero se necesitaron casi 90 millones de... Si quieres quemar grasa extra o perder un par de centímetros en tu cintura, no tienes por qué pasar incontables horas en el gimnasio. Todo lo que necesitas es un plan efectivo de entrenamiento, una dieta equilibrada y hacer ejercicio 30 minutos al día. Este programa de entrenamiento se compone de 4 secciones diseñadas para entrenar diferentes grupos musculares. Comencemos con los abdominales. Plancha de codo. Colócate en posición de plancha, pero asegúrate de apoyarte sobre los codos. Puedes comenzar con 10 segundos y aumentar la cantidad gradualmente hasta llegar a los 30. Comienza. Bien hecho. No descuides tu espalda, debe estar completamente recta o podrías lastimarte. Respira normalmente. Inhala, exhala. Plancha con pierna levantada. Ahora hagamos algo un poco más difícil. Vuelve a ponerte en posición de plancha, pero esta vez con las palmas sobre el suelo. Durante los 10 primeros segundos, levanta la pierna como te mostramos aquí. Mantén la pierna y la espalda rectas. Inhala, exhala. Comienza. Bien, ahora cambia de pierna y otros 10 segundos. Comienza. Ahora cambia de lado y repítelo. ¿Te sientes bien? 9, 10. Sigue así. 11, 12, 13. Además, exhala cuando subas. Te ayudará a mantener mejor el ritmo. Vamos. 1, 6, 7, 8, 9, 10. 8, 9, 10. A 5 más si puedes. 1, 2, 3, 4, 5. Eso es, bien hecho. Repite estos pasos a diario y muy pronto estarás en forma.
Muy pronto estarás en forma, dice. Interesante. ¿Qué tenemos? ¿Qué otro canal vamos a reaccionar otra vez? ¿Qué onda? Vamos, chicos, ya venimos a un nuevo video. Vamos a ver un montón de personas que son increíblemente creativas, con hartas comillas ahí como que creativas. Son personas que por alguna razón decidieron poner su creatividad en hacer cosas que nadie pidió, nadie quiere y todo el mundo odia. Pero que suscribir ya, si no estás suscrito, baja la pantallita, aprieta suscribir, la campanita. Que no sé si sirve sinceramente, pero activa la campanita. Bueno, vamos a ver gente creativa. Por ejemplo, aquí tenemos una persona que ocupó su creatividad para poner una parrilla en un inodoro para hacer un asado. O sea, si a mí alguien me invita a un asado y veo esto, yo me voy al carajo en un segundo, entro y digo, hola, ¿cómo están? No, adiós, no, chao. Podías haber puesto 4 piedritas, haber puesto la parrilla encima, no tenía... No, sigue, ¿qué tenemos acá? ¿Qué tenemos acá? Perfecto. Porque está en inglés lo que está diciendo, pero la tipa está diciendo indicaciones de cómo hacer lo que está haciendo con un pan o algo así. Está explicando, está cortando y todo. No tengo idea qué está haciendo. Alguna estupidez, seguro. La tipa acaba de decir, esto se está viendo muy bien. No, haciendo una sandalia. Se está comiendo el pan y está haciendo una sandalia. Y para me importa un bonito lo que está haciendo. Kiki, muéstrame cuál es el objetivo de esto. Efectivamente está haciendo una sandalia. Ok, la tipa está mostrando cómo con un pan hacer una sandalia. Pero el tipo que está grabando, cuando la tipa terminó, el tipo dijo, wow, sim, anda, puro simpiando. Nadie dice, wow, esa estupidez. Nadie. Tenemos por acá. ¿Es un jabón? No. Porque el video está recién empezando. No tengo idea cuál va a ser el resultado final. Pero da lo mismo lo que sea. Si le pones pelo a algo, ¿vas a hacer un jabón? ¿Estás haciendo un jabón? ¿Un jabón con pelo? ¿O algo así? No. Me dio como... ¿Esta es una rueda? Es una rueda de skate. Es una rueda de skate, ¿no? O la niña más raro que he visto. Es una rueda de skate. No. Ay, qué bonito tu bandita, ¿dónde la sacaste? Ah, bueno, le puse pelo de mi mamá de la espalda. Espero que te guste. Este rara. Pero por acá, bolsitas de té. Vale. La estás corcheteando todas juntitas pegaditas. Ahorita todo bien hasta ahora. Quizás va a ser un té gigante. No. Te hice una polera. ¿Imaginas abrazar a esta persona? La abrazas así. Hola, ¿cómo estás? Ya no quiero ser tu amigo. Chao. Esta persona tiene la opción de no hacer estas cosas, pero de todas formas deciden hacerlas. No quiero vivir en este planeta. Me quiero amarte, por favor. Una banana partida a la mitad, ¿vale? Un té. ¿Por qué la gente cuando hace esta estupidez te hace así al final? Como que te quieren convencer de lo que acaban de hacer no es una completa estupidez, ¿no? Déjame, pongo una tacita de té, una banana partida por la mitad. Está todo bien, ¿cierto? Se ve horrible eso. Pero Dios mío, la tele... Ay, puede perfectamente dejar la tele ahí, no molesta a nadie, pero no, tiene que ponerle algo encima. Estos videos, esta estupidez te hacen así al final. Como que te quieren convencer. ¿Cómo estás? Vale. La estás corcheteando todas juntitas pegaditas. Ahorita todo bien hasta ahora. Quizás va a ser un té gigante. No. Te hice una polera. ¿Te imaginas abrazar estas cosas? Pero de todas formas... ¿Por qué la gente cuando hace... Está tapando la tele. ¡Oh, pesadilla! Mira, ¿por qué has ido a la casa de tu abuela y tu abuela tiene esto colgado en la... ¿Pero por qué? Es un macetero, / cartera, / pelota de básquetbol, triple premio, Voy a eliminar a la mitad de la población. Espero que la mitad de la población sea la gente que hace life hack, ¿ok? Ahí va. Oh, ¿por qué? Cariño, vamos al McDonald's. A ver, ¿por qué te dio hambre? No, necesito un bikini nuevo. Un bol con cemento, que ponen un coliflor, se lo sacamos, y puedes poner dulce. ¿Se dan cuenta? Hay gente que hace estos videos, los hace, los sube a internet y dice, voy a ser famoso por esto. ¿Qué tenemos acá? Una persona hizo una silla, al parecer, hizo un hoyo, le puso plantas, la vende en internet por $45. Sí, en tu cara, te cortó una silla, le puso tierra y dijo, toma, me das $45 por eso, cómpramelo. ¿Qué es esto? No, empezamos mal, empezamos horrible. Ahora ciertos life hacks es que te dan problemas que nadie tiene. No puedes cortar un tomate con un cuchillo. A ver, no me interesa qué tan largo, el video es muy largo y te apuesto que lo único que va a hacer es venderte un cuchillo diferente. Haciendo un cuchillo y al final te lo va a vender, ¿no? Claro, ya dice, ¿quieres comprar uno? Y te dice, para eso lo hace. Ojo, vamos a mostrar la eficiencia de este cuchillo cortando tierra. Algo que literalmente puedes cortar con un dedo y para demostrar que este cuchillo es superior a los demás cuchillos. Ojo, tu cuchillo no corta tierra, el mío sí, cómpramelo. $300 no me va a demostrar después cómo cortar mantequilla caliente. Este cuchillo también corta agua, lo hace todo este cuchillo. Vale. Pero... Ok. Pero este está buenísimo. Ay, espérense. Acabo de ver un life hack que de verdad me gusta. O sea, esta bicicleta está pero excelente. Nadie te roba la bicicleta. Te ahora tienes que andar con una cadena por de aquí para allá. O sea... ¿Felicidades? Me acabo de impresionar con un life hack. He cambiado. ¿Qué es esto? Me está poniendo pasto al auto. Pasto a la... El pasto pertenece afuera. Una licuadora. ¿Qué es eso? Están haciendo... Van a mezclar la comida con una... Esto es una mezcladora de cemento. ¿En serio? Es una mezcladora de cemento. ¿Y a quién le va a dar esa comida? ¿Quién va a querer comer comida? Mira, y esa pobre gente. ¡No! ¿Te imaginas después de trabajar todo el día para que la empresa diga, oye, te vamos a dar comida? Llegas y es comida en una mezcladora de cemento. ¡Life hack! ¿Qué pasó? O sea, entiendo que hizo algo, pero ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es el life hack? O sea, ¿cuál es el problema que está tratando de solucionar? Decorando la PlayStation 5 de mi hombre. No, le voy a poner... No. Mira eso, esa PlayStation 5 ya no funciona. O sea, la consola debe funcionar a menos que haya puesto cosas en el ventilador. Pero mira ese control, ya no se puede jugar con ese control. Mira qué incómodo. Sé que la chica probablemente lo hizo con cariño, no sé cómo le voy a decorar la PlayStation 5 a mi novio, pero probablemente esta chica ahora es soltera. Una caja de huevos, la cortas. Ahora es soltera. La cubres con, no sé, una cinta. Le pones barro. Dejar por 24 horas. Era como cemento. Ahora lo lijas, vale. Para que quede suavecito y bonito. ¿Y qué vas a hacer con eso? A
Potter. Esta persona acaba de ocupar una caja de huevos para hacer una caja de huevos. Al principio del video tiene una caja de huevos y al final del video terminó con una caja de huevos. Germán, ocupando un zapato, hizo un zapato. No entiendo estos live, no entiendo nada. Dame un ladrillo, le lava manos, o barro, es tierra, le pones plantitas, ya, pero ¿y ahora cómo se lava las manos? La vedi tutti in maniera, guarda, una discarica. Ho salato di moto, la prendi la vedo, Sotto, pronto. Está bueno, ok, un life hack que funciona, o sea, es inútil, está simpático, ¿no? Pero bueno, si quieres más videos, te dejas 2 videos para acá, hazle clic a uno, ya te recomiendo este también está buenazo, no olvides suscribirte, te voy a dejar aquí no sé, mi cara ahí, que le haces clic y te suscribes, creo que mi cara no me acuerdo. Así nada, te mando un abrazo y te digo mucho, cuídate. Toma yo. ¿Qué es esto? En directo de cuando puse yo esto. ¿Qué onda, damas y caballeros? En un nuevo video, hoy vamos a ver personas que tenían un solo trabajo y de todas formas se les ingeniaron para hacerlo horriblemente. Vamos a ver un montón de personas que aparentemente dijeron, tengo un solo trabajo, lo hago a la mitad y me voy a mi casa, ¿ok? ¿Cómo es esta persona? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Ok, entiendo que esta persona se puede haber equivocado en la escalera una vez, ¿no? O sea, puso la escalera, por alguna razón la puso al revés, pero la segunda escalera yo creo que se tiene que haber dado cuenta, ¿no? A no ser que esta foto esté photoshopeada, no creo. No entiendo cómo te puedes equivocar en algo así, pero esta persona lo descubrió, se equivocó. Ok, ¿qué pasó acá? ¿Cuál es la excusa, razón, circunstancia de que una persona haya dicho, bueno, déjame agarrar la puerta bien alto así para que se vea todo ahí mientras la gente va al baño, ¿no? No sé qué es más incómodo si estar sentado en ese baño o entrar y ver a alguien sentado en ese baño. Dime en los comentarios tú. Ok, aquí tenemos un cojín que dice, amo a mi gato, con la foto de un perro. No hay nada más que decir, tenía un trabajo. Oye, vamos a comer una hamburguesita. ¿Y a dónde quería ir a comer una hamburguesita? Pues vamos al McDo. Me han dicho que las hamburguesas ahí están verdadicas. Tenías un trabajo y una... ¿What? Ah, ok. Voy a defender al tipo que puso este poste. Y aparentemente este otro poste, y este otro poste, y este otro poste, y este otro poste. Aquí puede ser que la persona que puso los postes los puso al revés. Ojo, la persona que hizo la carretera la puso en el lugar contrario. O sea, hay que siempre cuestionar lo obvio. Puede que sea la persona que puso la carretera en el lugar incorrecto. Hay que siempre cuestionar las cosas que hacen, va. Llegamos. Sigue todos los comentarios, yo no sé, me lavo las manos. Duracell, que tiene mal esta foto. ¿Qué tiene más? Ok. Aquí no creo que haya sido una persona que haya hecho esto. Dudo que una persona uno por uno haya puesto estas pilas. Creo que fue una máquina que efectivamente el único trabajo que tenía era poner pilas en el orden correcto. Así que aparentemente las máquinas no son tan inteligentes. Ok, definitivamente lo hizo una persona. O sea, esto tiene que ser a propósito, ¿no? No puede ser una persona tan... así como... No. Es que aparte los colores ni siquiera son iguales. Esta persona tiene que ser una persona que le dijeron, oye, Juanito, estás despedido, mañana es tu último día. Me vas a despedir, pues voy a dar vuelta a la tarjeta de la PlayStation. Ya van a ver, me voy a vengar. Es lo único que se me ocurre. Avengers, Infinity War y un monito ahí de Batman. ¿Por qué? ¿Cómo cometes ese error? O sea, aunque ni siquiera veas las películas de Marvel, cualquier persona que ni siquiera ha visto un maldito cómic en su vida sabe que Batman no tiene nada que ver con Thanos y con Capitán América. O sea, hasta yo sé, me he visto las películas una vez, todas. Las veintitantas películas. Ok, no, sí la he visto todas. No entiendo esta imagen. Es una foto de una pared y este es un... ¡Oh! Ok, aparentemente la persona acá estaba pintando la pared, ¿no? Y aparentemente de una flojera pintó el encendedor de la luz y pensó que iba a pasar desapercibido, pero algo la atrapó, lo subió a internet y le hicieron bullying. Jefe, terminé de pintar la pared, el interruptor. No sé, jefe, me voy a mi casa. Chao. Ok, es una foto de una... No le veo lo malo. ¿Qué tiene mal esta foto? ¡Oh, no! No. ¿Te imaginas entrar en este avión y alguien arregló la ventana del avión con cinta adhesiva? No, yo arreglo cosas con cinta adhesiva y yo no sé cómo armar un avión. No, yo me bajo de ese avión. No, vete a carajo. Tenemos un tipo ahí, un helado. Si le hacemos zoom, está sujetando el helado como un maldito alien. Esto es lo que imagino si alguien se estuviesen acá invadiéndonos entre nosotros y estuviera como analizando cómo funciona un humano, ¿no? Tenemos que pasar desapercibidos en la humanidad. ¿Cómo comen los helados los humanos? Así, ¿no? Así comen el helado los humanos. ¿Cómo comen los helados los humanos? Así, ¿no? ¿Cómo comen los helados? Como un alien. ¿Cuál alien? Se supone que es una mano y está el codo. Yo no miro nada raro, extraño. Así comen el helado humano. Ay, que no es rey. Oye, ¿te gusta Adidas o Nike? Sí. Ok. Aquí la pregunta es qué se construyó primero, ¿no? ¿Se construyó primero la banca y después pusieron esta cosa enfrente? ¿O pusieron esta cosa y alguien hizo la banca ahí? Lo cual dudo, porque no creo que nadie sea tan imbécil. Hoy vamos a pasear ahí a sentarnos al parque. La vista me han dicho que está re buenaza, ¿no? Re buena. No. ¿Pero por qué? Ok, entiendo que... entiendo que no es culpa de nadie que esté ventoso, no esté fuerte el viento y todo eso, ¿se entiende? ¿No? Pero una vez que estás ahí, ves claramente que el viento no te deja trabajar. Vete a tu casa, o sea, no hay nada que puedas hacer. Claramente no va a vender eso, claramente tiene que irse a su casa. Tipo, vete a tu casa. Ok. Esta imagen me da rabia, a mí me da nervio cuando las cosas están como no centradas y perfectas y así como que dónde tienen que estar. ¿Por qué? ¿Por qué esta ventana está ahí? O sea, ¿cuál es la razón de haber un pilar ahí? Quizás no tengo idea, pero ¿por qué? Mejor no pongas una ventana. Si vas a poner una ventana ahí, no pongas una ventana. Estresa, me han raito video. Hästi vetsuteeksed, vaadake, te panete kinni ukse. Et arvate, et olete kaitses, aga tule tuule ja vaata, mida te siin teete. Ok. En defensa de esta persona, yo creo que si vas al baño, o sea, si alguien se está tratando de meter ahí para mirarte, es problema de esa persona. Y hay que, no sé, es un pervertido, supongo, ¿no? Pero si efectivamente tenías un trabajo, lo hiciste horrible, gente que hace baños, ¿cuál es el problema? ¿Qué es esto? Tenemos, no le veo nada mal a esta foto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. ¿Y el 7? No hay 7. Oye, el séptimo piso. No hay. Como que no hay, ¿ok?
What? A ver, espérate. Dice, acá abajo un texto en inglés que dice: la cara del señor X ha sido censurada para proteger su identidad. Y al parecer subieron esta foto donde el tipo está sentado frente a un espejo, censuraron la cara de él, pero no la del espejo. Tenías un trabajo, proteger la identidad y seguridad de este tipo. ¿Qué pasó? Porque espero que el tipo esté bien, porque por algo le iban a proteger, o espero que ahora esté seguro y a salvo. Tenías un solo trabajo. Y seguro y a salvo. Ajá, sigamos. Lo hiciste horrible. Ya. No, esta no le veo lo están dando vuelta. ¡Ah! No. Porque no me había dado cuenta, pero Luigi está vestido de Mario y Mario está vestido de Luigi. Pero ¿cómo? Eso es un error de fábrica, me imagino, ¿no? De pintura. No, pero también tiene claro, tiene la M y la L, pero está cambiado los... ¿Qué es esto? ¿Es una puerta eso? ¿Es una bendita puerta eso? ¡No! Abres esa puerta sin darte cuenta y te matas. ¡No! Mal creado de puertas. Malo. ¿Qué es esto? Jefe, no veo nada de malo en lo que puse yo. Jefe, está todo bien. Yo puse el póster bien, ¿ok? No, está todo bien. ¿Qué es esto? La pintura de la carretera. Generalmente eso lo hacen máquinas, ¿no? Son máquinas que hacen la pintura. Pero al parecer esta la hizo una persona, con su mano al parecer. Ok. Esa no está tan mal. Podría ser peor. He visto peores. Ok, se dobló un poquito. Está un poquito ebrio el tipo al parecer. Ay, he visto peor. Poquito ebrio al parecer, ajá. Nah, se fue al carajo. Mira eso. No, mira eso, se fue al carajo. No. Ay. La peor trampa de ratones, ok. Está la trampita de ratón y el ratón se está comiendo. Ok, en defensa de la persona que hace trampas de ratas, las ratas son muy inteligentes. Me acuerdo que hace años en la casa de una tía pusimos un montón de trampas para ratas porque estaba lleno de ratas. Y las ratas son muy inteligentes, saben que hay comida en las trampas para ratas y como que encuentran formas de sacar la comida sin que la trampa se active. Pero sí, la trampa de rata tenía un solo trabajo que era atrapar ratas y lo hace mal, así que se tiene sentido. Pero la rata le da chupa un huevito. Es exactamente igual. Como que está paseando en su casa. Las ratas van a conquistar el mundo, son muy inteligentes, ¿ok? ¿Qué es esto? Oh no, pero tenías un solo trabajo, no tenías la basura dentro de la basura, hijo de tu madre. Mamá, ya fui a botar la basura. Ya, ¿y lo hiciste bien? Mamá, ya fui a botar la basura. Ok, esta es una carta de que los niños ocupan para aprenderse las letras y todo eso. Ya que puse acá una P de violín y puse una guitarra. No tengo nada más que decir. Ok, este es un jabón al parecer del lugar. ¿Cómo demonios ocupas el jabón? No hay forma. Tendrías que agarrar el jabón de acá abajo y como que levantarlo, ¿no? Tendrías como que empujarlo hacia arriba y con la otra mano agarrar el jabón. La persona que puso acá definitivamente esto no quiere cubrir su jabón, dice el jabón está muy caro, la economía está fuerte, así que yo no voy a dar jabón a la gente, ¿ok? Ok, esto es algo para que los niños aprendan el abecedario, me imagino. ¿Qué tiene de malo? A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q, O, T, R, S, U, T, A, E, I. No le veo nada de malo, está todo bien. Yo. Ok, ¿qué es esto? 301 a la izquierda hasta 315, 305 a la derecha, 312 a la. ¿What? A ver, espérate. Si yo estoy en un hotel y me estoy quedando en la habitación 311, la habitación podría ser o a la izquierda o a la derecha. Tenías un trabajo indicarme dónde está mi maldita habitación del hotel. Pero necesito me ayude a dejar un video por acá. Si le clic ahora ya uno de estos dos videos, te recomiendo este es el buenardo, pura calidad de contenido. Y es clic aquí ahora ya para suscribirte, explique mi cara ahí con el pelo azul, que todavía no cambio esa imagen, pero no importa, la voy a actualizar uno de estos días. Así que nada, dando un abrazo psicológico, te quiero suscribirte. ¿Qué onda? Damos, sí, caballero, videos. Entonces sí. Ya, güey, cuéntame por qué terminaste con tu ex. Lo leo. Leonardo Eliseo Velázquez. Yo no tengo ex, tengo testimonio de Dios, que me libró del diablo. ¿Qué onda? Damos, sí, caballero, videos en un nuevo video. Hoy lo vamos a ver. Vamos a ver ese. Este. Ya, güey, cuéntame por qué terminaste con tu ex. Lo leo. Leonardo Eliseo Velázquez. Yo no tengo ex, tengo testimonio de Dios, que me libró del diablo. Que la libró del diablo. Que me libró del diablo. Agradecido con el de arriba. What the fuck. Testimonio de Dios. Dice, esto sí es un chaval. Very honest with the fake. Este loco se tatuó la cara musical de... Este loco se tatuó la carrera musical de... Vale. Me repugnas. Continúa. ¿Qué cosas han hecho por amor y quedaste así con payaso? Esa es una excelente pregunta. Le hice su tesis. Uy, no. Abusa de ti, nada más porque te ve cara de menso. ¿Cómo hacía? Tranquilo, yo estuve hablando con una chica por internet y me enamoré y resultó ser un preso de México. ¡Ay, mi corazón! Tengo gran noticia. Ay, mi corazón. Ay, me muero ya me para cardíaco. La policía aquí te tiene noticiosa. Joven perdió su celular donde guardaba su tesis. ¡Uy! ¡No! A intentar robar una casa en Chimote. Hay veces en que miro las estrellas y la luna. Ay. Y digo, otra vez se robaron mi techo de calamina. Mientras tanto, en los anuncios del diario, no me dejes llamar al número. Si no tenés a quién dejar tus bienes o no querés dejarlo a tus familiares, me lo podés dejar a mí. De tu caso, ¿no? Dibuja un pato y demuestra tu talento. Oh, amigo, ¿estás listo para un espectáculo? ¡Cielos, qué macizo! No, suculento. ¿Qué les parece? Ay, me parece delicioso, sabroso, apachón. Peluquero Bluetooth.
¿Mayores o menores? Esa es una excelente pregunta. Mili, los mayores te dan madurez y los jóvenes te rejuvenecen. Bueno, así que tener ambas está bien. Hashtag, aléjense de la Mili. Oh, Ángel, no escuches a esta hija de Satanás. Snoop Dogg se hizo streamer y lleva 6 días. Sin saber que está muteado. ¿Cómo puede ser tan estúpido? Guapo, en peligro de extinción. Ay, sabroso, delicioso, exquisito. Y es sexy. Se da en adopción, se llama Osito. Lo doy porque la verdad no tengo suficiente espacio en casa. Es súper tierno y amoroso. Solo vean cómo se ríe. ¡Ay, no! ¡Sácale estaca! De una vez. La estaca de una vez. ¡Pronto! ¡Tenemos que matar al muchacho! Tengo una noticias. Mira, ¿cómo se llaman los animales que comen hierbas? Marihuanos. Tiene 29 y demandó a su... Igual, no sé cómo. Tiene 29 y demandó a sus padres por traerlo al mundo sin consentimiento. ¿Cree que fue? Por traerlo al mundo sin su consentimiento. ¿Qué? Idiota. Sabes que soy cristiana. Dijiste que si éramos novios te ibas a convertir. Pero en Super Saiyajin. Insecta. Y me empiezo a portar mal. Formas naca de decir que vas al baño. Me retiro, no por gusto ni placer, sino porque la comida de hoy está enfocando la de... What the fuck? Está enfocando la de ayer. ¿Sabes lo que eres? Eres un romántico. Mi papá me visita y empieza a hablar de fútbol. Automáticamente mi mamá. Pero pregunté por la pensión alimentaria y no. Automáticamente mi mamá. Pero pregúntele. Por la pensión alimenticia. ¡Un clásico! Por eso te dicen oloroso Pete, ¿cierto? Capataz, esto es injusto. ¿Qué? No te diré lo que es injusto. Deslizamiento de tierra. Sepulta albergue para perrito. No. ¡No! ¡Llévame a mí! ¡Yo soy un viejo! Por el día del gamer, mi juego favorito es Víctor. Jugar con mi vecina, al papá y a la mamá. No. Quiero ser justo como tú. Gamer, mi juego favorito Por el día del gamer, mi juego favorito es Víctor. Jugar con mi vecina. Víctor Telo Lázaro. ¿De dónde sacan esos nombres tan falsos? Me pregunto. Jugar con mi vecina, a la mamá y al papá y a la mamá. Al papá y a la mamá. No. Quiero ser justo como tú cuando crezca. Sale el trailer de Spider-Man con multiverso. Sale el trailer de Spider-Man con multiverso confirmado. Marvel Studios Spider-Man No Way Home. Confirmado todos. ¿De Kevin Ceballos? Spider-Man escribió algún libro o hizo un aporte importante a la ciencia o la salud. De no ser así, no es de mi interés. No tengo tiempo para cosas banales que no noten ni ponen a prueba la capacidad de mi cerebro. Odio ser una persona culta en un mundo tan mediocre. Ya te vi, Homero, es muy bonito. En otra Ya te vi, Homero. Odio ser una persona culta en un mundo tan mediocre. Ya te vi, Homero, es muy bonito. En otra Eres muy bonito. Ser una persona culta en un mundo tan mediocre. Ya te vi, Homero. Es muy bonito. En otra gracias. ¡Ay, me doblé la uña! Me doblé la uña. Me doblé la uña, duele muy feo. Le compró útiles. Le compró útiles y uniformes a los hijos de su novia. Y a los 2 días ella regresó con el marido. Uniformes a los hijos de su novia. Y a los 2 días ella se regresó con el marido. ¿Qué? No. Varias cosas me han pasado. No soy tu juguete sexual. No. Y nosotras, el tuyo. Yo sé. Y más. Yo necesito amor, comprensión y ternura. Se enciende el ventilador solo a las 3 a.m. Gente en otros países. En mi barrio regresó la luz. Regresó la luz. ¡Qué celebración, man! El verme y no tenerme debe ser muy difícil. ¡Ay, papi! O bájame un poco, soy la ley. Bájame, imbécil, soy la ley. La carga de tu celular Es la edad de tu próxima pareja. es la edad de tu próxima pareja. ¡Uy! Cristian Pérez, adivinen quién irá a la cárcel. 8%. Julia Zapata, adivina quién será tu compañero de celda. 6%. Cuídense, chicas, que acabo de ver conseguir novia. Siendo feo. ¡Peligro! Siendo feo. Chico, véalo. ¡Ay, que la mato! ¡Eres más guapo! Amor. Perdóname, está alterado, pero ya me calmé. Perdóname, estaba cegada, pero ya me calmé. Unos momentos después. 20 minutos después. Unos momentos después. Guachire, concha. ¡Amigo, qué miedo, güey! El metro no funcionó porque yo soy liga y tú eres casada. ¡Qué pedal! Eso tiene sentido para mí. Mientras tanto, un producto con sabor a prima que no tengo. ¡Órale, está buenísimo, carnal! Me cae. Sabe a huevo fresco. Sabe a mi prima. Ah, mi prima, ay, qué tontera. ¡Tengo un mono! Vamos a salir aquí, ¿vale? Vamos a salir aquí tú y yo. Vamos a salir aquí hasta que la misión. ¿Qué habéis hecho? ¡Oh, Dios! Jesús ha cogido volante. ¡No! ¡Jesús! ¡Señor, el mono!
Vale, está puesto. Gente, vale, tenéis que votar 1, 2, 3 o 4. ¿Qué hacéis? Lag, me habéis puesto el efecto de lag. No me dejáis avanzar. Vale. A ver, está en inglés los efectos, vale, pero yo qué sé, imaginadme que puede ser cada cosa, ¿sabes? Ahora habéis puesto una opción que se llama lag. No, habéis quemado la mar, tío. No podéis quemar la mar porque si no podemos avanzar la historia, gente. Vale, a ver, voy a intentar correr al vehículo antes de que pongáis el siguiente efecto, voy a intentar avanzar en esta historia. Spawn Griffer Jesus. ¿Habéis spawneado a Jesús? ¡Ah! Esto no me esperaba. Habéis spawneado a Jesús. Este modo es Dios. Vale, voy a intentar meterme antes de que aparezca Jesús otra vez. Está Jesús por ahí. Sigue estando Jesús ahí. Sigue estando Jesús ahí, gente. No voy a poder avanzar. Vale, voy a intentar cubrirme, ¿vale? Para que Jesús no me mate. Hello, motherfucker. Jesús táctico. Vaya, desapareció Jesús. Vale, es mi momento, ¿qué puedo salir de aquí? ¿Qué? ¿Qué habéis hecho? Zoom cam. ¿Qué cojones es esto? ¿Qué coño es este efecto? Vale, veis a la derecha abajo que pone zoom cam, es el efecto activo, ¿vale? Y habéis puesto super run y super jump. O sea, no sé cómo coño voy a esto, tío. Vale, está todo bien. Puedo seguir a la mar. Creo que lo puedo hacer, ¿eh? Si me pasáis esta misión total, mira, que me estáis poniendo, realmente soy la leyenda de Disney. Voy a cambiar voy a quitar la música por esto. Vehículos invisibles. What the fuck? Claro, no veo el coche, tío. Claro, está en bar. ¿Dónde está la mar? Vale, voy a mirar el mapa. No. ¿Qué hacéis? ¿Qué es esto? Coño, ¿qué cojones está pasando, gente? Es explosivo. No. Van a explotar los NPCs. Mira, tengo que tener cuidado, Si atropello un NPC a otro, voy a explotar encima, tío. A ver. Me cago. Me habéis spawneado un NPC dentro y me habéis reventado el coche, cabrón. Need for speed. Me tengo que mantener a 37 kilómetros y no exploto. No. Duración en 8 segundos. No. ¡Corre! ¡Sí, sale a foto! ¡No! ¡Está a punto de llegar! Hola, hijo de puta. Voy a intentar mantenerlo lo más cerca que pueda, además. No esta misión no me va a acabar la vida, tío. ¿Qué habéis hecho? ¿Habéis quitado el cielo? ¿Vale? Me habéis crashado el juego. Fake crash. Hijos de puta. Hay una opción para que me dé un paro cardíaco, en plan de hacer como si me crashara el juego. Esto es maravilloso. ¡Cabrones! Invertir la gravedad. ¡Ah! No, la misión con la mar se va a la mierda. La misión con la mar se va a la mierda. Muy bien, ¿qué tal la mar? ¿Qué te cuentas? El rapto de la iglesia. Voy a pasarme esto por mi huevo, vaya. ¿Qué coño? Están lloviendo vehículos. Están cayendo vehículos del cielo. Lo acabo de ver en la sombra. ¡Hostias! Eternal Screams. ¿Habéis puesto que la gente grite todo el rato? Estoy a punto de llegar. ¡Oye, no! ¿Qué vais a poner? Me habéis puesto borrachos. Bueno, os habéis puesto borrachos. No sé si es a mí o a todos que está en la misión. ¡Me da muy borracho! No. Y con la policía siguiendo lo que me faltaba, tío. ¿Qué? ¡No! Ahora no tengo que parar. A lo mejor sí para la policía, ¿eh? Espera, por favor. De puta madre. ¡No! ¡Me habéis suicidado, cabrones! ¡No! ¡What's fake death! Me habéis baiteado, cabrones. Vale, ¿puedo escapar? Si me meto aquí? No, hay policía. No, fake crash otra vez. Os va a crashar el juego, ¿verdad? Hijo de puta. ¡Oh, el vehículo pitan! ¡No! ¡Hijo de puta! Vale, no, esto tiene que ser fácil, o sea, me estoy complicando demasiado. ¿A dónde tendría que escapar de la policía? Hot traffic. ¿Pero explotan los coches o qué? El coche de policía también era... No me jodáis, gente. No me jodáis. ¿Me veis? Este teleporta al monte Chilian. Enormes, gigantes, chichis. Lleva el coche de vuelta al concesionario. Adiós. Este coche. Vale, vamos a intentarlo ahí. No. Esto va a joder, más de lo que pensaba. ¡Ah! Ahí os habéis pasado un poco, ¿eh? Eso está feo. ¿Coches voladores? ¡No! Pero voy al cielo, ¿vale? No, ballenas voladoras no, tío. Están lloviendo ballenas, tío. A ver, ya no caen, ¿no? Uy. Me habéis puesto los créditos. Del juego. Me lo he pasado, gente. Lo he conseguido. Bravo. Una ballena ahí, de la nada. Sigue habiendo ballenas por todas partes, tío. What the fuck? No me jodas. ¡Tengo un mono! Vamos a ir aquí, ¿vale? Vamos a ir aquí tú y yo. Vamos a ir conmigo hasta final de la misión, no te preocupes. ¿Qué habéis hecho? ¡Oh, Dios! Jesús ha cogido volante. ¡No! ¡Jesús! ¡Se lleva mi mono! ¿Qué pasa, mi mono, cabrón? No, Jesús, te voy a mi mono. ¡Jesús! ¡Al helicóptero! Ya. Visión nocturna y todo el mundo es un fantasma. What the fuck, ¿qué estás activando? What the fuck. ¿Habéis puesto 4 efectos? ¿Estáis locos o qué? ¡Sigo con el mono! Ay, sí. Por favor, dejadme llegar con el mono, por favor. ¡Dejadme! ¡No! ¿Qué eran? Me habéis quitado el mono, cabrón. Os habéis quitado el coche y habéis matado al mono. Me habéis quitado el coche y habéis matado al mono. No. ¿Qué es esto? Experiencia de consolas. Y va abajo de FPS. Va a 15 FPS, tío. Console Experience. El día de Doomsday. Una polla salió con película así ahora. Es el día del juicio final, pero vaya. Dios, la que está cayendo. Tengo que salir a ver esto, lo siento. Tengo que salir a ver esto. Dios. Dios. ¿Qué cojones está pasando? Sí, la aquí, yo no lo veo. No sé qué se me ha dicho este. Bien, estuviste. A todos. Está mi uno, todo el mundo lleva WhatsApp. Está mi todo el mundo lleva WhatsApp. ¿Ves? A ver, ¿quién va a pegar? You are famous, ¿qué coño es el 2? ¿Qué coño es el segundo evento? No se acaba el efecto. ¡No estoy convirtiendo en dinero! ¡Hijo de mías! ¡Yo pienso en mi ¡No! ¡Mira! ¡Guau, tío! De que los humanos se convierten en dinero, tío. Mis fans se han convertido en dinero. ¡Guau! Profundo mensaje. Ah, mira, me habéis expuesto a un alguien enfadado. ¿Vale? ¿Por qué? ¡Hijo de muerte! Así que vuelvo ahora, tío. ¡Me habéis quitado 435.000 pavos! ¡No! Tío, justo me he podido comprar coches aquí ahora, tío. ¡Hijo de ballena! Llegamos. Tengo que cobrarnos en la casa de este hombre. Vamos, así es. Los móviles de que pegarle el momento en el que...
Gente, si ponéis un terremoto, puede ser sigiloso. No, estoy un poco. Claro, por ayuda, parece extremadamente sigiloso. Ojo, pon eso. ¡Ah! ¡No! ¡Jesús, no! ¡No me pones a Jesús ahora! ¡No, vídeo, no! ¡Quita esto, no! Bueno, todo normal otra vez. Jesús táctico, perdone tus pecados. Like para que Jesús táctico. En el día de Armagedón, ser Jesús táctico. Ay, esto se saca unas cosas. ¿Qué dijeron en esta frase de los Simpson en inglés? ¡Ay, qué cómodo! ¿Y cómo se les... Vamos a hacer... ¡Tengo un mono! ¡Tengo un mono! Vamos a hacer aquí. ¿Vale? Vamos a hacer aquí tú y yo. Te vas a quedar conmigo hasta el final de la misión. ¿Qué habéis hecho? ¡Oh, Dios! Anuncio de mi canal. ¡No! ingeniaron para doblar a un pandillero japonés en español latino? Quiere decirte es que le bajes de espuma a tu chocolate, pues. Estos son algunos de los doblajes que veremos en el capítulo 14 de Doblajes Random. Señor editor, suélteme la intro random para este video. Hola amigos, espero que todos estén súper bien y bienvenidos a los nuevos suscriptores del canal. Si esta es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a ver todos los doblajes random que hemos encontrado hasta ahora. Y si quieres enviar clips... ¡Ay! ¿Por qué me...
De algún doblaje que encuentres, sea el idioma que sea, hazlo a doblajesrandomjaffa@gmail.com. Ahora sí, comencemos. Hace muchos años atrás, mucho antes que existiera Toretto y su familia, mucho antes que el videojuego Top Gear de Super Nintendo, los niños se divertían viendo Meteoro. Sin embargo, siempre habían expresiones muy resaltantes cuando el personaje se sorprendía, o se asustaba, o se emocionaba. Así que arrancamos este capítulo con una mini compilación de los momentos sabrosos de Meteoro en inglés. Ese no es el doblaje, es el audio original. Entonces alguien me dirá, pero seguro en el doblaje trataron de hacer que suene menos sexoso. Pues yo te diré, porque el doblaje latino posee la misma pasión en cada una de sus exhalaciones. ¡Es un chingo de porno! Por eso a veces no es mala idea hacer ligeros cambios. Es un chingo. Estos que... En la adaptación y no doblar. Solo eso saben, dice. Digo... Al pie de la letra, como lo veremos en la siguiente escena. En la película animada de Street Fighter, cuando Guile y Chun-Li se conocen, tienen una conversación en la que Guile concluye algo que a cualquiera de nosotros nos haría levantar una ceja. Hola, soy Chun-Li. Sí. Bien, capitán, estamos aquí para discutir con usted la misión conjunta de investigación de Shadow Loom. El trasero de Bison me pertenece. Y bueno, yo supongo... Estamos aquí para discutir con usted la misión conjunta. ¿Conjunta de qué? De investigación de Shadow Loom. El trasero de Bison me pertenece. El tercero de Bison me pertenece, dice. Y bueno, yo supongo que en inglés es una expresión muy común para decir que él se encargará de cierto villano. I'm Chun-Li. Yeah, and? Oh, well, Captain, we're here to discuss the joint Shadow Law investigation with you. Bison's ass is mine. Y es que en nuestro idioma es inevitable que no nos hagamos ideas distintas con ciertas palabras, pues nos pueden cambiar el contexto totalmente. Y ahora se los voy a demostrar. Anteriormente, suscriptores me enviaron a mi correo escenas del doblaje español del anime Haikyuu, por las razones más obvias que podemos escuchar. Vamos a practicar el ataque rápido otra vez antes de que se te olvide. Vale. Tanaka, sácanos las bolas, por favor. Esas palabras para un latino pues no nos hacen sentir que están en una cancha de básquet, pero... Y si yo les dijera que en portugués de Portugal hay una palabra que la usan a diario con normalidad, pero para un hispanohablante sería insoportable aguantar la risa. ¿Me creerías? ¿Te imaginas qué palabra puede ser? No. Pues bien, mira esta imagen. No significa que... Bicha para tomar contra pica, corona. Puede ser el gran Lisboa. Luchos now va a tener prioridades. ¿Qué? Los putos van a tener prioridad. ¿Qué es esto? De vacuna. O bueno, básicamente sí, pero no como nosotros lo entendemos. Sino que resulta que en portugués puto significa niño. Pero es que imagínate las posibilidades. Con una simple búsqueda encontré la foto de Cristiano Ronaldo y en el titular decía puto maravilla. Es que esto es solo puro, papá. Yo quiero la biografía de Cristiano Ronaldo en una película y que en el cine de Portugal yo me encuentre que diga puto maravilla así gigantesco. Y es que ya no se le puede pedir más a Portugal. Después del Agumon portugués, el Vegeta portugués y el Guineo portugués. Que por cierto, si eres nuevo, todo eso es real. Es un doblaje de Dragon Ball Z que se hizo en Portugal. Y para representarlo hice una canción dedicada a ese doblaje llamado Agárrame las bolas de cristal. Vayan a escucharlo, se lo voy a dejar en la parte superior derecha de la pantalla. Así que gracias Portugal por darnos tantas alegrías hasta el 2021. En el doblaje latino de los Simpsons vamos a encontrar muchas adaptaciones interesantes y ya hemos visto anteriormente la escena de Quiero una concha. ¡Quiero una concha! Y también la de Uruguay. You are gay. Cada una en inglés se hizo de otra forma, pero en esta otra escena también se hizo una pequeña adaptación al latino para que nos haga más gracia que en inglés. Hey, this is pretty comfortable. That Andy Cap was onto something. Ay, qué cómodo. El baboso que me dibuja dio en el clavo. En el audio original no entiendo la referencia. Es probable que tenga algo que ver con, no sé, una jerga o algo que no conozcamos. Y en latino simplemente se sacaron de la nada esa frase y quedó para la posteridad. Últimamente, el doblaje latino de los Simpsons ha dado mucho que hablar, pues el cast del doblaje antiguo ha regresado a la serie. Muchos han comenzado a celebrar, otros a comparar, otros mononeuronales de plano a insultar. Y según tengo entendido, ha habido muchas referencias al doblaje dentro de la serie en la última temporada. Así que si tú quieres un video en el que haga la comparación del doblaje con Sexual atracción, romántica atracción. el inglés y a verla. Son prácticamente lo mismo. Diferencias, déjame tu like. Y si este video llega a 30.000 likes, te hago este video gratis para ti, tus amigos, papá. Mira qué ofertón, escúchalo como te pide que lo presiones. Y ya que estás por ahí, métele una suscribida para que no te pierdas los demás doblajes random. Escúchalo como te exige. Y ahora Escucha cómo le exige. Hoy vamos a hablar de los billetes. Hola. Entonces... El vídeo de hoy es un anime con doblaje clásico. Seguimos, mi gente, seguimos. Nada más y nada menos que Full Metal Panic, Fumofu, pequeño anime de comedia estudiantil, muy recomendado, y su doblaje fue muy bien hecho en la época del florecimiento del anime a nivel Latinoamérica. En Japón, los pandilleros o macarras hablan de una forma particular. Y en Latinoamérica no deformaron mucho su forma de hablar, pero sí le agregaron ciertas jergas, haciendo que Sagara se sienta confundido al escucharlo. Tú eres el Sagara, ¿verdad? Así es, ¿qué quieres? Pareces un idiota alborotado. ¿Te crees el padrino del barrio o qué?
Te voy a dar una caletadita. A partir de esta idea surgió una frase muy icónica en el doblaje latino, la cual es dicha por el presidente de la clase casi al final de la intervención. No te hagas el listillo, pequeño cabrón. Saku parece que muestra una actitud hostil. Creo que está enfadado por lo que hiciste ayer. Deduzco que quiere retarte por haberlo hecho. ¿Qué te pasa? ¡Ya ponte a temblar, idiota! Ya, tranquilízate. Sakara, este joven está muy molesto contigo. En realidad dice que te odia por algo que les hiciste ayer a sus amigos y lo que quiere es vengarnos. Lo entiendo ahora, entonces por favor comuníquele esto. Hágale saber que mi fuerza de combate es infinitamente mayor a la que pueda tener él. Será inútil que intente vengarse. Escucha, lo que Sakara quiere decirte es que le bajes de espuma a tu chocolate, pues no podrás ganarle, mi hermano. Su manejo de la lingüística me impresiona, señor presidente. Bueno, sí, he leído algunos libros de calor. Ay, las libertades del doblaje. Lástima que hayan productoras que hoy en día no permiten este tipo de parafraseos, las cuales le dan un toque especial e inolvidable. Pero más inolvidable es la minisección What the fuck de doblajes random. En esta minisección agrego mini Dice el periquillo. doblajes que suenen muy bizarros, montajes o parodias que hayan enviado ustedes a mi correo doblajesrandom@gmail.com. El videojuego Among Us con un doblaje perfectamente hecho a la medida. Lamento que me vieras así, estoy muy estresado, hermano. Tenía que apuñalar a un hijo de perra, ¿lo viste, no? Yo no vi nada. Qué buena respuesta. Doblaje perfectamente hecho. ¿Qué es esto? Perdón. Es que estos ponen unas fotos que ni tienen que ver, va. A la medida. Inserto es lo que... Lo que me vieras así, estoy muy estresado, hermano. Tenía que apuñalar a un hijo de perra, ¿lo viste, no? Yo no vi nada. Qué buena respuesta, qué buena respuesta. Si lo hubieras visto, hubieras dicho que sí, yo hubiera... Cell, después de tanta paliza, acepta que no puede superar a Gohan sin la ayuda de Cristo Rey. Cell, después de tanta paliza, acepta que no puede superar a Gohan sin... Respuesta, qué buena respuesta. Si lo hubieras visto, hubieras dicho que sí, yo hubiera... Cell, después de tanta paliza, acepta que no puede superar... Qué buena respuesta, qué buena respuesta. Si lo hubieras visto, hubieras dicho que sí, yo hubiera... Cell, después de tanta paliza, acepta que... Viva Cristo Rey, dice. Y ahí sale Gumball en modo super fuerte, dijo. Mordo, dice. Que no puede Viva Cristo Rey, dijo. superar a Gohan sin la ayuda de Cristo Rey. Milhouse haciendo el reporte de una catástrofe en Miami. Justamente allá en Miami se encuentra Carlos Banda y nos tiene Enviado por se me perdió el nombre. todo el reporte de lo que se sabe. Hasta el momento, Carlos, ¿cómo estás? Impactantes estas imágenes de lo que ocurrió en la madrugada. Te escuchamos. Estaba vigilando, lo vi todo. Miami fue un muerto por derrumbe parcial de edificio. Por TV, todas noticias en W. Esconde financiación. Más empezó a caer. Noticieros Y luego se cayó. Pues vaya situación. Y finalmente mi favorito, un profesor de la Universidad Nacional de Ingeniería con talento actoral para doblar a Leonidas. Porque un alumno no hace esa verdad. No lo hace. ¡Están locos! ¡Mierda, carajo! ¿Dónde viaja piensa que está puta madre? ¡Locura! ¡Es la única, carajo! Si el profe vio esta escena, mis saludos y mis respetos. ¿Cómo está? Espero de que ya sus alumnos hayan entendido cómo deben estudiar. Les dejo mi Instagram, pues por ahí ustedes van a poder encontrar cosas exclusivas. Así que los espero en mis redes sociales. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Y conmigo será hasta la próxima. Ay, qué tonteras, va. Jefa Vlogs. A ver. Ya no tenemos nada más que ver. Solo los recientes.
Ay, no. ¿Qué tanto? Ay, su primer video. Mejor ver si te vuelvo de... Ya tenemos el juego listo. Charlie, te encuentras aquí, absolutamente nada. Así que bueno, creo que ya queda demostrado que este juego no es real. Los videos que ven por internet no son reales. Hola, mucho. ¿Has visto algo? ¿Viste algo? Estás durmiendo tú. Ay, 3 de junio del 2015, su primer video. Hola amigos y amigas, ¿qué tal? Mi nombre es Jeffar. Y bueno, como pueden ver en la hoja ya está lista para el juego de Charlie, para el reto de Charlie. Un tema que se había realizado bastante rápido, no sé si había sido Drossel. Pero bueno, el juego es bastante sencillo, para los que no dice que se encuentra aquí y hacerle cualquier otro tipo de pregunta. No pasa nada, chicos. ¿Te encuentras aquí? No. Quizás está aburrido que siempre le hagan la misma pregunta. Así que vamos a cambiar la pregunta. Charlie. Desde aquí no puedo. A ver. Listo. Luz. La luz. Ya estoy igual a Fernando. Ya tú me igual, no sé cómo. Pacataca, nakamaka, nakataka, chukuwate, huete, chaca, nakataka. Chaca, wakataka. Por casualidad, bueno, cosas del destino, estás aquí. Pasó por mi casa y estás jugando. Charlie, ¿qué fue? Habla, Charlie. Esa gente, nada, con ningún tipo de repente es un poco más barrondo, ¿no? Más barrio, más calle. No creo que sean los lápices. Quiero pensar que sea mi respiración. No puede ser bastante improbable. O una pequeña raza de viento. Simplemente me largo. Me voy a joder y no voy a poder seguir trabajando y haciendo otras. Voy a intentar hacerle una pregunta. Charlie. ¿Qué se cantó? ¿Qué pasó? No creo que ya se cantó. A ver. Esto que pone unas cosas que no se entienden. Adiós. Entrenadores y Pokémon existen Mewtwo. Todos ustedes contra mí solo. Su jueguito me la peló. Cuando nos unimos, nadie se cae. Como en el Minecraft. No mames, sí es cierto. Sus 9.999 juegos en uno. Eran el mismo juego de Tetris, una y otra vez. Se le acababa la pila rápido. Pero ahí va, el mejor regalo que un niño podía recibir. Cuando te enfrentas a la escuadra de tu hermano menor. Shifu los entrenó bien. Pero sabes técnicas que tu hermano jamás aprendió. Pero no les enseñó todo. Cuando estoy jugando online y veo que alguien llamado Onigon Shingonki mató a todo mi squad.
llamado Onigon Chingo. Ahí dice, creo que lo voy a tratar de leer en español. Ototoi. Ototo. No. Totot. Otot. Ototo. Ototo. Toy. Toy. Gonki mató a todo mi squad. ¡Me cago en todo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! Veamos, ¿por qué es tan fácil ganar las partidas de Battle Royale? Lo sospeché desde un principio. Torneos de Free Fire, torneos de Call of Duty, consolas, PC. No manches, güey, ¿cómo van a ser los mismos? Un pepino durmiendo, Wendy Gear. Trágate esto. Comparación de alturas de personajes de videojuegos, 2.15 metros, 1.86 metros, 1.55 metros, 3 metros bajo tierra. No, cabrón, eso es pasarse de pinche lance. Juegos, 2.15 metros, 1.86 metros, 1.55 metros, 3 metros bajo tierra. No, cabrón, eso... Comparación de consolas de Battle Royale, Gonki mató a todo mi squad. ¡Me cago en todo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! Veamos, ¿por qué es tan fácil ganar las partidas? Call of Duty móviles. Call of Duty móviles. Los supuestos bots. ¿De Battle Royale? ¡Me cago en todo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! Veamos, ¿por qué es tan fácil ganar las partidas de Battle Royale? Mancos del Free Fire. Lo sospeché desde un principio. Torneos de Free Fire, torneos de Call of Torneos de Call of Duty. ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! Veamos, ¿por qué es tan fácil ganar las partidas de Battle Royale? Lo sospeché desde un principio. Torneos de Free Fire. Torneos de Free Fire, torneos de Call of Duty. Consolas, PC. No manches, güey, ¿cómo van a ser los mismos? Un pepino. ¿Cómo van a ser los mismos? Vivo. 9525. Un pepino, nada más. Top donador archivalado. Vivo 2192. Y sale ahí de aquella. Traje no sé qué y no sé cuánto. Durmiendo, Wendy Gear. ¡Trágate esto! Comparación de alturas de personajes de videojuegos, 2.15 metros, 3 metros bajo tierra. 1.86 metros, 1.55 metros, 3 metros bajo tierra. No, cabrón, eso es pasarse de pinche lance. Esta vez no iré contigo. ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Consolas? Consolas y PC. PC. Lo mismo, pero más barato. Yo también soy gamer. ¿En qué plataforma juegas? En el celular. No se dejen engañar, no miden la temperatura. Es para borrarte las claves del GTA. ¡No, déjame! ¡No, déjame! Llevamos tanto tiempo en cuarentena que hasta sus juegos nos parecen Llevamos tanto tiempo en cuarentena que estos juegos nos parecen buenos. buenos. ¡Todos! A los 5 de Last of Us parte 2. Free Fire. Ningún hijo debería estudiar su propio padre. Zeus debe vivir para que el Olimpo pueda perdurar. Si todo el Olimpo quiere negar mi bien. Si todo el Olimpo quiere negarme mi venganza, entonces todo el Olimpo caerá. God of War posting la. Venganza, entonces todo el Olimpo caerá. Bien dicho, Arturo, claro que si tú demuestras quién manda, coño, sácate el miembro y ponlo aquí encima de la mesa y pártela. Satanás y cualquier Satanás es cualquier persona normal. El hijo de su puta no sé qué. El hijo de su PM que disfrutó la secundaria y quiere hacer una reunión de ex compañeros.
persona normal. El hijo de su puta madre que disfrutó la secundaria y quiere hacer una reunión de compañeros. Es un enfermo de mierda, ¿qué estuviste pensando? No puedes tener el juego en español, se escucha horrible. Debe jugarlo en su idioma original para una mejor experiencia. No seas inculto. Jugarlo en su idioma original para mejor experiencia, no seas inculto. Cuando me mato con mi propia granada. ¿Pero cómo se puede ser tan tonto, por favor? ¿Cómo se puede ser tan tonto? Fans de Street Fighter. Fans de Street Fighter, fans de Far Cry, memes para Gaming 2.0, fans de Grand Theft Auto, fans de Halo, esperar para la parte 6. Fans de Far Cry, fans de Halo, fans de GTA, esperar para la parte 6. You son of a bitch. Cuando están saliendo juegos nuevos. Cuando están saliendo juegos nuevos, pero no puedes jugarlos porque todavía tienes una PC con Pentium y 2 GB de RAM. Pero no puedes jugarlo porque todavía tienes una PC con Pentium y 2 GB de RAM. ¡No puede ser! Esta es mi material cargable. ¿Entendió? Esta es mi batería recargable. Encendió mi control de Xbox durante 3 años. La recolgué una otra vez hace unos meses. Su caparazón comenzó a despegarse. Sabía que su tiempo estaba llegando a su fin, pero continuó durante un mes más. Hoy murió. Mi control de Xbox durante 3 años. La recargué una y otra vez. Hace unos meses su caparazón comenzó a despegarse. Sabía que su tiempo estaba llegando a su fin, pero continuó durante un mes más. Hoy murió. La historia nunca olvidada por aquí, sacrificio. Cuando estás jugando tu exclusivo de Play y te salta. Cuando estás jugando tu exclusivo PlayStation y te saltas una cinemática y era el juego. Una cinemática y el juego completo. Ya toda, güey. Cuando te la pasas jugando en línea con un completo extraño. Cuando te pasaste jugando en línea con un completo extraño durante 7 horas, te dice que ya se tiene. Durante 7 horas y te dice que ya se tiene que ir. Y te saltas una cinemática y el juego completo. Ya toda, güey. Cuando te la pasas jugando en línea con un completo extraño durante 7 horas y te dice que ya se tiene que ir. Los michis llorando. Los memes. Los gatos llorando mejor. Rusia, la vacuna rusa ya fue probada y demostró que no tiene ningún efecto secundario. fue probada y se demostró que no tiene ningún efecto secundario. El sujeto de pruebas. Rusia, la vacuna rusa ya fue probada y se demostró que no tiene ningún efecto secundario. El sujeto de pruebas. Rusia, la vacuna rusa ya fue probada y se demostró que no tiene ningún efecto secundario. El sujeto de pruebas. ¿Pero qué es eso? No tiene el menor sentido. Parece Rabasigo ser sopobo. Mi mamá, oye hijo, enséñale a tu hermano a jugar Dark Souls. ¿Alguna vez te violaron? Mi madre, voy a borrar todo. Los juegos de la computadora. Yo como borrar los accesos. Todos los juegos de la computadora. Yo viendo cómo borrar los accesos directos. Le dio dinero a un streamer, le dijo mal su nombre. Dinero a un streamer y le dijo mal su nombre. Pobre cosita fea. Hombre, se maquilla. El vato que no puede ni cargar el garrafón de agua. Ni cargar el garrafón del agua y pensar que antes cazábamos mamuts. A mí se me hace que eres marica. Xbox, saca un exclusivo. A ver, presta. ¡Infeliz tragapitos de cromo! Jugar solo, haciendo stream con 0 espectadores. A mí se me hace que eres marica. Xbox, saca un exclusivo. PC. A ver, presta. ¡Infeliz tragapitos de cromo! Jugar solo haciendo stream con 0 espectadores. Jugar solo, haciendo stream con 0 espectadores. ¡Qué elegancia la de Francia! ¿Cómo la gente cree que es armar una PC? ¿Cómo en realidad es? Mi nombre original, mi nickname. My original name, my nickname. Muerto. ¡Soy otro hombre! Todos. ¿Por qué te gustan tanto los videojuegos? Yo. Aunque les cuente esto, dudo mucho que me crean. No te vayas a gastar tu dinero. No te vayas a... El dinero en tonterías. Dice que no se vaya el dinero en tonterías. No tonterías. Yo. Ay, qué bruto. Gastando el dinero en tonterías. El leopardo puede estar 8 horas en la misma posición. Gamers. Mi novio y yo nos escondimos en Among Us. Mi novio nos escondimos para darnos un besito y me traicionó. Me mató después de darle mi amor. Para darnos un besito virtual. Y el traicionero me mató después de darle mi amor.
quede. Mi gato anda reparando el spot, banda. Mi gato anda reparando el spot, banda. Cuando de niño había un juego Con restricción de edad que no o podía. con restricción de edad que no puedes jugar. Nunca me detuvo. ¿Algo conoces? ¿Existe? Los vendedores de Mercado Libre. Es gamer. Tengo que sacar ganancias, amigo. Él es Paco Gutiérrez, tiene 9 años. Siempre ha deseado tener una consola de Nintendo, pero con más conocimiento general, la pobreza extrema en Venezuela le ha impedido tener ese sueño. Usando su creatividad y con la ayuda de su tío, Paco creó este juego de Mario con cartón y lo subió a YouTube. El video se hizo viral en cuestión de minutos. Gracias al video, el CEO de Nintendo, Don Bowser, fue personalmente a Venezuela para darle a Paco una orden judicial para desistir de su juego y una demanda por $200 millones. Basta mi único alimento. Me moriré de hambre. Los Deathbots cambiando las pilas en medio de una partida online. A los clics. Internet miente. Le doy a aceptar cookies, pero no me da galletas. ¡Viva las mentiras! El primer cubrebocas con tecnología para gamers está aquí. A huevo, voy a respirar a 120 FPS. Buchetaba el internet. Y no puede respirar. Y no puede respirar. ¡Ya valió madre! Yo todo inocente, yendo a comprarme zapatos en GTA 5. Yo después de ver que no era una tienda de zapatos. Uy, quieto. Uy, quieto. Es menos de lo que esperaba. Yo tomando decisiones en mi vida. ¡Soy Barbasiega el pirata! Yo tomando decisiones en juegos RPG. Mis amigos le ataron un cañón Nerf a su prótesis. Cuando tienes muchas ganas de jugar, pero ya eres mayor y llegas cansado del trabajo. Cuando el pro se enfrenta al hacker. No vas a ser nunca. ¡Oh, Dios! Empezar una cama simple y terminar peleando en el espacio con un anticristo Interdimensional. Cierto, cierto. El que juega Fortnite, el que juega PUBG, el que juega Call of Duty, el que juega Halo. Mi mente es superior a la de los demás. Bueno, estás viendo cómo masacran Con masacra. a tu equipo, pero a ti solo te encargaron cuidar la bandera. Bueno, lo intentamos. Únete a nosotros, seremos un gran team. Jugadores profesionales, mis panitos de siempre. Gracias de verdad, señor. Pero ellos son mi squad, no soy pro porque no quiero. A ver, vuélvete pro, no quiero. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Su hijo está jugando un videojuego. Olvídalo, y es online, y va ganando. Dile que pase el juego y que vaya a comprar el pan. Deleite a pasar. Goku, no te vayas a morir. Ni que fuera, los exclusivos de Sony, una semana después de su lanzamiento. Eso tuvo que doler. Persona normal. Tú. Niéguemelo. Quizá no deberíamos matar a los demonios de forma tan violenta. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? ¿Lo terminas por mí? Voy. Ay, el amor. Juego. Reportan bugs, fallas de servidores y hackers. Los desarrolladores. Vamos a tener que sacar más skins. No hay de otra. Ahora te jodes, amigo mío. Libro, videojuego, Netflix. ¿Qué esperabas? Si el jefe se ve chingón donde sea. Ay, qué hombre tan salvaje, tan luchón. Eso me prende. Yo a los 10 años jugando mi primer videojuego. Adicción a los videojuegos. Y ahora me enganchó otra vez. Gamers antes. Pasé el Resident Evil y Silent Hill con diccionario en mano. Gamers ahora. Ayuda, mi juego no está en español. Charles, el mundo no es el mismo de antes. ¿Qué diferencia tiene Minecraft en computadora y en celular? Uno se juega en computadora y el otro en el celular. Te daría esta ciudad sin ti, Bob Esponja. Yo, mi compa que se iba a dormir, entraron a una partida. Otro güey. La decepción. La traición, amigo. Yo, le gano de forma limpia y justo a mi compa en un juego. Mi compa no estaba jugando en serio. Ay, qué broma. Sí, qué broma. No estaba jugando en serio. Las armas fueron declaradas ilegales en 1994. Caracas en 2020. Buen día oficial. Buenas tardes. ¿Cómo le va, señor? Soquete. Encontrarse una jungla. Está bien. Spawnear en una jungla. Está mal. Me puedo jugar PUBG con mi novia. Ella en corto. Déjame los bots o me enojo. Ay, y el amor. Ay, qué risa.
Ya ven, ya vine. Kikutowski, medio gramo de riesgo. La bodega de Don Papu. ¿Cómo ofender a un argentino? Antes, Che. Ahora, Goku. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué vas a saber de dolor si nunca te pegaron en la cara con una pelota de estas? ¡A la! Yo sí la he vivido, hermano. ¿Qué vas a saber de dolores si nunca te pegan en la cara con una pelota de esta? La padula en el próximo partido. La padula en el próximo partido. No. ¡Ya está! ¡Sí, lárguense! Oigan, déjenme en paz. ¡Qué solidario! Ay, puta, qué solidario. Tomándole foto con el... Oye, déjame ganar. Haré un presidente que genere la paz mundial y erradique la pobreza. Yo haré que suba memes al vecindario de mi nicho. Las youtubers más guapas. ¡Oh! ¡Su madre, no! Me... Antojando, para. No, hermano, ya, no. Es demasiada antojación en un solo video, no. Cuando se te cae 5 soles en la arena mientras jugabas. ¡No puede estar pasando! Tú y Rana, y veremos juntos mi Rana. Tú y Rana y vemos juntos. Juntos. Ah, sí. Michurrana es Michurrana. Vas al cumpleaños de tu prima y suena esto. Uy, no, me dio penita, bro. Bienvenido al vecindario de Michu. Están los fantasmones que solo roban memes, los admins olerosos que no te aceptan los memes, y luego está Michifu. Calvo, ¿qué hizo Michifu? Dijeron pito y volteó. Señores, vacunaron. La profe, salga a exponer, yo. ¡No! ¡Se me está parando la riata! No. Cuando el profe dice examen sorpresa, pero tú dices masacre sorpresa. Está bien el dibujo, Está bueno el dibujo. Está bueno el dibujo, me gusta. ¿Cómo voy a tener novia si me río de esto? Campanita, campanazo. Eres tan enfermo que conoces estos cuadritos. Mi compa y yo no sé por qué nunca entendemos las clases. Mi compa y yo en clases. Te vendo dinero, precio, tipos de estornudos. Normal. ¿Y tú? ¿Tienes algún apodo? Sí, en mi casa me dicen el calcetín. ¿Por qué? Porque nunca encuentro pareja. No. Ay, qué triste el gatito lloroso. Práctica profesional de los conches que estudian psicología en cuarentena. No. No fue, mira lo que sucede, hermanos. Cuando el profe va a llamar a tus papás, pero le diste el número de Burger aquí. A tus papás. Francisco, top 3 tortugas más conchas del mundo. Top 3 tortugas más conchesumadas del mundo. Número 1. Esta tortuga vai estar lavando-se ao culito para estar enamorando las guachitas. Número 2. Esta tortuga está trabajando de taxi para ganhar-se unas monitas para comer y se mantener la pecera. Y número 3. Esta tortuga está mirando ao culito. Como dice o Pimpón, lavar-se ao culito con agua y con gabón. El tatuaje de 2 hermanas y el hermano. Bombón, burbuja y vergo. Defines Bergamot. Verbomaugont. What the fuck, PC Gamer para mujer. PC Gamer para mujeres. What the fuck. Que solo saben cocinar entonces. ¿Y el de las gallinas? Alto pibe, dale like y comenta por porque mis hijos no me matan, ¡qué bonito, weón! Instalar cámaras ocultas es mi pasión. Deja miedo esa vaina. Xbox no tiene exclusivos. Peppa Pig. En una relación con Pablito. Borre eso, don Jesús. Págame lo que me debes entonces. Pablito. Págame lo que me debes. No, alto ahí, mi pana. Te acabo de encontrar con mi diabólico. Yo leyendo un PDF que de 3 hojas. Yo leyendo 900 comentarios de una señora peleándose en el Face. Oh, es cierto.
¡Qué sad! Pero si conoces Offline TV, hermanos, qué turbio. Dijeron mujeres. Pobrecito el pano. No, dicen que la sirena era por un sismo y no por una purga. Y tú ya le diste un machetazo a tu vecino. Vegeta, mejor peleemos donde no haya nada. ¡Qué pendejo! Ríete. No, qué pendejo. Se convirtió en feminista. No. No, ya tengo el traje de astronauta. Ahora hazme un espacio en tu vida. Oh, hermano. El chavo explica cuántos géneros existen. Goku, no te vayas a morir. Ni que fuera tú. Grande el oso de agua. El oso de agua es el sobreviviente más extraordinario del planeta, porque cuando las condiciones le son adversas, este animal se muere. El oso de... What the fuck? Mouse RGB para... Mouse RGB para hombres. ¿Qué hizo? Mystery Single, lo que eran Girl. No sé si se sale toda tan chiquita y medio clara. ¡Hombre! Encima Razer, hermano. El güey que se llevaba todos los libros. Esto vamos a ver. ¿Qué? No sé si mochila porque no se sabía el horario. Así me pasaba a mí. El güey que se llevaba todos los libros en su mochila porque no sabía el horario. Intros que nunca te saltarás. ¿La aventura? Creo que será Gravity Falls y Phineas y Ferb. Esto es Avatar, ¿no? Tampoco es que se puedan. La mayoría de nosotros lo vio todo en televisión. Pero yo los vi. Escucha, hermano, tú no viste nada. What the fuck, laptop de hombre. Hoy sigue con las vainas de esto. Te contaría un chiste que te vuelve pendejo, pero parece que ya te lo contaron. Calificación de 1 al 10. ¿Qué dice? Precio. What the fuck, Lego para hombres, weón. A ver, voy a ver tu video. Bueno, es un carro que está yendo a una velocidad. No. Todo tranquilo, un bonito paisaje. No. Música para... Ay, jugando con Mecha. Ay. Vamos a seleccionar nivel frente a este pinta. Se llama Aventura de Yuki-Men. Suena otaku. Suena Yuki-Men. ¿Sabías que yo estoy baneado en el chat de Star Yuki? ¿Por qué? No me acuerdo, hice una oración troll con un amigo. Era así tipo, para que diga 13 o algo. Dijiste que Star Yuki diga 13. Y dijo, chat, no entendí. Y me bloquearon el chat. Hashtag de manera Villa. Pum, para arriba y pum, para abajo, hermano. Como cuando estabas ahí en el colegio y de repente salía la profesora y dice, esto es la forma de cómo lanzar una bola. No sé si te hicieron hacer ese ejercicio. No sé de qué hablas y nunca le he cogido ni una bola a ningún profesor de educación física. Yo voy a hacer la demostración de cómo ser una buena profesora. Mira, agarra las bolas. No. ¿Vas a lanzarme? No, tienes que lanzarte con fe. Mira, la fe es lo más bonito, mira. Ah, es que niños somos estúpidos. Tenemos que traer esta tabla. Ok, dale. Agarra. Ya, yo la agarro. Espera, tengo que estar un poquito arriba. Ahí va. Lo siento, gente, es tu primer día como albañil. Ayúdame. Ya, tómalo. Ya la tengo. No, mecha. ¡Mecha! Te voy a despedir. Yo subo y te la cojo por arriba. Hago todo lo posible, Mecha, agárramela. Ya, lo tengo. Ya, lo tengo. Ok, ahora subo a ayudarte. Tranqui. Ok, Mecha. Bueno. No, Mecha. Dijeron respiración boca a boca, no boca pito. Le quería revivir otra cosa. Mecha, paciencia, gente. Esto es cómo se construyen las tazas. Un plan. Coge. Ya lo agarras. No. Ya lo agarré. Intenta subirte por mi derecha. Ese culito, Mecha. Tienes que girar. Yo me quedo acá. Jala.
Ese es el suelo, ya. Ya, pero no hagas eso, güey, porque ahora hay que meterlo. Ok, Mecha, ahora me meto. Mecha, enderezame. Quédate quieto. No, Mecha, enderezame. No seas mala, Mecha. Cagona. Entonces agárramela del otro lado. Dame. Dame eso. Intento, Mecha, pero estoy moviendo la madera. Mecha, ¿se puede cerrar? No puedo, no. Agárrala, Mecha. Micho. Ah, no, sí. Aparte del plan, Mecha. Qué falta de desconfianza, por favor. Mecha. Agárrame la bola, Mecha. Coge eso, por si acá. Coge la madera por si acá. No, acá no puedo meter. Espérate, tengo que impulsarme. Tienes que soltarte antes de cogerla. Yo no era bueno nunca esto en mi vida, bro. Jamás en mi vida podía pasar esto. ¡No! Creo que se puede por arriba. A ver, Mecha, hazlo tú por arriba. Todavía no me manejo tan bien. No se puede por arriba. ¿Me puedes saltar por encima? A ver, usa mi cuerpo para saltar. No, Mecha. Lo quería sacar, Mecha. Lo observamos. Tú primero. ¿Cómo hiciste la parte de acá? Sí, saltando y Salta, agarras uno con una mano. Ahí está. Ahora, solamente con una mano. Impúlsate y cuando estés ahí en ese punto, no vas a poder agarrar la otra, a no ser que te suelte. Te observamos bien. Ya entendí. Igual puedo llevar por arriba, No, creo que se puede por abajo, pero no te había entendido lo de impulsarte. Pensaba que con el mouse te impulsaba. ¿Sabes la tabla? No, es sin la tabla. Sí se puede sin la tabla, pero está difícil. Se debería poder agarrar. Se puede. Complicado, gente. ¿Sabes qué? Voy a agarrar con la otra mano. Adelante y atrás. Adelante y atrás. Esto va a ser muy difícil. Ya se puede. Ya controlo, gente. Gente, me lanzo. No me quiero soltar, weón. No me voy a soltar, gente, por nada de la vida. ¡Villa! ¡No! Ay no, qué anuncios más devastadores. Tengo que hacer el swing, el tremendo swing, weón. Ay, Dios mío, y ahora no sé cómo había hecho todo ese swing que había hecho hasta ahora. ¡Sí! Va el checkpoint. ¿Qué hace, Ok, checkpoint, bro. Ya, sí, te voy a caer un pollo del cielo. ¡Mecha! Ahora nos vamos, pana. No, regresa. Qué raro, no es por aquel camino. Ya entiendo. A la bola tiene que caer ahí y nosotros tenemos que mover algo por arriba para que caiga la bola y luego, antes de que caiga la bola, tenemos que estar ahí. Mecha, ayúdame, Mecha. ¡Ay, Mecha! ¡No! Ok, ya lo hice. No, uno debe quedarse quieto y el otro debe hacer toda esa travesía. Ve ya. Ya, yo soy cerca. Sí, solo me falta 2 escalones. ¿Qué hablas? Ya quité la tabla, bro. ¿Dónde está, weón? Ya salté por el bolita, bro. Ya me dio el impulso. Madre mía. Y tienes que agarrarte de una cosa que da vueltas. Vamos a esperar la vía. ¿Para dónde voy? Ve para el otro lado, pues. Ya entendí. Ok, gente, ese es vía. Ya, sube la calle, sube, pa. ¿Cómo subo ahí, weón? Tienes que agarrarte. Tengo que agarrarme. Ya entendí. Epa, Mecha. Mecha. Todo lo que... No, encima ya checkpoint y me hiciste caminar todo eso. ¡Vamos, yo te llevo, Mecha! ¡Ay, Mecha! ¡No! ¡Hasta luego, Mecha! Mecha. ¡Haz pesada, weón! ¡Vamos, Mecha! Acá no era. Ya la presiono, tranquila, Mecha. Ya. No te vayas, agarra de nuevo. Tengo que sacar el cable. Ya me fui, Mecha, ya me fui de acá. Ok, creo que tenemos que llevar esta casa también. Ahora sí, voy a coger el cable. Ok, ahora no seas pendejo, no te caigas. Cuando intento agarrarme con la otra mano. Necesita la ayuda de un experto, dice gente. No se preocupe, yo siempre agarrando el cable. Cagón. Cuando llego a ayudar, ya se fue mi pana. ¿Ya dónde lo dejamos? Tienes que conectarlo ahí. Y de alguna forma esto tiene que conectar. Con esto, ya métela acá. Ya, ahí está. Ok, Mecha, ahora, observa. Ahí está. Buena, Mecha, dame 5. Ese 5 de abajo, no, hermano, no. Para el otro lado, vamos. Mira, tenemos que darle a ese. Voy a intentar bajarlo. Ya, ahora presiona eso, ¿no? No, reset, no, huevón, es esta palanca que impulsa para allá. Los amigos de provincia. Ahí va, a ver. Encima tenemos que apuntar, huevón. Chucha. ¡Hola, mierda! ¿Quién es ese huevón? ¿Te asustó? ¿Qué asustó? ¿Quién demonios es esto? Mira la palanca, ¿no? No, pero sale aquí, hermano. Ok, Mecha, necesito que dejes esa bola ahí. Actívala. Quiere ir. ¡Vámonos! Aquí lanzando desconocido. Vamos con todo. Vale la palanca, Chrome. Ok. Cerca. Tú serás Kiki, este planeta desconocido. ¡Arriba la chi! ¡Opa! Entró el desconocido. Puede ser que se llegue a sentar. ¿Le dio? Bueno, el desconocido. No, el desconocido se quedó ahí, weón. Hay que ponerle el nombre, bro. Se llama Marta la Goticulona. Marceline. Sí. Ya, Mecha. ¿Qué tal, Mecha? ¿Quién diría que las gallinas volan? ¿Qué mierda acabo de decir, bro? Oye, Mecha, tú colúmpiame. Como cuando tu amigo no tenía papá. Tú colúmpiame, por favor. No te preocupes, ya llegué. Ya activé. Ahora para el otro lado, ¿no? Ya voy para el otro lado. Mecha. Yo te veo. Marceline está ahí, bro. Mira lo que hace Marceline la gótica. Está columpiándose todavía, bro. Mira, te muestro lo que tenemos que hacer acá. Mira, acá hay como unos bastones y lo metes acá. ¡Oh, qué épico! Agarramos el checkpoint. ¿Y ahora qué hacemos? Mira, acá hay como un huevo. Ya tengo 2. A ver, agárrate uno. La gallina dice que pone huevo, ¿no? A ver, vamos a revisar el culo. ¿Seguimos? ¡Se metió un furro! Seguimos subiendo por ese rinconcito. No quiero ganar el huevo. Yo quiero agarrar el huevo. Esos son dos. Y ahora sí. Vamos a romper el huevo, hermano. Ok, yo voy por esta, azul. Hermano, ¿esto qué es? Vaya, hermano. Mira, está difícil llegar ahí con huevo. Cada vez veo más gente, huevo. Mira, la trae. Agárrala, la roca. Me está cogiendo otra cosa, hermano. Ok, hoy la pongo, gente, ¡Epa! Ya funciona. ¿Listo? No sé, yo me acabo de lanzar por el tobogán, está chévere, ¿ah? Te puedes lanzar con cualquier cosa. A ver, con calma. Oh, no. Bote. No. Necesito basura. Gente. ¡No me lancé! Pasamos el mapa. Bueno, gente. Gracias por acompañarme en directo, gente. Espero que les guste este gameplay, divertido. ¿Algo que decir, Miguel? Papi, soy un salvador, papi. Mechito, pachón, venga para acá, hombre, platiquemos. Vamos a ver qué puta me viene, pues. Oye, Mechito, ¿cómo está? Aquí echando verga, bien. Ya tenía... Pedro, ya vino, entonces. Ya vine, ya tenía días de novela, más de un mes. Los días de no me van. Ajá. Usted se ha ido a la verga para Estados Unidos. Yo me quedé echando verga aquí. Ya, bonito lleva, mira, bien chapeadito ahora. Ajá. Como tengo, porque a mí me gusta limpiar. Sí, pues. Así como ves aquí, tener limpio, no que montajar entre estas siembras. Me gusta que se vea limpio. Sí, mire, no, es que usted es trabajador, Mechito. Mire, hago callas porque Ajá. yo ando trabajando y ando... Y voy a andar mero religioso, mire.
Sí. Mire. Sí, pero es por eso. ¿Y sabe qué? Me estaba acordando que hace... Ay, qué canales. Mecha. Julio, ¿Mm? dale la compu a Ámbar, ¿ya terminaste de grabar? No. Es que Ámbar ocupa la computadora para hacer la tarea que estaba Ya. haciendo, ¿no? Hola a todos. Se puede pintar un cuadro ingenioso con las olas del mar. La Mona Lisa se puede crear con fideos instantáneos y se pueden tallar preciosas piedras a partir de fragmentos de botellas de cerveza. ¿No parece verdad? Mira esta selección hasta el final y comprueba por ti mismo que las personas con verdadero talento pueden crear una obra maestra de la nada. Adelante. O te acaban de engañar. Compruébalo tú mismo. Me acaban de cortar el tiempo. Decir verdad, este artista puede presumir de sus obras hiperrealistas todo lo que quiera y demostrar que no son tridimensionales en absoluto. Pero el cerebro simplemente se niega a aceptar esta información. Estas pinturas se parecen demasiado a los objetos reales. No te asustes, no es un escarabajo de verdad. Por supuesto, no hay criaturas voladoras de ese tamaño en la naturaleza. Este inusual artista simplemente tiene una afición inusual. Crea insectos y artrópodos mecánicos. Algunas de sus obras pueden incluso mover las alas. Pero aún no han aprendido a volar. Y aunque los escarabajos no son tan aterradores, esta escalopendra es tan realista que es incómodo mirarla. Como sabes, casi cualquier obra de arte puede comprarse con dinero. Pues bien, esta chica ha decidido ir más allá y crear arte directamente con dinero. Ella toma billetes de $1 y pinta sobre el retrato de George Washington a personajes famosos. Remy de Ratatouille, el anciano de Up, Sally y Mike de Monsters Inc. o incluso la cantante estadounidense Alaya Houghton. Quizás el valor nominal de estos billetes debería multiplicarse por lo menos por 100 después de ser transformados. Cuando tus padres te hacen leer algo que no tiene nada de interesante, bueno, siempre hay una salida. Por ejemplo, puedes fingir que estudias las últimas noticias cuando en realidad estás convirtiendo un periódico cualquiera en un elegante escondite de origami. Y también puedes esconder tu dinero dentro para que nadie, ni siquiera tu hermano malvado, lo encuentre. Si no sabes pintar con un pincel o si simplemente estás aburrido, aprende de esta chica. Siempre puedes encontrar una solución creativa. Aquí simplemente exprime un poco de pintura en una hoja y luego la lleva al océano, dejando que las olas difuminen el dibujo. Y luego solo basta añadir algunos toques originales. Sinceramente, no teníamos ni idea de que fuera a quedar tan bien. Olvida esos desayunos estéticos de Instagram. Huevos escalfados, aguacate, salmón y todo eso. Realmente, ¿a quién piensas sorprender? Otra cosa son los desayunos de esta chica, que sin exagerar pueden calificarse de obra de arte. Y es una opción muy económica. Solo necesitas pan y patatas que la chica tiñe con diversos colorantes alimentarios. Parece que este tipo acaba de derrotar a Venom y ahora está haciendo un trofeo con sus restos. Este material negro para moldear es muy hipnotizante. Lo más sorprendente es que además es comestible. Es un material especial de repostería con el que los hábiles cocineros pueden crear esculturas enteras, como un escorpión del tamaño de un enorme gato. Esta chica en particular destaca en la inusual tendencia del arte de pastelería. Esculpe verdaderos monumentos con mezclas de caramelo de diferentes colores, como una enorme fresa y un secador de pelo de tamaño natural. Espera, ¿quién es ese en la pared? ¿No sabes quién es? Pues mira esto. Vale, en este caso el sombrero delata al pirata más famoso de los últimos años. Bien, ahora una pregunta seria. Propias manos. Plan para convertir al artista en un auténtico camaleón. ¿Cómo se las arregla para elegir tan bien los tonos? Nadie le ayuda en absoluto. En cualquier caso, el tipo se merece sin duda una ovación. Nike cambió cuando la actriz está... O colocar dos escaladores en la legendaria estatua de David. O también engañar a tu vista y hacerte creer que un pájaro vándalo se ha instalado justo dentro del marco de la foto. Aquí tienes un consejo para hacer un regalo genial a una chica si aún... de una piedra preciosa de verdad. Si
si tu top de cosas hipnotizantes no incluye el vidrio soplado, seguro que eso cambiará ahora. Imagínate, la temperatura de este material puede alcanzar 1000 grados o más, y este tipo lo amasa como si fuera un caramelo blando. No se limita a amasarlo, sino que crea formas increíbles con el vidrio al rojo vivo, calabazas, caracoles e incluso calamares de aspecto gracioso. Es como la antorcha humana, ¿no? Bienvenido a una hora de datos curiosos. Vamos a ver lo que está buenísimo. Esta es la pintura ocular de Leandro Granato. Leandro aprendió a pintar con nada más y nada menos que sus propias lágrimas. Para lograr esto, esta increíble pintura se usa de una mezcla especial de pigmentos naturales diluidos en agua, los cuales inhala por la nariz y logra expulsarlos a través de los lagrimales. Según Leandro, el proceso no es doloroso, pero sí bastante chocante, y eso hace parte de su arte, ya que con esta forma de pintar única en el mundo, este artista argentino quiere producir tanto asombro como repulsión. Esta es la criatura más venenosa del mundo, y aunque parece una bolsa que alguien dejó en el mar, en realidad se trata de una cubomedusa, también conocida como medusa avispa. Es originaria de Australia y aunque no son agresivas como tal, su veneno es peligroso, ya que con solo rozar la piel puede ser suficiente para matar a un hombre adulto. El roce de sus tentáculos produce inflamación y enrojecimiento. Sin embargo, es el veneno el que logra una afección llamada hiperpotasemia, además de un colapso cardiovascular. Es ciertamente un animal peligroso, aunque no se vea como tal. Hay quienes dicen que es imposible entrenar un gato, pero están completamente equivocados, aunque no es tan fácil como con los perros. Aquí vemos cómo entrenan a 3 gatos para que toquen una campana a cambio de comida. Sin embargo, ya habían sido entrenados para dar la pata. El entrenador tuvo que cambiar la campana a una que fuera más fácil de tocar, pero poco a poco los gatos aprendieron a hacerlo. El ruido de la campana ayudó a los gatos a entender la acción, y algunos otros aprendieron a hacerlo viendo a sus compañeros. Es increíble lo que puedes hacer con algo de paciencia. No te dejes engañar, este no es un cielo estrellado. Se trata de las cuevas de Waitomo en Nueva Zelanda, las cuales están habitadas por una especie única de larvas que viven colgando en los techos de estas, y son capaces de producir bioluminiscencia. Y como las larvas viven en colonias, el resultado es un espectacular techo que parece un cielo estrellado. Sin embargo, esta bioluminiscencia tiene fines macabros, ya que las larvas usan este efecto de cielo para confundir a las polillas nocturnas y atraparlas en hilos de seda pegajosa que usan a manera de caña de pescar. Lastimosamente, la forma adulta de estas larvas no produce ninguna luz, pero siguen siendo impresionantes, ¿no te parece? Esto que ves aquí es aerogel, el sólido menos pesado y denso que existe. Solo es ligeramente más pesado que el aire, y es porque es 99.8% aire. Hacerlo es un proceso complejo, pero trataremos de explicarte. Primero se toma un gel y se retira todo el líquido que tenga de tal forma que la estructura molecular quede intacta. Este proceso debe realizarse mientras se calienta el líquido a altas presiones, hasta que esté en un estado intermedio entre líquido y gaseoso. Luego retiran este estado intermedio y ¡bam! Aerogel. ¿Pero para qué sirve? El aerogel es uno de los mejores aislantes que existe, ya que debido a su estructura molecular el calor no puede ni salir ni entrar. Y húmedo asciende, y se encuentra con otro flujo de aire que ha sido enfriado por la lluvia mientras desciende. Al combinarse, aunque los confunda con otras presas. Es la única en el mundo, el arte simplemente deliciosa. Cuando la marea vuelve a subir a su punto máximo, los huevecillos eclosionan y vuelven al mar. Es una estrategia arriesgada, pero ya que el mar está lleno de depredadores, es necesario para que sobrevivan. Este es el concurso de puentes de espagueti en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Alcalá de Henares. Consiste en crear un puente a base únicamente de espaguetis secos, y el que logre aguantar más peso gana. Aquí podemos ver cómo cada uno de los puentes de pasta son puestos a prueba. Algunas estructuras son comunes, pero hay diseños estrafalarios que logran resistir bastante peso. Se otorgaron premios tanto al puente más resistente como al más innovador. ¿Quién dijo que no se podía jugar con la comida? O bueno, al menos aprender sobre arquitectura con ella. Estas son las máquinas que se usan para recolectar cerezas u otro tipo de frutas del mismo tamaño en poco tiempo. Primero, la máquina extiende una especie de lona bajo el árbol para atrapar las cerezas que caigan. Luego, la máquina le da al árbol el sacudón de su vida, haciendo que la gran mayoría de las cerezas caigan. La lona recolecta las cerezas y las envía a la línea de recolección que las pone en cajas. Es impresionante todo el trabajo que ahorra esta máquina, ¿no te parece? Este es el lago de sal llamado Al-Tibta, ubicado cerca del oasis de Siwa, en el extremo occidental de Egipto. Este lago azul es tan increíblemente salado que se ha llegado a medir su salinidad en 95%, así que aunque tiene 4 metros de profundidad no puedes ahogarte en él, ya que la sal hace que flotes. Sin embargo, Al-Tibta no es lo único interesante de Siwa, pues ahí se encuentra un oasis en el que habitan los últimos bereberes de Egipto, una de las tribus originarias del norte de África, y este es uno de los últimos lugares en el que se puede aprender de su cultura. Los famosos jelly beans tienen sus raíces en 1861, son más viejos de lo que podrías pensar, pero ¿sabes cómo se hacen? Bueno, todo empieza mezclando azúcar, jarabe de maíz y almidón de maíz. También se añaden más ingredientes para darle diferentes sabores. Cada uno se hace con elementos diferentes como jugo o puré de ciertas frutas. Luego se usan moldes para el almidón de maíz en polvo y se les inyecta una mezcla para que se produzcan las fórmulas usuales. Cuando el centro gelatinoso se solidifica, se les pone a girar en un barril de azúcar y se les aplica el color. Finalmente se pone una capa de cera de abejas y azúcar para que queden brillantes. Dan ganas de comerlos, ¿no? A veces uno de los procesos más importantes en la vida es el de prueba y error, y aquí podemos verlo en acción. La meta de este aficionado a los Legos era crear un vehículo capaz de escalar una pila de libros. Vemos cómo poco a poco lo logra mientras prueba nuevos diseños. Cada cambio busca resolver un problema. Inicia cambiando las llantas, luego incrementa el torque del motor, mejora el agarre de las llantas y modifica el ángulo de la carrocería. Poco a poco vemos cómo todos los ajustes hacen que el vehículo sea cada vez mejor para escalar y enfrentarse a obstáculos más y más difíciles. Ese es el corazón de toda la ciencia, ¿no crees? Estas son las garras mecánicas de Gary Fay, un ingeniero de efectos especiales que se propuso estudiar la biomecánica para crear mejor utilería para las películas. A diferencia de otras piezas, estas garras son fácilmente controlables y pueden hacer una infinidad de gestos. La forma en la que están conectadas hace que se puedan controlar muy fácilmente, y aunque no tienen la fuerza para ser usadas como manos de repuesto, se ven increíblemente realistas. Como piezas de utilería son increíbles y se han ganado el cariño de varios cosplayers e incluso de Lady Gaga. Fay ha dicho que ha estado investigando más formas de usar la biomecánica en sus diseños, así que solo debemos esperar para ver todo lo que se le ocurre inventar. Esta extraña criatura microscópica es la hidra. Vive en cuerpos de agua dulce por todo el mundo, aunque solo se ve principalmente en aquellas que tengan cocos. Sus pinzas son increíbles y a medida que los cangrejos ermitaños crecen, muy girando la escultura para evitar que se la dé, y todo es logran esto al ir acumulando presión mientras crecen, y cuando están listas el menor toque puede activarlas y hacer que estallen lanzando las semillas a unos 7 metros, en velocidades de hasta 95 km por hora. La vida encuentra un camino, aunque a veces tenga que abrirlo a la fuerza. Así es como se hacen los videos a mano. Es un proceso extenuante que involucra casi 10 años de práctica. ¿No te parece? Este es el Octobot, un robot inspirado en pulpos para hacer sus tentáculos. No se sabe bien la pronunciación exacta del idioma sumerio, ya que fue usado por última vez hace 4000 años. Genial, ¿cierto? ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería nadar en una piscina de queratina? Bueno, el youtuber Mark Rober dejó de preguntárselo y logró hacerlo. Sin embargo, fue un proyecto que duró 6 meses completos, ya que para lograr que la queratina tuviera su textura característica, tuvo que calentarla y luego dejarla enfriar a temperaturas muy exactas. Y si bien esto es fácil de lograr con un tazón de queratina y el refrigerador, hacerlo a gran escala puede ser mucho más difícil. El equipo tuvo que medir las temperaturas durante 6 meses hasta lograr encontrar el punto ideal para que lograra solidificarse. Dan ganas de saltar allí, ¿cierto? Si te fijas en tu cartín, es muy posible que veas una de estas. Es una tijereta. No son realmente exóticas, ya que suelen vivir en parques, pero son difíciles de ver porque les gusta vivir bajo la tierra. Aunque hay muchos mitos urbanos sobre ellas, son inofensivas para los humanos.
pero eso no significa que siempre sea así. Es más, es bastante evidente que están armadas. Tanto machos como hembras tienen pinzas afiladas para defenderse de depredadores. Estas pinzas evolucionaron a partir de un par de patas modificadas. Las hembras las utilizan más que nada para defenderse, mientras que los machos las usan para competir contra otros por su territorio. Es fácil distinguir a los machos de las hembras, porque las pinzas de los machos suelen ser asimétricas. Es raro que en la naturaleza haya asimetría, pero al parecer las tijeretas son la excepción a la regla. Las impresoras 3D son ciertamente uno de los más grandes avances en la construcción de objetos, pero ¿sabías que también ayudan a animales que han perdido parte de su cuerpo? La creación de hilos e incluso dulces exóticos de Japón. Sí. Bailando Cuban Pete. Definitivamente, tanto el internet como el mundo natural para hacerlas, Alex a su víctima para poder viajar, hasta que finalmente se suelta y echa raíces en donde caiga. Sin embargo, las púas tienen pequeños garfios que hacen que quitarlas sea difícil y doloroso. Aunque los cactus no saltan realmente por la forma en que se ensartan, parece que lo hicieran. Ciertamente no es una planta que quieras en tu jardín. Este es el pan volcánico de Islandia, uno de los países más volcánicos que existen. Hay energía geotérmica en muchísimas partes, y los locales han sabido aprovecharla desde hace mucho tiempo. Así que no es de sorprenderse que una de las comidas típicas de la isla sea pan cocinado en la tierra volcánica. Para empezar, ponen la masa de pan en una olla tapada y cubierta, para que no le entre tierra. Luego insertan la olla en algún lugar en que la tierra esté lo suficientemente caliente para cocinar la masa. Por lo general, dejan allí la olla por 24 horas. Y listo, pan volcánico islandés. Solo nos falta conocer si la tierra volcánica le da algún sabor especial. Este es el gusano Bobbit, una verdadera pesadilla submarina. Durante su descubrimiento, se conoció de una noticia sobre una mujer llamada Lorena Bobbit, quien mutiló a su esposo con unas tijeras. De allí salió su nombre, y aunque esto no sea lo más normal, su nombre le queda bien, ya que este gusano tiene unas enormes mandíbulas similares a tijeras que usa para atacar peces, y en algunos casos, partirlos a la mitad. El gusano se entierra en el fondo del mar, y cuando un pez desprevenido pasa, lo atrapa. Algunos creen que tiene una sustancia paralizante en sus mandíbulas, pero no se ha logrado confirmar. Esta es la pasta de helado, un delicioso y divertido postre que se camufla como comida italiana. El espagueti está hecho de helado, que es pensado para que tome la forma de la pasta. Se le añade salsa de fresa para simular la salsa de tomate o boloñesa. Luego se le añade pedacitos de chocolate blanco que reemplazan el queso parmesano. Este engañoso postre solo se encuentra en la heladería Fontanella del pueblo alemán de Mannheim, donde Darío Fontanella lo creó como tributo a sus raíces italianas. Según Darío, varios de los niños pequeños muchas veces quedan confundidos, y su reacción es bastante graciosa, ya que se parece demasiado a un típico plato de pasta. Este es el jardín más peligroso del mundo. Es el jardín de venenos en Alnwick Castle, Inglaterra. Aquí crecen más de 100 tipos de plantas diferentes, todas ellas conocidas por ser extremadamente letales para los humanos. Entre las peligrosas plantas de este jardín hay conocidas asesinas como la belladona y la cicuta, pero también hay plantas que con solo tocarlas generan dolorosas ampollas que pueden durar 7 años. Los jardineros del monstruoso Alnwick Castle deben usar trajes protectores constantemente. El jardín fue idea de la duquesa de Northumberland y se ha mantenido e incluso expandido con los años. Es ciertamente aterrador que algo tan bonito pueda ser tan letal. Estos son los cangrejos terrestres de espalda negra. Viven en República Dominicana y tienen una particularidad especial. Son desarmables. O bueno, hasta cierto punto. Estos cangrejos viven en grupos de varios individuos. Sin embargo, se pelean constantemente por el mejor lugar en la playa. Y debido a sus fuertes pinzas, sus peleas pueden ser brutales, ya que entre ellos se llegan a arrancar las patas y las mismas pinzas. Pueden llegar a quedar tan malheridos que de las 8 patas que tienen, pueden perder hasta 6. Pero afortunadamente vuelven a crecer poco a poco. Sin embargo, para tener sus nuevas patas, deben dejar atrás el viejo caparazón. Increíble, ¿cierto? Estos son uno de los lagartos más interesantes de todos, aunque no lo parezca a primera vista. Se trata del lagarto armadillo. Es un lagarto espinoso nativo de Sudáfrica, que a diferencia de muchos otros, viven en comunas familiares y se ayudan mutuamente a detectar depredadores. Las hembras de esta especie no ponen huevos en absoluto, sino que dan a luz a sus crías vivas, y a diferencia de casi todos los otros lagartos en el mundo, los lagartos armadillos cuidan de sus bebés. Pero quizá lo más interesante de esta especie es lo que hacen para defenderse. Cuando se ven en peligro, se hacen bolita para proteger su estómago y se muerden la cola para crear un aro de espinas. Esta extraña forma de defensa hizo que su nombre Dulce, no. ¿Has solo chocolate? ¿Un chocolate? Julio. Mirad con las que chocolate blanco. Con las que comimos aquel día, ¿recuerdan? Aquí me han entendido. Sí, porque solo chocolates siempre. Pero es el tipo de chocolate. Es el tipo de chocolate que hacen. Ya voy. Bienvenido a un nuevo episodio de curiosidades que seguramente no sabías. Vamos a ver lo que está buenísimo. Número 20. Ella es Vanellope. La tarea no la he terminado. Wilkins, y nació en 2017 con una condición muy rara. Su corazón sobresalía de su cuerpo, al ser uno de los primeros casos conocidos. Los doctores estaban consternados y fue un poco más complicado definir su diagnóstico. La madre supo desde el inicio que para que pudieran ubicar correctamente su corazón, la pequeña pasaría sus primeros 9 meses de vida en el hospital. Pero afortunadamente, tras 3 cirugías mayores, Vanellope finalmente logró ir a casa. Según los familiares, el proceso fue muy duro para todos, pero al final lograron salir adelante. Número 19. Ay. Hola a todos y bienvenidos a Deltarune capítulo 1. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Dentro de 10 horas... ¿Qué pasa? ¡Oh! Se ha comido un donut. No. Una moneda, porfa. Vale, ya lo pillo. Arrojar. ¡Pum! La corona se ha soltado bastante. ¡Ue!
Arrojar. Toma ya. Pum. ¿Ya no? Ah, toma por culo. Adiós. ¡Brillante! ¡Brillantérrimo! No esperaba menos de vosotros, héroes legendarios. Oh, no. Moría de ganas de despedirse de todo. Juegos tipo RGP o RGB, no sé cómo. Todos. ¡Qué casualidad! Los del castillo también querían despedirse de... Aprenderá a Alphys a no tocarnos las narices. Inmediatamente. Nos vemos, Ceiling. A ver. ¡Hala! Y se saca el corazón. Y lo encierra, ¿no? Sí. Fíjate, puedo mover el alma. Yo soy el personaje y estoy moviendo el alma. Fíjate, a la derecha. ¿Cómo se mueve? Fíjate. Deltarune. Como cuando tú paras y cierran del y todo bien. En cuanto salga. Ahora mismo faltan... Voy a sacar una foto. Hola a todos y bienvenidos un día más a... Me he traído a un colega para obligarle a pincharse. Voy a desmutearme con Aquinos. Hola, ¿qué tal? Pero bueno. Joder. Si ves ahora mismo mi personaje, 50 sombras de... ¿Está? Vámonos. Al menos, si es que yo tampoco me veo. Lo de que no me indique que estoy... Cuando me pegan, no me saca completamente. No estoy, parece que no estoy jugando. Pero bueno, no pasa nada. Ese ha sido el mod de Eevee. No sé si lo volveremos a jugar. Y si os gusta mucho el vídeo, pues ya lo veréis. Esta es una de las máquinas más increíbles que verás. Se trata de una aspiradora de grafitis. Sí, así como lo oyes. Es una máquina que se usa para quitar del todo los grafitis de las paredes. Y su funcionamiento es realmente novedoso, ya que no usa agua o químicos, sino un sistema que combina chorros fuertes de aire con un sellado de vacío. Esto raspa la pintura de la piedra y la recoge como si fuera una aspiradora. Es increíble cómo dos cosas tan sencillas pueden crear efectos tan increíbles. ¿No te parece? Número 18. ¿Ya conocías al monal colirrojo? Es una de las aves más increíbles de todas, pues parece estar hecha de metal colorido. Es endémico de los bosques que están al pie del Himalaya y es el ave nacional de Nepal. Aunque puede volar, es de hábitos terrestres y prefiere correr, como es el caso de muchas otras aves. Solo los machos tienen esos colores tan estridentes. Las hembras tienen colores pardos que las ayudan a camuflarse. Y mira, son maestros de los despliegues de color. Número 17. ¿Te imaginas un restaurante que estimule todos tus sentidos? Pues ya existe. Se trata del ultravioleta, aunque funciona de forma diferente, ya que en lugar de elegir un plato, la cena es toda una experiencia de... Cuando están oscuras son completamente blancos, pero al exponerlos al sol, revelan sus verdaderos colores tras un tiempo. Logran esto gracias del mundo. Así es, esas burbujas verdes son una única célula que creció a tamaños titánicos. O bueno, titánicos para tratarse de una sola célula. Se trata de una alga llamada Valonia intricosa, y su truco está en que la célula tiene miles de núcleos, lo cual le permite crecer desproporcionadamente. Son titanes en el mundo unicelular, pero al parecer eso no las hace vulnerables a los cangrejos hambrientos. Número 14. Esta es Eva, un robot automatizado para tomar fotos en eventos importantes tales como bodas o cumpleaños. Se mueve a servicerobot.com. Se cree que los primeros ancestros de las jirafas eran muy similares a ellos. Así que quién sabe, quizás si les damos a los Garnuks el suficiente tiempo para evolucionar, podríamos tener un nuevo tipo de jirafas. Número 12. Este es uno de los arribos más increíbles de todo el mundo. Se trata del Bullback Black Squid, o en español Bullback Calamar Negro. Bajo condiciones normales es negro y elegante, pero cuando se alumbra produce un increíble y casi real efecto iridiscente. Eso se logra gracias a mini esferas de vidrio reflectivo, que fueron integradas en la tela. Estas esferas fueron inspiradas en los cromatóforos de los calamares, que les permiten cambiar de color. Aunque las esferas no son tan avanzadas como la célula de calamar. Pero hey, sigue siendo increíble. ¿Usarías una de estas? Número 11. Quizá hayas visto estos enormes camiones que cargan docenas de autos. Pero, ¿sabías que hay un barco capaz de cargar autos en alta mar? Así es. Pueden cargar embarcaciones tan enormes como un crucero de lujo. Se trata del Boca Vanguard, un puerto flotante capaz de remolcar cruceros y otras embarcaciones grandes. Para lograrlo, el Boca se hunde ligeramente en el agua, poniendo su plataforma plana debajo del barco. Luego asciende un poco, convirtiéndose en un puerto portátil para reparaciones o ayudando a remolcar el barco. Número 10. En 2015, en varios lugares de China, se intentó crear un sistema de transporte sostenible basado en varias bicicletas inteligentes que se desbloqueaban con una app y podían ser usadas por un tiempo considerable, a un costo muy bajo. China vio en esto un enorme potencial y muchos inversores gastaron bastante dinero en programas de bicicletas inteligentes creyendo que serían ultramillonarios. Sin embargo, la inversión fue desmedida y aunque en su tiempo el proyecto fue muy popular, hoy en día ya no se usa y muchas de las compañías que le apostaron a este proyecto han quebrado dejando millones de bicicletas inteligentes abandonadas en los así llamados cementerios de bicicletas. Número 9. Estos son uno de los peces más inteligentes del mundo. Se trata de los bikir, una especie que se encuentra únicamente en los lagos de África, y lo que los hace especiales es que pueden sobrevivir fuera del agua indefinidamente, siempre y cuando se mantengan húmedos. Así es, no necesitan el agua para respirar, ya que evolucionaron un pulmón totalmente funcional a partir de sus vejigas natatorias. Es más, en algunos estudios científicos hicieron crecer a estos peces en un ambiente terrestre, pero muy húmedo, y lograron vivir sin problemas volviéndose más diestros en la tierra. ¿Será que cuentan como anfibios? Número 8. Este es uno de los estadios de fútbol más increíbles de todos. Con todo y que el estadio ni siquiera tiene nombre, fue construido alrededor de las vías del tren, literalmente, ya que se encuentra justo entre las graderías y el campo de juego. Claro, no es lo más seguro del mundo, pero le da al estadio un encanto único. Este estadio se encuentra en Eslovaquia, y en caso de que te lo preguntes, sí, los pasajeros del tren tienen la mejor vista del partido, así sea por un par de minutos. Es buenísimo, ¿no? Número 7.
¿Ya habías visto bananas azules? Lo sé, estas son amarillas, pero es porque solo son azules cuando no están maduras. Así que sí, por extraño que suene, las bananas azules son tan amarillas como el resto. Sin embargo, quienes las han probado dicen que tienen un sabor y textura inquietantemente similar a los helados de vainilla. Y también tienen semillas, lo cual es raro en las bananas. Se dan únicamente en la isla de Java, y hacerlas crecer en otros lugares es un tanto difícil. ¿Tú las probarías? Número 6. La criatura voladora más grande que jamás existió fue un pterosaurio llamado Quetzalcoatlus. Y cuando decimos que es la más grande, es porque en realidad era enorme, teniendo una envergadura total de 10 metros, que para que te hagas una idea, es más cercano al tamaño de un jet de combate que al tamaño de cualquier ave que exista hoy en día. Por mucho tiempo los científicos estuvieron perplejos con esta criatura, ya que no sabían cómo era posible que pudiera volar siendo tan enorme. Pues bien, tras un largo estudio de aerodinámica se descubrió que aunque los pterosaurios eran enormes, su peso era una fracción del que tenían otros animales del mismo tamaño. Y precisamente gracias a que eran gigantes, sus músculos los podían mantener en el aire por mucho más tiempo. Número 5. Este es un interesante experimento de física. Se trata de una demostración práctica de la conservación del momento angular. Lo que está pasando es que la tercera ley de la termodinámica dice que para cada acción hay una reacción igual y opuesta, por lo que al girar la rueda genera una fuerza contraria que obliga a la persona a girar. Asimismo, el momento angular de la rueda giratoria hace que cuando está en un lado evite los giros, mientras que cuando está del otro lado hace a la persona moverse. La física es bastante increíble, ¿no te parece? Número 4. Mira la abeja más grande del mundo. Se trata de la abeja Wallace y habita en las selvas de Indonesia. Su cuerpo tiene unos 39 milímetros de largo y sus enormes mandíbulas miden 13 milímetros más, haciéndolas enormes, al menos en la escala de estos insectos. Otro dato curioso es que fueron descubiertas en 1859, pero no se volvieron a ver en 120 años y se creía que estaban extintas. Pero en 2019 reaparecieron. Nadie sabe qué pasó con ellas en ese tiempo. ¿Tú qué hipótesis das? Número 3. Estas extrañas esculturas son las segundas cabezas de piedra más grandes del mundo, solo superadas por las cabezas del Monte Rushmore. Se trata de las cabezas del diablo. Fueron creadas entre 1841 y 1846 por el escultor checo Václav Levy en las afueras del pueblo de Celici. Se cree que su naturaleza grotesca y monstruosa es una forma de criticar el arte escultórico del tiempo que estaba dominado por figuras perfectas, basadas en los clásicos grecorromanos. Detrás de las cabezas hay una serie de monolitos también monstruosos, aunque se cree que estas increíbles y algo aterradoras esculturas se han erosionado un tanto con el tiempo. Número 2. ¿Sabías que existen los tomates azules? O bueno, púrpuras, dependiendo de cómo los mires. Esta es la exótica variedad de tomate conocida como índigo rosé. Son tomates que fueron criados de forma selectiva para que tuvieran una alta cantidad de antocianinas, que son el pigmento que les da el color morado e incluso azul a varias frutas como los arándanos y las moras. Solo la capa externa tiene el color morado, pero dentro son rojos igual que cualquier otro. Según quienes los han probado, estos tomates son un tanto más ácidos que los normales, pero aún así muy sabrosos. Número 1. Esta es una de las ciudades abandonadas más grandes del mundo. Se trata de la isla de Hashima, en Japón, cerca del puerto de Hiroshima. La isla era pequeña, pero tenía una reserva de carbón de la más alta calidad, así que pronto petróleo, por lo que inutilizó las minas y la isla fue abandonada. Hoy en día muchos científicos la estudian, ya que les permite saber lo que pasa con los edificios modernos de hormigón cuando se dejan abandonados por décadas. Ahora cuéntanos en los comentarios, ¿cuál fue la curiosidad que más te gustó? Si te pareció que el video está buenísimo, compártelo con tus amigos y suscríbete para que aprendas nuevas curiosidades todos los días. Acá te dejamos otros videos buenísimos que seguramente te encantarán. ¿Sabías que los masajes con cuchillos afilados supuestamente sirven para relajarse y expulsar la energía negativa? O que existe una terapia que implica la limpieza de los ojos con la lengua. En este video conocerás las 10 terapias tradicionales más extrañas del mundo. Aquí te mostraremos los extremos a los que acuden muchas personas con tal de solventar dolencias corporales. O cuáles son las últimas y más bizarras técnicas de belleza que emplean con tal de lucir radiantes. Vamos a ver lo que está buenísimo. Número 10. Masaje con cuchillos. La medicina tradicional china continúa sorprendiendo con sus tratamientos tan bizarros como este que data de hace 2500 años e implica recibir movimientos rítmicos con cuchillas afiladas por todo el rostro y el cuerpo, sin nada más que un ligero trozo de tela que los protege del metal afilado. Basado en el yin y el yang, los masajistas emplean dos cuchillas que supuestamente tienen la capacidad de cambiar la energía dentro de la persona y le brindan relajación. Pero a juzgar por el filo de las herramientas, es difícil pensar cómo alguien puede relajarse mientras tiene un cuchillo tan grande como el de un carnicero recorriendo su cuerpo. Los masajistas explican que después de afilar los cuchillos, recorren cada centímetro de la persona para aflojar los vasos sanguíneos y mejorar el fluido de la sangre, permitiendo así que el cuerpo se relaje y expulse la energía negativa. Número 9. Limpieza de ojos con la lengua. Durante más de 50 años, miles de personas han acudido a la ciudad de Iben, en Yemen, para ser atendidos por lenguas. Número 8. Ventosas con cuernos de búfalo. Los curanderos de Indonesia han utilizado cuernos de búfalo durante siglos como parte de su terapia de ventosas, aplicándolos sobre la piel, ya que según las creencias locales, la técnica de succión ayuda a estimular el flujo de energía dentro del cuerpo, mejora la circulación y disminuye las dolencias musculares. Como no se han realizado estudios exhaustivos sobre esta terapia, los expertos consideran que no es más que una pseudociencia y mucho menos tiene beneficios comprobados para la salud. Por esa razón, los médicos recomiendan no realizar esta terapia para tratar dolencias musculoesqueléticas. Número 7. Masaje con serpientes. Muchas personas que necesitan aliviar dolores musculares desesperadamente están dispuestas a permitir que esos reptiles carnívoros se deslicen por todo su cuerpo, incluyendo sus rostros, con tal de que hagan desaparecer las dolencias que tanto los aquejan. Mientras la música relajante llena el ambiente, los masajistas frotan aceite en la espalda de los clientes, para luego introducir una combinación de enormes pitones y otros 28 tipos de serpientes no venenosas para que recorran cada centímetro del cuerpo durante una sesión de 30 minutos. Pese a los riesgos de ser mordido por un animal, esos masajes se han expandido de su lugar de origen en Egipto a otros países más lejanos como Filipinas, Estados Unidos y Brasil. Además, sus partidarios aseguran que el pitón con su fuerza colosal para aplicar presión es capaz de otorgar una sensación de relajación, reduce el dolor y la tensión muscular. Número 6. Terapia de ventosas. Su apariencia puede que parezca novedosa, pero la verdad es que la terapia de ventosas ha existido durante miles de años en la antigua medicina china y egipcia. E incluso es mencionada en el Papyrus Ebers, un libro de medicina escrito en 1550 a.C. Durante una terapia de ventosas, un profesional coloca trazas redondas directamente sobre la piel. A continuación se calienta con fuego o se bombea manualmente para crear una succión. Y por último se dejan en la piel para que hagan su trabajo. En la antigüedad, las ventosas se usaban para tratar afecciones pulmonares como la bronquitis y la neumonía, mientras que en tiempos modernos forman parte de los tratamientos para aliviar el dolor y las lesiones musculoesqueléticas, como las distensiones, los esguinces, las lesiones de espalda y la inflamación, debido a que se tiene la creencia de que la succión favorece el flujo sanguíneo. Pero a su vez, ningún estudio científico ha comprobado que las bondades de la terapia de ventosas. 5. Conoterapia. Muchas personas juran que aplicar una vela sobre el oído ayuda a eliminar el exceso de cerumen, disminuye los ruidos u otros ruidos molestos. E incluso algunos plantean que es beneficiosa en los tratamientos contra el cáncer. Los aficionados a la conoterapia explican que una vela ardiendo sobre el oído crea una fuerza de succión de bajo nivel,
que extrae la cera, mientras otros consideran que el calor derrite y ablanda el cerumen para permitir que sea expulsado con facilidad durante los días siguientes. Como parece demasiado bueno para ser verdad, varios estudios científicos que investigaron la conoterapia concluyeron que no existe forma alguna en que ayude a las personas que sufren cáncer. Además, si el cerumen es duro y está atascado dentro del oído, se necesitaría una fuerte succión para extraerlo, por lo que al investigar esa afirmación fue descubierto que la vela no genera el calor suficiente para fundirlo, ni tampoco genera algún tipo de succión. Número 4. Terapia de cosquillas. Según las investigaciones sobre el tema, la terapia de cosquillas podría ser un método eficaz para gestionar el estrés y la ansiedad, gracias a que estimula la producción de dopamina, la hormona responsable de proporcionar la sensación de bienestar. Las cosquillas también actúan como mecanismo de defensa, ya que su accionar atrae de inmediato la atención hacia el lugar donde se producen, generando que los reflejos de la persona se activen cada vez más rápido. Más impactante aún es que este tipo de tratamiento aplicado en las orejas podría ser clave en las terapias anti-envejecimiento, al proporcionar una mejora en la función nerviosa de los pacientes. Por último, pero no menos importante, las cosquillas implican muchas contracciones musculares que, de acuerdo a las investigaciones científicas, solo 15 minutos son necesarios para quemar hasta 40 calorías, y de hecho se comprobó que pueden ayudar a reducir las probabilidades de comer por estrés. Número 3. Peces doctores. Una de las formas para lograr unos pies relucientes es hacerse una pedicure con peces. Un tratamiento que consiste en sumergir los pies en un tanque de agua lleno con peces doctores, que comen la piel muerta para dejar las extremidades suaves y libres de callos. Desde su origen en Turquía, el procedimiento se hizo popular porque los peces son capaces de exfoliar y suavizar los pies de forma indolora, o al menos causan cosquillas por las suaves mordidas de los animales. De todas formas, existe el dilema ético sobre el uso de peces doctores, dado que al tratarse de una especie natural del Medio Oriente, muchos mueren antes de llegar a su destino, o tienen problemas para adaptarse al nuevo ambiente. Las autoridades sanitarias de varios países de Europa y Canadá han prohibido la práctica por el riesgo de infecciones por estafilococos, que igualmente pueden generar la aparición de una onicomadesis, o como se conoce a la enfermedad que genera que las uñas de los pies ennegrezcan y se caigan. Número 2. Terapia de bofetadas. Los asiáticos son famosos por inventar tratamientos de belleza que rompen con lo que consideramos normal. Así que no es de extrañar que en Corea del Sur y Tailandia hayan creado la impactante terapia de bofetadas para el rostro. Puede que parezca sorprendente, pero este tratamiento está ganando popularidad porque sus pacientes aseguran que dar palmadas en el rostro ayudan a que la piel luzca más suave y radiante, al ayudar a reducir los poros, e igualmente permite que la piel absorba las cremas y sueros de una manera más efectiva. Sin embargo, este método no significa que la piel deba ser bofeteada de forma brusca, sino que se trata de golpes suaves para fomentar la circulación y generar un aumento en la producción de colágeno para evitar la aparición de arrugas. Número 1. Hipnoterapia. Esta es una forma de psicoterapia que utiliza la relajación y la concentración intensa para lograr un estado de conciencia elevado con el propósito de reducir o aliviar una variedad de problemas como la angustia psicológica. La comunidad científica duda la veracidad de los logros alcanzados de apreciarlos desde otra perspectiva, edad sobre ese tratamiento o tratamientos que lo usan como una tortura y suscribirte. ¡Está temblando! ¡Está temblando! Doctops. Ok, lo más suave, Doctops. Soy una investigadora mexicana hasta un mundo extraño. Bienvenido, Doctops. Estos son 5 fantasmas captados en cámara. Bienvenido, Doctops. Número 5. La usuaria de TikTok Genevieve Swaffer cuenta que hace 4 años grabó un video casero, cuando de repente escucha a su hija pequeña Lori hablando con alguien. Un pequeño inciso, mano, lo siento por ponerle pausa, pero los niños salen con personas que te lo juro. A mí mi hermano me dijo que yo de pequeño. Buen día. Antes de comenzar con este video les comparto que también pueden encontrarme en TikTok y en Facebook. Estas son mis cuentas originales, son las que aparecen en pantalla. Y las comparto porque últimamente hay muchas cuentas fake. Allá también pueden encontrar mucho contenido, aunque YouTube es... Hoy vamos a hablar de 2 películas que se vendieron como un producto familiar, pero terminaron siendo demasiado adultas, quedando enterradas en las mentes de la juventud. Una está buena y la otra no tanto, pero están más conectadas de lo que parece. ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Es una historia que mezcla dibujos animados con personas reales. Y parece que en su momento fue un raro experimento para ver qué tantos temas adultos podían poner en una película familiar. Está buena, fue un éxito en su momento y su animación envejeció bastante bien. Lo que me sorprende es que está clasificada como apta para todo público, lo que quiere decir que el único requerimiento para poder verla es existir. Hasta un bebé puede verla. ¡Y me vino a tomar una siesta! Muchos que me recomendaron esta película dijeron que quedaron un poco traumados con las cosas que pasaron acá. Yo no la vi de tan joven, pero ahora puedo entenderlo. Empieza como si fuese una caricatura típica y con la violencia de siempre, pero de repente rompen la cuarta pared y nos muestran el detrás de cámara, donde hay un director que maltrata al conejo Roger porque no le convence su actuación y lo obliga a repetir las escenas donde se golpea una y otra vez. Es como si estuviesen mostrando la oscura verdad de Tom y Jerry. A Tom no le pagan lo suficiente para todo lo que tiene que sufrir. Eso podría arruinar un poco la manera en la que los chicos ven dibujos animados. Betty Boop aparece trabajando como camarera porque ya no contratan a dibujos en blanco y negro. Lo triste es que es un mundo que trata las animaciones como objetos pese a que tengan sentimientos. Y lo mejor de todo es que ellos trabajan por Marie. Dumbo, no seas estúpido, no ves que te están estafando. Resulta que el señor Acme está haciendo cosas con Jessica Rabbit, la esposa de Roger Rabbit, que es el personaje que más atención le dio a la película y ya se darán cuenta por qué. Pero el detective Eddie Valiant los atrapa en el acto. Una delicia para toda la familia. Pero tranquilos, no estaban haciendo lo que parece. Aunque cuando le muestran la evidencia al conejo, actúa como si su esposa lo hubiese traicionado y empieza a tomar. Horas más tarde, el señor Acme aparece muerto. Y todo indica que fue el conejo. En Dibujolandia existe la pena de muerte. Por eso el juez Doom lo está buscando para matarlo con su ácido especial derretidor de caricaturas. El único personaje que intenta ser gracioso es el conejo, pero la trama es muy seria. Solo que tengo la orgullo de un hombre de 50 y el sexo de un niño de 3. Sí, te comprendo. ¿Perdón? Pero aparte de eso también tiene de los crossovers más legendarios de la historia. El Pato Lucas y el Pato Donald tienen un duelo de pianos. Bugs Bunny y Mickey Mouse aparecen juntos en pantalla. Eso es como ver a Batman y Spider-Man en la misma película. Hoy en día es impensable. Más tarde se descubre que el verdadero asesino es el juez Doom, que le echó la culpa a Roger para matarlo y quedarse con el testamento de Acme. También Jessica dice que la obligaron a hacer todo lo que hizo porque de otra manera iban a dejar a Roger sin trabajo. Entonces el detective enfrenta a Doom, que se convierte en un personaje de pesadilla. Es una animación que está dentro del cuerpo de una persona. Bastante perturbadora la manera en la que se mueve y cómo habla. ¡Cuando maté a tu hermano! ¡Yo hablaba más o menos así! Eddie tiene una pelea a muerte con él donde termina siendo derretido por su propia fórmula.
A ver, ¿era necesario mostrar que se le reventaron los ojos? Quizás no. ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Es un clásico. Juntó dos cosas como los Looney Tunes y Disney para hacer una deconstrucción del género, y funcionó bastante bien, aunque no creo que sea una película infantil exactamente. Una de las primeras producciones inspiradas en esta película fue Cool World, o también llamada Una rubia entre mundos, o también llamada El mundo de Holly, protagonizada por Brad Pitt. Uy, pero mira qué linda que se veía Brad Pitt. No, Brad Pitt interpreta a un soldado que vuelve de la guerra y tiene un accidente que mata a su madre y lo manda a un mundo animado llamado Cool World. Holly está interpretada por Kim Basinger. Es una chica creada por un prisionero que está obsesionado con su propio dibujo. Y sí, está obsesionado de la manera en la que te imaginas. Y si esperan que la historia tenga sentido, buena suerte con eso, porque nunca se explica por qué pasa esto. Lo único que dicen es que fue inventado por este prisionero llamado Jack, y que hay un científico que vive en su mente que abrió un portal capturando a Brad, que se convierte en el detective de este mundo. No estoy seguro para qué establecieron que es un soldado, si va a ser un detective por el resto de la historia, pero creo que es simplemente para parecerse más a cierta película. Esta es una de las premisas más raras. Las chicas animadas quieren hacer eso con una persona real para volverse real y pasar al mundo real. Pero Brad Pitt no quiere que esto suceda, porque si ellas hacen eso con una persona real, pueden llegar a romper la esencia del mundo animado. Oye, no entiendo, ¿podría ser más específico? Estoy tratando de que no me bloqueen el video. ¿Alguien me podría informar qué clase de sustancia se fumaron? 1. ¿Qué pasa si alguien hace eso con la araña? ¿Se convierte en una araña real? 2. ¿Cómo sabes eso? No me contestes. 3. Se nota que toda la película fue inspirada en Jessica Rabbit. Jack sale de prisión y de la nada un rayo lo manda al mundo que él mismo creó. Encuéntrenle sentido a esa frase. Se sorprendió al ver que Brad Pitt también está acá para arruinarle la diversión, pero de todas maneras terminó pasando. Ahora Holly es humana. Y hubo una escena dedicada a mostrar cómo se convirtió en humana, pero no puedo mostrárselas. No es como en la película anterior que hacen un chiste y nunca muestran nada. No, acá directamente lo muestran. La clasificación de Cool World es PG-13, lo que quiere decir que si tenés menos de 13 años necesitas la compañía de un adulto para verla. Pero créanme que ningún ser humano vería esta película con sus padres. ¡Oh, hijo, vas ganando! Sí, es PG-13. Lo dice IMDb, lo dice Rotten Tomatoes y lo dice el tráiler oficial de la película. No sé ustedes, pero no me parece que tenga que estar en la misma categoría que Spider-Man Homecoming. La única página que dice que es para adultos es Wikipedia. Nadie sabe quién escribió eso, pero tiene razón. Lo que pasa es que hasta los 90 se creía que a los adultos no les interesaban las animaciones. Entonces terminaron clasificando muchas cosas como PG-13. Es irónico cómo ahora estamos en el extremo opuesto, porque yo tengo miedo de hablar de y que me bloqueen el video. Hey, ¿por qué me censuran? Significa otra cosa en España. Hijo, quería hablar sobre lo que pasó anteriormente y... ¿Por qué estás viendo la televisión apagada? Jack la trae al mundo real y ahí es cuando las cosas se ponen raras, como si todavía no se hubiese puesto raras. Aunque puedo llegar a sacar algo profundo de todo esto. Cuando Brad dice que la esencia del mundo animado se puede romper, creo que también está hablando de que los personajes creados solamente para seducir no funcionan en la realidad. Jack inventó a Holly para que sea seductora, pero cuando la trajo al mundo real para casarse con ella, lo único que hacía era coquetear con otros hombres porque es lo único que hizo toda su vida y fue inventada para eso. Holly se vuelve una villana e intenta desatar el mundo animado en el mundo real. Brad intentó detenerla, pero ella lo tiró al vacío y lo mató. Jack se convirtió en un superhéroe porque sí y aniquiló a todas las caricaturas tapando el agujero de donde salían, quedando atrapado con Holly por el resto de sus vidas. Bueno, los dibujos no envejecen, así que se quedaron atrapados para siempre. Por cierto, a la gente del mundo real no le importa absolutamente nada lo que acaba de pasar. En cuanto a Brad, lo devolvieron al mundo animado y parece que si alguien es asesinado por una caricatura, instantáneamente se convierte en caricatura. Finalmente la humanidad ha descubierto el sagrado secreto de la inmortalidad. Lo importante es que ella puede hacer todo lo que quiera con su novia dibujada. Fin. Nada de esto tuvo sentido, y en realidad es porque el director de Cool World, Ralph Bakshi, quería hacer una historia de horror para adultos, que se trataba de las consecuencias de tener familia con dibujos. En la historia original, Jack iba a tener un hijo con Holly, una criatura marginada que no pertenecía a ninguno de los dos mundos, y se convertía en un asesino. Pero en su momento los productores querían alivianar la historia y que se parezca más a quien engañó a Roger Rabbit. Entonces reescribieron la trama completamente forzando la clasificación PG-13, que ni siquiera le queda bien. Y no hablemos de las reglas inexplicadas que se inventan a último momento. Se nota que había verdadero talento atrás de esto, es solamente que le faltaba una historia más coherente. No le fue bien comercialmente y terminó siendo olvidada. Si te gustó el video, déjale un like, si te encantó, suscríbete y déjame alguna recomendación en los comentarios. Gracias por ver y nos vemos en el siguiente video. Bye bye. Hoy vamos a hablar de dos películas que se vendieron como un producto familiar, pero terminaron siendo demasiado adultas. Tenemos que entregar bien larga. En su momento hablamos de películas familiares que fueron controversiales por tener temáticas adultas, que quizás hoy en día ya no se podrían hacer. Hoy vamos a hablar de... Mira, cuando el señor Burns escuchó su historia que le salvó la vida, algo que a todos les pareció gracioso. Yo veo esto como una sátira que remarca cómo Homero es alguien que solamente podía ser que el hombre paloma es malvado, así que lo siguen tratando de la misma manera. Harold y sus secuaces se metieron en su casa para hacer lío, pero se asustaron porque los jóvenes intentaron defender su lugar y accidentalmente rompieron todo. Cuando Vincent volvió, no se sorprendió, y esa es la parte más triste. Es un vídeo muy especial. Si has entrado a verlo, si estás venido aquí a cogerme y a molestarme, se duerme en mis brazos, se duerme en mis bracitos. Cansada, ¿eh? Es que has dado un por culo toda la noche. Bestial. Yo es algo de los gatos que no entiendo. Por la noche, ¿no podéis dormir? ¿No te gusta dormir de noche? Sí que te gusta dormir de noche. A mí me gusta. Las mascotas se parecen a sus dueños. Por cierto, tienes legaña. Bueno, no quiero hablar, la gata. Me la voy a intentar poner en el hombro, a ver qué hace, como en el señor del vídeo. Perfecto, lo tenemos, lo tenemos. Maestro Pokémon, captado en cámara. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira qué arte. Mira qué dominio. ¿A dónde vas? No me claves uña, no me claves uña. Ya te llevo a tu cama, ¿vale? Te llevo a tu cama y no te molesto más, te lo prometo. Pero si dices algo, di algo. ¿Estará pensando puto humano? Bueno, tiene una cara de mala hostia, me la llevo a dormir. Siempre que le hablo a la gata, me abre los ojitos, me mira con cara de pena, en plan, dame tu bollicao, yo se lo doy. Yo le digo, toma mi bollicao. Qué bonito el gato, ya os aviso que hoy os va... Estáis muertos por
Y bueno, primer gato en la historia de la humanidad intentando sacarse un selfie. No sale muy agradecido, que digamos, pero bueno. Y siguiente foto, mirar este gatete que parece que va sucio, parece que estaba cerca de una obra. Estaban pintando en el edificio y se ha manchado, ¿no? Le han salido manchitas blanquitas por todo el cuerpo, pobre gato. Y es precioso, tiene una cara, tiene unos ojazos, que me lo como, ¿eh? Mira que los gatos antes, gatito con cara de soy inofensivo, con cara de no sé cazar, y sácame la mierda esta. ¡Ay! De ocultarse en la oscuridad, les encanta ponerse por medio. Estás caminando y se ponen debajo de tu pie. Dicen, quiero morir. ¿Cosas peores? Un gato negro dentro de una caja. Esto les encanta. Escóndate todo lo que hay en la nevera. A mí me dejas en... Al revés. Primero ponerse bien la chancleta. Luego ya... Lo que está sufriendo mi gata por la noche no tiene precio. Yo... Grasilla, un poquito grasilla, no pasa nada. Eso. ¿Qué buscabas debajo? La carita después de haber roto el... No he hecho nada. Doña, por favor. Luego viene a mí, flipa que le rasca ahí. Con sus hijos, hijas. Qué bonita imagen, qué bonita escena. Y vamos a acabar con esta imagen, con este gato posando en plan dibújame. Dibújame como una de tus señoras francesas. Qué bien se le da posar, ¿eh? Qué bien que posas, mi nino. Me encuentro así a mi gata, me asusta. Ya hasta aquí el vídeo, vamos a dejarlo. Espero que hayas sentido ternura. Ay. Bueno. Hicimos un video llamado El último en quitar la mano del $1.000.000 se los queda, así que si no lo has visto, velo ahora porque obvio este video tiene spoilers. 3, 2, 1, vamos. El último en quitar su mano de este $1.000.000 se los queda. Mark es el ganador del reto del $1.000.000. No lo creo. Sí. No puede ser. Muy bien, ahora tienes 24 horas para gastar ese $1.000.000. ¿Estás listo? Sí, estoy listo. Hagámoslo. Son 2,000. Wow, ¿Seguro que no quieres ser más barato? Aquí y el vehículo es suyo. Ahora que eres millonario, más te vale comprar este auto. Imagina que dijera cuánto por el perchero. 2 autos, te lo doy gratis. Puedes llevártelo ahora mismo. Muy bien, Llévatelo. bueno, pues ya nos vamos y nos llevaremos también el perchero. Es el mejor trato del mundo. Se sabe que el papeleo de un auto toma tiempo, así que volverá después y terminará. Seguiremos comprando. Estoy muy feliz. Llamaré a mi esposa. Estamos en el centro comercial. ¿La qué, MS? Ya para que firmes todo, ya casi será tuya. Oh, es una ofertota. ¿Te llevas 2? Ah, doble. Creo que ya estoy. Quiero darle a mi suegra $15. $15,000 a tu mamá. Por eso recibió $850,000. Muchos de ustedes no creerán en $1.000.000 y fuiste el último en quitarla. Una de mis metas con el video era asegurarme de que no perdieras. De verdad, en serio, creo que te irá bien. Y si alguna vez necesitas algo, házmelo. Gracias y los aprecio a todos. Gracias por creer en mí y por darme esta oportunidad. Suscríbanse. ¿Lo escucharon? Ay, qué mentira. Yo creo que es un gran show. Y terminamos. Adiós. Ah, no, voy a buscar primero aquí. Encontrar escorpiones en un desierto por la noche es sorprendentemente fácil. ¿Posición de defensa? Sí, no está muy contento. Ok. Porque he sido yo, pero debo darle el crédito. Lo llama un detector de fotones de cuerpo entero. Así que es parte de sus... Bajo el sol abrasador, entre las dunas de... Marianne. La celebración de la Semana Santa es algo extrema en el barrio San Pedro Cudud, en Filipinas. Aquí realizan rituales fuertes, ya que durante el Viernes Santo 3 personas son literalmente crucificadas durante al menos 10 minutos. Con las que Secal de Panamá, ocasiones, recordines, 6.5, un récord, realiza en un minuto. Así, tema, ilumina verdaderos el cambio de guardia, lugar en que Benedict Rato, látigo, especies que al 85%, uno de los componentes principales, el vinagre. El material 5 veces más fuertes que la telaraña más resistente. Cuando estamos dormidos es casi imposible estornudar. Bart, no quiero asustarte, pero... Sin dormir ni un solo segundo. A los 17 años logró hacerlo durante 11 días y 25 minutos. Dime qué auto lindo. Cuando mencionan a las cigüeñas, inmediatamente... Topo generalmente se encuentran en las arenas de las playas, en las
que portaba una medalla que fue entregada a los liquidadores. Estos fueron hombres encargados de limpiar el desastre nuclear de Chernobyl, lo que nos da un indicio de por qué su extraño aspecto y color de piel. La hidropesia corneal es una complicación al salvar el ojo. Entender el alto pared de marinero es el organismo unicelular más oculares. Las hormigas reina son insectos muy longevos. Tienen una expectativa de vida de hasta 29 años. Si te ha gustado este video, no... Mariale. Era Kendall Jenner presentando un grupo musical. Qué bueno, se lo olvidó cuál era. Casual. Ariana Grande siendo atacada por la modelo Victoria's Secret. Miren su cara. Así que le lanzan un zapato otra vez. ¿Por qué ese Harry le lanzan cosas? Ay, Dios mío, el micrófono se vengó de él. Ay, Dios mío, ahora fue el micrófono. A ese hombre los objetos lo odian. Porque está siendo interrumpida. Él está bajando del escenario. Ajá, diva. ¡Oh! No, no puedo creer que nuestra diva arrollándose delante del escenario. Ay, no, la Lady Gaga el pantalón la abandonó. Dijo, no puedo bajo esta presión. Adiós. Pero sí, amorcitos, ahí lo tienen. 15 de septiembre de 1800, de 2021. ¿Qué te pegaste ahí? Ay, entonces, ¿qué tenemos de más? ¿Pero qué tenemos de más? No. Entonces, fin. Seguimos mañana, creo yo. ¿De dónde apareció esta ventana? Adiós. ¡Ping!